Egun on guztioi, eta ongitorriak izan zaitezte, gaurko osoko bilkura honetara. Como solemos hacer todos los plenos ordinarios, vamos a hacer un minuto de silencio en pie por las mujeres víctimas del machismo y hoy también por el joven que ha fallecido como consecuencia de un homicidio en nuestra ciudad. Por ellas y por él nos ponemos en pie un minuto. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 19 y 25 de junio y 3 de julio de 2020. Si no hay ninguna matización a las mismas, las daríamos por aprobadas, por asentimiento. Quedan aprobadas, por tanto. Ebatzi beharreko atalean, hainbat kontu ditugu, kontuen batzorde bereziatik, puntu bat dugu, bigarrena, 2019ko ekitaldiko kontu orokorra onestea. Tenemos la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2019. No sé si hay alguna intervención en este punto. Sí, señor. Bueno, empezamos, si les parece, como solemos hacer en los plenos, por, en este caso, el concejal delegado para que dé las explicaciones oportunas y luego el turno de grupos para la posición de los mismos. Señor Gurtubay, tiene usted la palabra. Buenos días, egun on denoi. Muy brevemente, ya saben que vamos a aprobar se propone la aprobación de este pleno el informe de la cuenta general del año 2019. Este informe pasó por comisión, tiene el informe favorable de la comisión que celebramos el 22 de junio. Hubo una exposición al público, no ha habido ninguna reclamación, reparo ni observación. En consecuencia, nos corresponde ahora aprobar la cuenta general municipal del ejercicio 2019. Solamente a efectos de aclaración de lo que estamos haciendo hoy, el aprobar esta cuenta general no significa que cada grupo, cada concejal manifieste que está de acuerdo con las decisiones o que no está de acuerdo con las decisiones que ha adoptado el equipo de gobierno en 2019. Significa exclusivamente que se reconoce que el trabajo de los técnicos municipales en la cuenta general refleja realmente la imagen fiel de la situación económica municipal. Lo que votamos, lo que aprobamos, insisto, si lo hacemos así, reconocemos que la cuenta general es un reflejo de la imagen real de la situación económica del ayuntamiento. Y no solo eso, es importante, es necesario este trámite de aprobación porque es el que abre la vía a que luego esa cuenta general se remita al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que haga el correspondiente análisis e informe de gestión y de auditoría de nuestras cuentas públicas. Sin esta aprobación de cuentas públicas no podríamos remitir el expediente, en este caso, al Tribunal de Cuentas. En ese sentido es un trámite importante, muy importante, necesario, insisto, que no implica una aprobación de cada una de las decisiones adoptadas, sino simplemente significa que todos consideramos que la cuenta general, en sus términos, es una imagen fiel de lo que realmente es la situación del ayuntamiento. Nada más. Gracias, señor Gurtubay. Turno de grupos. Señor Fernández. Bien, yo también voy a ser breve porque esta es una cuestión que ya estuvimos debatiendo en la comisión procedente. Teniendo en cuenta
también a raíz de lo que ha comentado el señor Urtubey, nosotros vamos a votar a favor, no tanto porque estemos a favor de la gestión que se hizo por parte del Gobierno municipal en la gestión anterior, sino porque al final refleja la imagen fiel de nuestro ayuntamiento y de las sociedades públicas. Solo 2 apuntes queremos resaltar de estas cuentas. El primero es algo que ya hemos venido diciendo en los últimos años, es el tema de la deuda viva, que aunque ha bajado, desde nuestro punto de vista sigue siendo un dato preocupante. Estamos hablando que por habitante son unos 400 euros de deuda viva por habitante, y el tema del ahorro neto, que es algo que ya compartimos todos y todas en esta corporación. Sigue siendo insignificante el dato del ahorro neto, en torno a 1,5%, y entendemos que hay que trabajar en revisar esos ingresos y gastos, que ya hemos empezado a hacerlo en ese grupo de trabajo del Pacto Económico, y creo que es buena iniciativa para resolver un problema endémico que en este ayuntamiento. Y ya pasando al futuro, porque no podemos obviar que estamos después de esta crisis sanitaria, se va a avecinar una crisis económica y una crisis social, y concretamente las cuentas del ayuntamiento. Creo que es una oportunidad también de oro para buscar esa fiscalidad progresiva, no cometer los errores que hubo en la crisis anterior del 2008 y que sean las familias que paguen los males que hubo en ese momento, sino buscar esa fiscalidad progresiva, que sean los que más tienen, los que más solidaridad tengan en estos momentos de crisis, y también esa fiscalidad verde, con nuevas tasas en fiscalidad verde, que nos permitan también mejorar no solo el ahorro neto, no solo las cuentas de la sociedad, sino seguir caminando en esta Green Capital en la lucha contra el cambio climático. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular, si desea intervenir. No desea intervenir en este punto. Por parte de H. Bildu, sí, señora Vitero, tiene usted la palabra. Egun on guztioi. A pesar de lo que el señor Urtubey nos plantea, desde H. Bildu votaremos en contra de estas cuentas. Y tenemos claro que es un informe que es claro, fiable y objetivo. Y, de hecho, queremos agradecer al interventor y todo su equipo de trabajo cómo reflejan la realidad de este ayuntamiento. Pero es importante saber los datos, el por qué hemos llegado a esta situación. Y, además, toca analizarlo en clave de presente y de futuro. Porque es así, nos toca hacer cambios y toca hacerlo así. El propio informe lo decía, que aunque hacía un análisis del año 2019, la pandemia ha supuesto cambios sin precedentes. Y eso es lo que nos toca. Nos va a tocar reflexionar sobre gastos e ingresos. E invertir, va a tocar invertir en sanidad, en protección, en reactivar, en espacio público, en emergencia climática. Toca acelerar y no vemos que este ayuntamiento esté acelerando, no lo hacen. En la anterior legislatura acordamos un plan para poder activar y ir reduciendo esa deuda que existía. Se ha reducido, hemos pasado de 100 millones a menos de 80 millones de deuda. Pero ¿para qué sirve si no vamos a invertir en la ciudad? Y esta es la realidad, porque no estamos apostando por la ciudad. Se está haciendo una revisión de gastos, como el señor Urtubey dice, de retenciones, pero estamos hablando de reducciones, de recortes, y nos toca hacer. El propio informe decía, un ayuntamiento vulnerable, que ante imprevistos como el COVID-19 su impacto es mucho mayor al no tener capacidad de actuación. Por eso nos toca revisar todo, toca revisar ingresos y gastos. Y hemos asumido que tenemos una fiscalidad muy reducida, porque deciden acordar determinadas cosas. Y el FOFEL es importante. El 51% de los ingresos vienen casi del FOFEL y vamos a perder 1 de cada 4 euros, casi una reducción de un 25%. Por eso es importante mirar gastos y mirar ingresos, y la ponencia de gasto sigue sin realizarse. Por eso, desde H. Bildu no podemos apoyar este informe, no podemos avalar las decisiones que se han tomado y los resultados de este informe. Sabemos que este informe es verídico, es real, pero no podemos apostar por este modelo. Este modelo no servía antes y ahora no va a poder servir. Por eso, desde H. Bildu votaremos en contra de este informe. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Vitero Andrea. Señora Gutiérrez, por parte del Grupo Socialista. Buenos días a todos y a todas. Brevemente, porque más allá de volver a hablar otra vez de estos asuntos de los que creo que toda la corporación es consciente y de los que además hemos hablado... ¿No se oye? Grito más. Digo que brevemente, porque más allá de volver a hablar de estos asuntos otra vez, de los que todos somos conscientes y de los que hemos hablado
en repetidas ocasiones, a mí personalmente me parece mucho más interesante centrar la atención en el trabajo que se está desarrollando y que se va a seguir desarrollando en ese grupo de trabajo conformado precisamente para la recuperación económica y en el que, entre otras cosas, precisamente habrá que intentar el empezar a plantear soluciones, a ser posible de forma consensuada, a las deficiencias estructurales que tiene este ayuntamiento y que, como decía, todos conocemos y de las que todos somos conscientes. La cuenta general, ya se ha dicho por parte del concejal de Hacienda, es un documento eminentemente técnico cuya única finalidad es trasladar la imagen fiel de la situación económico-financiera y patrimonial de este ayuntamiento, concretamente en este caso en el año 2019. Como decía, es verdad que esa imagen fiel también traslada una realidad conocida por todos y que viene arrastrándose desde hace años, que tenemos un importante gasto corriente, que tenemos un déficit importante en los ingresos corrientes que financien dicho gasto corriente, una importante dependencia de ingresos externos, fundamentalmente el FOFEL, o un escaso ahorro neto, lo que implica una falta obvia de capacidad de respuesta del ayuntamiento ante situaciones extraordinarias o imprevistas. Pero, como decía antes, estas necesidades, estas debilidades que es necesario solventar, digamos, el marco de ese grupo de trabajo que hemos constituido puede ser una buena oportunidad para, más allá de las diferencias ideológicas o políticas, ser capaces de tejer acuerdos lo suficientemente sólidos como para iniciar el camino de superación de esta situación, y eso es lo que deseamos, sin más. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Señor Gurtubay. Muy brevemente de nuevo, en relación a la intervención de mi compañero Óscar Fernández del Carrequín Podemos, pues estoy de acuerdo. Tenemos una deuda viva que ha bajado. En 4 años hemos pasado de 100 millones a 78 millones. Es una reducción importante de la deuda viva, pero es un problema que tenemos ahí como ayuntamiento. Es un problema que se puede afrontar en los sucesivos años, pero está ahí. Segunda cuestión, efectivamente, el ahorro neto, ya lo hemos comentado muchas veces, es uno de los males estructurales de este ayuntamiento, el poco ahorro neto que generamos. Pero bueno, yo creo que es un diagnóstico que compartimos y ahora tenemos que intentar compartir las medidas concretas para intentar que ese ahorro neto vaya aumentando año a año. En relación a la intervención de la señora Vitero de H. Bildu, pues ¿qué quiere que le diga? Le presentamos las cuentas generales de 2019. No manifiesta usted especial desacuerdo con las cuentas generales de 2019, cita cuestiones de 2020, la pandemia ha ocurrido en 2020 para nuestra desgracia. Tengo la sensación de que si yo en vez de presentar la cuenta general hubiera dicho hoy aquí a la mañana, hace sol, Vitero se levantaba aquí y decía, no estoy de acuerdo. Yo creo que es la actitud que está tomando ese grupo político, digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos. Insisto, podemos afirmar que hace sol, que vendría el señor Vitero a decir que ya estaba en contra porque lógicamente le parece que no hace sol. Pues mire, hace sol. Insisto, hemos presentado la cuenta general de 2019, es un documento que ustedes no tienen por qué compartir en sus decisiones, pero es difícil explicar a los técnicos municipales que han hecho un trabajo irreprochable, que técnicamente ustedes no han podido ser capaces de decir qué parte de la cuenta en general no es una imagen fiel de la situación económica y patrimonial del ayuntamiento, no lo han podido concretar y aún así votan en contra de su trabajo, del trabajo de los técnicos municipales, del jefe, entre otras cosas, el que firma la cuenta general, aparte del alcalde, es el que firma el contenido de la cuenta general. Tendremos que explicarle que H. Bildu está en contra de su trabajo. Bueno, pues ustedes mismos. Gracias. Gracias, señor Gurtubay. ¿Es necesario un segundo turno? Por parte del señor Fernández, no. Por parte del Grupo Popular, tampoco. Por parte de la señora Vitero de H. Bildu, tampoco. Entiendo que no. Por señora Gutiérrez, tampoco. Bueno, pues terminado este punto, corresponde ahora la votación en este caso, de las cuentas o de la cuenta general del ejercicio 2019. Votos a favor. Votos en contra. Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable de todos los grupos, excepto de H. Bildu, que vota en contra. Ogasunaren eta herritarren partaidetzaren, gardentasunaren eta gizartetzen batzordetik, Tubisaren inguruan beste puntu bat dugu, gai zerrendan 3. dana, eta horretan ez dakite interbentziorik dagoen, ala ez, printzipioz ez dago interbentziorik, eta beraz, deno dakigu zer den, azken finean Gasteizko udalak Tubisa
€932.956,57 mailego eragiketa baimentzeko ekimena da, eta beraz bozkatuko dugu. Aldeko botoak aho batez onartzen da. El punto cuarto es otra autorización para la introducción de una cláusula novatoria en operación de préstamo y otorgamiento de aval por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a Tuvisa, autorizado por el acuerdo plenario 24 de marzo de 2017 por un importe de 3.550.000 euros para la contratación de una operación de préstamo por ese importe, con el fin de financiar la adquisición de 10 autobuses. Esta cláusula novatoria lo que permitiría es también alargar el plazo de pago, de tal manera que este año se pueda suspender su amortización y el pago del mismo. No sé si es necesaria intervención en este punto, creo que todos los corporativos conocen del mismo. Si fuera necesario, abriríamos un turno de intervenciones. Bien, no siéndolo, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad de la corporación. Lurralde batzordetik hainbeste puntu ditugu. Bosgarrena egiten duena gai zerrendan da Gasteizko Erdi Aroko hiruguneko birgaitze integraturako plan bereziaren 15. aldakuntza behin betiko onesteko, Santa Maria katedralaren plan gidariaren esparruaren mugaketa aldatzeko, ez? Beraz, Oregi Andrea, puntu hau azaltzeko, zurea da hitza. Mila esker alkatea eta egun on guztioi. Efectivamente, estamos con un asunto que ya vimos en la Comisión de Urbanismo el lunes, en la Comisión de Territorio, y se trata de excluir del ámbito del plan director de la catedral al conjunto formado por las parcelas Correría 116, Chiquita 22 y el espacio libre correspondiente a Chiquita 20, que constituyen lo que fue en su tiempo el Museo de Arqueología y que en este momento está sin uso. Ese espacio estaba dentro, como digo, de la unidad de ejecución y del ámbito de la Catedral de Santa María, pero no va a ser utilizado por el proyecto de la Catedral, por ese ámbito, y hemos pedido informe tanto a la Diputación Foral de Álava como a la Fundación, y ambos son favorables a que extraigamos del ámbito esta parcela porque no tienen previsto hacer uso de ella en ese proyecto de catedral. Por tanto, lo que proponemos es como gestión una nueva delimitación de la actual unidad de ejecución, extrayendo de la delimitación vigente esta parcela. Y en cuanto al uso, lo que proponemos es que sea un equipamiento genérico, que bueno, en el PERI se les llamaba como múltiples, y aprovechamos para convertirlo en un equipamiento genérico para regularizar o para homogeneizar la denominación que hacemos en todos los sitios. El espacio en el resto de la ciudad. El espacio libre público pasa a ser espacio libre privado. Y, bueno, pues como he dicho, tenemos informes favorables de Cultura y de la Fundación Santa María. Hemos hecho la exposición al público, no ha habido ninguna alegación y, por tanto, proponemos aprobarlo ya definitivamente y exponerlo en el boletín. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Turno de grupos. Señor Fernández, por parte del Elkarrekin. Bueno, aquí, tal y como ya explicamos en la propia comisión, lo que hay de fondo y lo que hay de trasfondo en esta operación urbanística es la implementación de una residencia en el casco viejo, una residencia privada, y teniendo en cuenta especialmente lo vivido en esta crisis sanitaria, lo que nos hemos dado cuenta, lo que la sociedad se ha dado cuenta, es que la gestión pública garantiza un buen servicio de los cuidados a nuestras personas mayores, garantiza, ¿no?, que seamos más fuertes para afrontar crisis sanitarias o pandemias como la que hemos vivido,
y ya teníamos dudas en la comisión. También lo hemos puesto de manifiesto una y otra vez que la empresa se dio de alta, la empresa que quiere gestionar esta residencia se dio de alta semanas antes de la petición de esta operación urbanística. Tenemos muchísimas dudas y como esas dudas se han ido incrementando esta misma semana, vamos a variar el sentido de nuestro voto y en esta ocasión vamos a votar en contra. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández Jauna. Turno del Grupo Popular. No desea intervenir por parte de H. Bildu. Señora Villalba. Egunon guztioi. Bueno, lo primero, decir que nos alegra que el Grupo Elkarrekin haya reconsiderado el sentido del voto. Nuestra posición al respecto de esta temática es ya conocida, pero sí queríamos traer algunas reflexiones aquí al respecto que ya compartimos también en la propia Comisión de Territorio, ¿no? La señora Orregui nos ha presentado la modificación, pero no nos habla de cuáles son las consecuencias de esta modificación. Estas son las consecuencias que nos preocupan. Efectivamente, se trata de un cambio de delimitación del plan director de la Catedral Santa María, pero vamos a ver qué consecuencias son las que tiene esto, ¿no? Se trata de un nuevo caso de urbanismo a la carta, un urbanismo a la carta que a nosotras no nos gusta, puesto que responde a intereses de una entidad privada. La modificación supone un cambio de calificación y de uso que va a permitir que allá donde solo se podían construir residencias públicas se puedan construir también residencias privadas. Y esto no se hace en cualquier momento, se hace en un momento justo de plena pandemia, porque hay que recordar que fue en la Junta de Gobierno local del 3 de abril cuando se inició la aprobación de esta modificación, en plena pandemia, justo cuando estamos más que nunca evidenciando que hay que hacer una reflexión sobre el modelo de cuidados y que el modelo de cuidados low cost asociado a las residencias privadas no funciona. Que tenemos que, como decía, reflexionar el modelo de cuidados, asumir las responsabilidades de los cuidados y que esta modificación no nos ayuda precisamente a esto, sino que nos ayuda a todo lo contrario. No compartimos la justificación que se hace de la propuesta y además desde la perspectiva del urbanismo feminista y del urbanismo a escala humana es una modificación que nosotras consideramos que no se sostiene, porque desde el planeamiento se debe favorecer el desarrollo de todo el ciclo de vida en el propio barrio, es decir, que se cubran en el barrio las necesidades de todas las edades y de todos los sectores de población en el barrio de referencia. Estamos hablando de una modificación en el casco viejo, un barrio con un nivel socioeconómico bajo, teniendo en cuenta los precios de las residencias privadas. ¿Quién va a poder acceder a esa futura residencia? Desde luego, muchos de los vecinos y vecinas del casco viejo que puedan tener esa necesidad no van a poder acceder a una residencia privada como la que se nos va a presentar. Y además choca frontalmente con el modelo de barrio, el modelo de ciudad y el modelo de cuidados que queremos desde H. Bildu, por eso vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Villalba Andrea. Turno del Grupo Socialista. Salazar Jauna. Bai, mila esker. Bueno, un poco ya ha explicado bastante la señora Orregui, pero bueno, por incidir en algunas cuestiones, porque también se han hablado de distintos aspectos, ¿no? Por un lado, una cosa importante, que al final lo que estamos haciendo es, dentro del plan director de la Catedral de Santa María, es desgajar esta parcela, que como bien ha dicho la señora Orregui, es el Palacio Gobeo Guevara, que es el antiguo Museo de Arqueología, y incidir en que con esta modificación se mantiene la coherencia de este plan director de la Catedral, ya que la parcela que ahora si se aprobaría, excluiríamos, es totalmente, bueno, pues, está totalmente desvinculado de este plan de la Catedral, ¿no? Y la propia Fundación Santa María pues, es favorable a esta exclusión, a esta modificación, y así lo ha recogido en el informe porque lo considera idóneo, ¿no? Y por otro lado, tenemos este inmueble, que es el Palacio Gobeo Guevara, pues, que necesita darle un uso, necesita dar una salida, pues porque tiene problemas
deterioro progresivo y necesita un proyecto, ¿no? Que al final lo que hacemos, dándole la calificación, la característica de equipamiento genérico, es pues darle un uso que puede ser el que se ha comentado, podría ser en otros, pero es cierto, y es cierto que lo que ha salido en prensa es el tema de la residencia, pero al final no es que pasemos, como antes ha dicho EH Bildu, de que sea pues eso, una residencia pública, privada o ninguna calificación, simplemente es que ahora se le pueden dar otros usos, que será pues el proyecto que quiera ser, y eso es lo que nosotros apoyamos de cara pues también a vitalizar una parcela, darle vida a una parcela para que no se estropee más, ¿no? Y también el tema de los cuidados a mayores, ya hay una moción más adelante que la explicará mucho mejor como profesional que es nuestro concejal de Políticas Sociales, Jon Armentia, pero nosotros también tenemos claro cuál es nuestro compromiso como Departamento de Políticas Sociales y cuál es nuestro compromiso con el cuidado de las personas mayores, con un cuidado, pues con un modelo integral pues centrado en las personas y con distintos modelos de vivienda, ¿no? Y digamos, para llevar una vida dentro, pues como si estuvieras en casa, pero sin los elementos, sin las posibilidades a esas edades que te permite pues las comodidades, ¿no? Por eso. Y simplemente, y ya termino y no me lío más. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna. Oregi Andrea. Que es, por traer el tema a lo que es, porque podemos hablar de muchísimas cosas y hoy a lo largo del Pleno vamos a hablar de todas esas otras cosas, pero esto es una modificación que atiende a una parcela que está integrada ahora mismo, está integrada en el ámbito de la fundación de la remodelación del ámbito de la Catedral de Santa María y que ni los gestores, ni los promotores, ni los responsables de la Fundación de Santa María estiman necesario ni conveniente el mantenerla ahí, por lo tanto, se excluye. Lo hacemos de una manera que lo ponemos como un equipamiento genérico, intentando buscar la flexibilidad de planeamiento tan demandada tantas veces en este ayuntamiento y en esta ciudad. Por tanto, yo creo que tiene varias bondades. Una, la excluimos para posibilitar su uso. Dos, hacemos que el patrimonio arquitectónico se ponga en valor, se ponga en uso y lo hacemos por medio de una flexibilización del planeamiento con esa figura de equipamiento genérico. Es una parcela privada, es una parcela que está en manos privadas y que, por tanto, atendiendo a lo que el planeamiento marca para los equipamientos genéricos, podrá hacer uso de ella. En este caso, efectivamente, sabemos que hay una pequeña residencia, por cierto, una pequeña residencia integrada en el continuo urbano, que tiene interés en ubicarse ahí. Creo que ninguna de las cosas que he dicho son malas para esta ciudad, ni son malas para el casco y, desde luego, creo que la modificación de plan especial que estamos trayendo es totalmente ajustada a los objetivos y a los criterios de planeamiento que mantenemos en esta ciudad, en este ayuntamiento. Gracias. Gracias, señora Oregi. Es necesario un segundo turno. Señor Fernández, no. Por parte del Grupo Popular tampoco. Señora Villalba de H. Bildu tampoco. Entiendo que no por parte del Grupo Socialista ni tampoco nacionalista. Por tanto, procede la votación de este punto de aprobación definitiva de la 15ª modificación del PERI del casco medieval. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario del Grupo del Carrequín y EH Bildu. Quiero recordar, que no lo he hecho al principio, aunque sí en la Junta de Portavoces, que la señora López Gutiérrez, la compañera Lidia, está en estos momentos de baja por maternidad y, por lo tanto, su voto, tal y como se recoge en la propia normativa vigente, queda delegado en el portavoz del grupo, el señor Gurtubay, con lo que, a todos los efectos, el Grupo Nacionalista hoy sigue teniendo siete votos, salvo que alguno de sus miembros pues se ausente de esta sala plenaria. Bien, seguimos con el Pleno, en este caso el 6º punto, baita ere lurralde batzordetik datorrena.
Kasu honetan, behin betiko onestea Gasteizko udalerriko Apo Uholde arrizkuen arauetara egokitzeko setazun aldaketa. Oregi Andrea. Estamos en este caso ante una modificación que tiene un carácter realmente muy técnico y que lo que trata es de adaptar la cartografía de las zonas inundables, todos los planos de inundabilidad que tenemos en el plan general, para adaptarlos al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma y, en particular, a aquellos de las cuencas mediterráneas que es a la que pertenecemos. También se establece o se pone como referencia obligatoria la normativa de protección de las zonas inundables que se utiliza para todo tipo de suelos, no solamente para los suelos no urbanizables, sino para todo tipo de suelos. Por tanto, lo que hacemos es ajustarnos y también poner una cautela de tal forma que este tipo de documentación es dinámica, puede volver a cambiar. Y entonces lo que hacemos es decir que la normativa de referencia o los planos de referencia, la cartografía de referencia es la última, la más actualizada que pueda tener el organismo competente, que son en este caso la Agencia Vasca del Agua y la Confederación, en última instancia, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por tanto, siempre serían los de referencia aquellos, pero nosotros en este momento los actualizamos a lo que tenemos en este momento. Y nada más, ha estado expuesto también y no ha tenido ninguna alegación. Es que ricasco, Oregi Andrea. Es necesario abrir un turno de intervenciones en este punto. Señor Fernández de Elkarrekin no desea intervenir. Por parte del Grupo Popular tampoco. Por parte de H. Bildu. Villalba Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Esto también ya lo comentamos en la Comisión de Territorio, pero sí queríamos volver a traer aquí algunas de nuestras reflexiones al respecto. Como nos comentaba la señora Oregi, se trata de una modificación del PGU para adaptarlo a la normativa de inundabilidad. Y obviamente nosotras sabemos que es un trabajo necesario la adaptación de esta normativa, ¿no? Pero también y adaptarlo a la normativa y a la última información disponible, como decía la señora Oregi. Pero también nos preguntamos si esto es el único trabajo que tenemos que hacer desde el planeamiento para atender a los problemas de inundabilidad de nuestra ciudad, porque de sobra son conocidas las problemáticas de inundabilidad de nuestra ciudad. Y estas problemáticas de inundabilidad vienen de la ocupación que se ha hecho del espacio, ¿no? El binomio agua-territorio es un binomio inseparable y nuestra realidad hídrica debería de marcar nuestras posibilidades de ocupación y uso del territorio, pero muchas veces resulta que se hace al revés. La modificación que se nos trae, como decía la señora Oregi, pues nos dice que las zonas inundables van a estar consideradas no solo los suelos urbanizables, sino el conjunto de suelos del periodo de retorno de 500 años, independientemente de su clasificación. Pero además también en esta modificación se nos explica que no se modifican ni los usos, ni la clasificación, ni la calificación, ni la edificabilidad. Nos preguntamos entonces si esto nos va a ayudar a resolver las cuestiones de inundabilidad, las problemáticas de inundabilidad en nuestro municipio, ¿no? Consideramos que tenemos que atender desde el PGU también a las problemáticas de inundabilidad, como decía, que tenemos que ser valientes, que hay ya ejemplos de cómo se están haciendo las cosas en otros sitios, adaptándose a figuras como es la del territorio fluvial, por ejemplo, y por eso, porque consideramos que este trabajo hay que hacerlo, pero que hay que hacer más trabajo para solucionar las problemáticas de inundabilidad, más trabajo desde el planeamiento, vamos a tener un sentido de abstención en el voto. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Por parte del Grupo Socialista, ¿se desea intervenir? ¿No? Señora Oregi, para terminar esta ronda. Bueno, pues insistir en que estamos en una cuestión muy técnica de adaptación a algo que es, como yo creo que ya sabe perfectamente la señora Villalba, es un condicionante superpuesto, obligatorio, que se superpone al planeamiento. Por tanto, condiciona, como su nombre indica, de manera superpuesta, condiciona a cualquier cosa que hagamos en el planeamiento. Y en cualquier caso, decirle, como también sabe, porque participa en los trabajos de la ponencia de Plan General,
Este plan general contempla todas las cuestiones de inundabilidad, además desde hace muchos años, iba a decir desde el inicio de los tiempos, siempre han estado presentes esas cuestiones, por eso las tenemos que actualizar, porque ya estaban. No es que las traigamos ahora, las actualizamos porque ya estaban de antes. Y tenemos muy en cuenta que en la situación que nos toca vivir y en los cambios en los retos que afrontamos desde el punto de vista del cambio climático, etcétera, es una cuestión sensible y tenemos que estar muy atentos a qué medidas tenemos que tomar, tanto de mitigación como de adaptación, y los planes generales, de alguna manera, tienen que atender bastante a esa adaptación para ver pues los pedidos de retorno, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. De ahí esa cautela de que todo esto sea dinámico, porque en este momento tenemos una foto fija, pero las condiciones cambian, y cambian por muchas razones, a veces por cuestiones físicas, porque se modifica un puente, porque se cambia una carretera, porque se hace una urbanización, porque se impermeabiliza o porque se desimpermeabiliza, pero también pueden cambiar por esas cuestiones, por esos retos que digo, por las consecuencias que puedan tener las cuestiones ligadas con el clima, ¿no? con el reto del cambio climático. Por tanto, estamos alineados y trabajando con el Gobierno vasco, con la Diputación, con la Confederación, con URA, para incorporar todas esas cuestiones derivadas de los análisis de cambio climático a nuestro planeamiento. Estamos en la revisión del Plan General y ahí estará todo incorporado. Y estas figuras o estos planos, estas líneas de inundabilidad y de periodos de retorno que marcamos aquí son dinámicos. Lo que hacemos es actualizarlos y creo que no tiene más misterio. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Oregi Andrea. Es necesaria una segunda intervención. No siéndola, procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable de los grupos nacionalista, socialista, popular y Elkarrekin y la abstención del grupo EH Bildu. Zazpigarren puntuan, behin betiko honestea Gasteizko aporen egiturazko xedapen aldaketa dugu. Bizitazioaren, monasterioaren eta egibideren lursailak bebetetik kanpo usteko. Oregi Andrea. Bai, mila esker, alkate jauna. Bueno, estamos con la aprobación definitiva, en este caso de una modificación estructural, como bien explica el título, y se trata de excluir al monasterio de la Visitación, conocemos como monasterio de las Salesas, y de Egibide del ámbito del PERI 5 del complejo universitario. Era un ámbito, el del PERI 5, que conocemos como el PERI de universidades, que estaba uniendo estas cuestiones. Por una parte, todo lo que era la universidad, pero por otra parte también el monasterio y Egibide, de tal forma que se veían bloqueadas las actuaciones de unos con otros. O sea, no tienen de alguna manera los mismos ritmos y bueno, pues había cuestiones que no se podían desarrollar y tienen intereses y ritmos diferentes. Por tanto, lo que se planteó fue a petición del monasterio de la Visitación, se planteó la exclusión de la parcela de las Salesas del ámbito del PERI 5 y es lo que hemos realizado. Tuvo en su momento su exposición al público. Tenemos todos los informes favorables de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico de museos, del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal. Lo remitimos también a la Comisión de Ordenación del Territorio, como es pertinente en este caso, que fue informado favorablemente sin ninguna aportación, sin ningún ajuste que hacer. Por tanto, el documento que traemos hoy es el mismo que trajimos a aprobación provisional, porque no ha tenido ninguna matización por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que, como digo, se reunió en la sesión de 8 de julio y dio por bueno el documento. No me voy a extender más porque lo hemos tratado ya, es la tercera vez que lo tratamos y bueno, pues sin más. Gracias. Gracias a usted, señora Oregi. Turno de grupos. Necesaria intervención en este punto. Por parte del Grupo Elkarrekin no, por parte del Grupo Podemos, por parte del Grupo Popular tampoco, EH Bildu tampoco desea intervenir, tampoco el socialista. Por lo tanto, procedemos a la votación de esta aprobación definitiva. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable, del Grupo Nacionalista, Socialista, Popular y Elkarrekin y la abstención del Grupo EH Bildu.
El siguiente punto del orden del día, el octavo, es la aprobación provisional de la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para desarrollar la unidad de ejecución 4 dentro del PERI 4 José Mardones. Aurelia, Andrea. Bien, pues en este caso también es un tema que es viejo conocido tanto de la Comisión de Territorio, yo creo que como de este Pleno, y lo que tratamos aquí es de hacer una modificación que nos lleva a una ordenación más esponjada de las viviendas unifamiliares en hilera que estaban previstas en la zona de atrás del Parque de Judimendi, justo a continuación del centro cívico de este barrio. Y bueno, estaba planteado en el planeamiento vigente, estaban planteadas 14 unifamiliares adosadas constituyendo viviendas independientes que se resolvían pues como pequeñitos dúplex prácticamente, ¿no? El planteamiento que se hace es reducir ese número de viviendas unifamiliares adosadas de 14 a 9, de tal forma que quede más esponjado, como digo, y ese aprovechamiento que no se ejecuta de esa manera, se incrementa el aprovechamiento de un pequeñito bloque que hay de remate en la zona ya de la salida de la calle, en el otro extremo del centro cívico. Ese es un poco el motivo de la modificación, y también el posibilitar el equipamiento público en conexión o en relación con el centro cívico Judimendi, que también nos permite esta modificación. Se remata una zona de ciudad que lo necesita, que lleva muchos años, porque el planeamiento que estaba ahí se ha visto, ha sido evidente que no permitía una ejecución lógica, y con esta modificación creemos que conseguimos hacer ese remate de ciudad en ese punto y ya consolidar esa calle y ese pequeño resto que nos queda todavía sin ordenar en pleno centro de la ciudad. Nada más. Eskerrik asko, Aurelia Andrea. Interbentziorik puntu honetan. Ez baldin badago interbentziorik, bozkatzea goaz zuzenean. Bai, bozkatzea goaz, 8. puntu hau. Aldeko botoak, aho batez onartzen da. Eta lurralde batzordeko gauzekin bukatzeko, 9. puntua dugu, hasierako onespena ematea Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorreko erabilen arau partikularren xedapen aldaketari. Unibertsitate erabilera hezkuntza erabilerarekin parekatzeko. Aurelia Andrea. Sí, estamos aquí ante una aprobación inicial referente a la asimilación o a la incorporación del uso universitario dentro de la definición del uso educativo. Nuestro plan general define por una parte el uso educativo y no contempla dentro del uso educativo el uso universitario, y hace una definición aparte para el uso universitario. Esto viene de una concepción de campus anglosajón de los años, yo diría de los años 80, es de la época, porque esta definición de campus, lo que hemos visto antes, el PERI 5, el ámbito de la universidad, no es una definición de ahora, es una definición del Plan General de los años 80, donde primaba ese campus anglosajón, algo más apartado de la ciudad, ensimismado, que tenía todos los usos dentro del propio campus y que no se relacionaba tanto con la ciudad. Creemos que ese modelo está superado, que lo que buscamos y lo que creemos que es bueno para la ciudad y para los tejidos y para la convivencia es que los usos se integren, que haya mixtura de usos, que podamos integrar y además de alguna manera utilizar este tipo de equipamientos universitarios también como tractores en la rehabilitación del patrimonio a veces, y de hecho de facto está ocurriendo, porque no tenemos toda la universidad en el PERI 5, tenemos también universidad, tenemos la universidad, la UNEF en el seminario, tenemos el edificio CREA, tenemos el edificio de IBEF, esta denominación es antigua. Bueno, el edificio de lo que llamábamos IBEF, y tenemos diferentes edificios universitarios, diferentes usos universitarios que han ido entrando por compatibilidades de usos y que por tanto creemos
que creemos que es una cosa buena. Y por otra parte, pues el dejar la definición del educativo con sus diferentes acepciones. El educativo puede ser un grado profesional, puede ser una escuela, puede ser una escuela infantil o puede ser también, por supuesto, el uso universitario, que es evidentemente parte de ese uso educativo. Por tanto, bueno, eso es lo que traemos aquí. Eso conlleva pues unas modificaciones muy técnicas de los cuadros que hay en las diferentes ordenanzas, y traemos aquí para aprobación inicial y para poderlos poner al público. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Turno de grupos. Por parte del Carrequín no desea intervenir. Grupo Popular entiendo que tampoco. EH Bildu tampoco y el Partido Socialista tampoco. Por tanto, procede ahora la votación de este 9º punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Nacionalista, Socialista, Popular y el Carrequín, y la abstención del Grupo EH Bildu. Kontrol jardueran erakunde adierazpen bat dugu, COVID-19aren inguruan dana, eta hortako ere talde politiko guztien bozeramaileek ere parte hartuko dute hurrengo irakurketa honetan. Por lo tanto, vamos a leer la declaración institucional en torno al COVID-19 y para ello solicito que los portavoces de los grupos políticos participen de esta lectura conjunta. La declaración institucional para el reconocimiento de todas aquellas personas que en diversos ámbitos han aportado un plus en su día a día para avanzar en la crisis generada por la COVID-19, que ha sido acordada en la Junta de Portavoces y también fue una iniciativa del Grupo EH Bildu. Gasteizko udalak gogoan ditu COVID-19aren pandemiaren ondorioz zendu diren pertsona guztiak. Horregatik, irailaren 21ean bihotzetiko omenaldia egingo zaie Euskal Autonomia Erkidegoko zenduei, gizarteak zein instituzioek agur egiteko ekitaldi solemne baten bidez. Mediante este acto se quiere recordar a las personas fallecidas, así como expresar la solidaridad con las familias y con todas aquellas personas que no han podido despedir como hubieran deseado a sus seres queridos. Era berean, Gasteizko udalak aintzat hartu egin nahi du azken denbora honetan bere onena eman duten pertsona guztiei eta eskerrak eman nahi dizkie krisitik irteten laguntzeko kalitate eta berotasun plusagatik. Para ello, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organizará un acto de reconocimiento al comportamiento de la ciudadanía en general, así como de todas aquellas iniciativas que han permitido que entre todas salgamos adelante. Ekitaldi horretan, hain jardunbide eredugarria izan duten Gasteizko herritar ugari biltzea espero da. Horien, konpromisorik gabe ezin izango genuke eta krisitik ateratzerik izango. Gasteizen 2020ko uztailaren 24an, Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio del 2020. Eskerrik asko, bozeramaile guztiei, eta beraz, hau batez onartu egin dugu erakunde adierazpen hau. Bien, pasamos ahora al turno de mociones. En este caso tenemos en turno popular la moción de la Asociación Zazpigarren Álava sobre el presupuesto municipal del 2020 por la situación sobrevenida del COVID-19. Egun on, Zazpigarren Álabako ordezkariei ongi etorriak izan zaitezte, beste behin ere udalbatza honetara, eta zuena da hitza, nahi duzuenean. Mozioa, aurkeztu dugu, dago euskeraz eta erderaz, eta, prinsipioz nire intervenzioa erderaz izango da, labur bat egiteko eta hori. En principio, el planteamiento que vamos a hacer con
con la moción consta de 3 puntos, pero además está luego concretadas diversos apartados del B al I, que nosotros queremos que se vote en ese orden. En principio, el presupuesto para el 2020 establecido, pues tenemos aquí un documento que es el documento que el Ayuntamiento redactó y donde se aprobó el presupuesto 2020, y aquí están las diversas inversiones que se han planteado para el 2020, que naturalmente varias de ellas no se van a ejecutar en la práctica. Pero nosotros hacemos un planteamiento concreto donde explicamos que la parte de los gastos pendientes para el auditorio, para la ampliación de Mendizorroza y tranvía sur más tranvía Salburúa, esas inversiones no se deben de realizar, por lo menos en este curso, y el que viene pues posiblemente tampoco. Entonces, ese es el primer punto que queremos que se vote. Luego, posteriormente, están desde el B, que es la ampliación de la residencia San Prudencio en 60 plazas, que estaba previsto, que no se está haciendo y que se ha notado esa carencia en el transcurso de la pandemia. El C es ampliar los recursos para ayudas a la euskaldunización en el 20%, un escrito que hemos registrado en el Ayuntamiento con 24 grupos sociales entre asociaciones vecinales, grupos sociales y castolas. Este documento, pues decimos la situación de emergencia en la que está el euskera y, por lo tanto, la importancia que tiene el aumentar ese 20% a las subvenciones cuando lo que se ha hecho ha sido recortar, ¿no? Está también, hay que recalcar, el tema de Irale, que se ha cerrado, o que se ha cerrado casi, y que es también un instrumento fundamental del proceso de euskaldunización. El retraso, el paso atrás que hemos dado de aquí a septiembre, con 6 meses, sin que los críos y las crías de 4 a 10 años y otros muchos no hayan podido hablar en euskera porque sus familiares son el 80%, pues son castellano parlantes, pues ha creado una situación muy difícil y no entendemos la postura del Ayuntamiento, tampoco la postura del alcalde, de decidir a través de su presidencia en Eudel pues que las colonias no se van a celebrar. Pues habría que celebrar las colonias con más razón y en otras circunstancias que en otros sitios se está haciendo. Concretamente Donostia pues ha aprobado el hacerlas. Luego está el punto D, que es las ayudas a la rehabilitación de viviendas de protección oficial, experiencia piloto que tiene programada el Gobierno vasco para 50 viviendas de protección oficial que están planteadas como masovería urbana para el 2020 y que no había ninguna iniciativa en este sentido. Nosotros lo que pedimos es que 50 viviendas de Olarizu, el Ayuntamiento haga una petición expresa al Gobierno vasco para que se produzca estas 50 viviendas para rehabilitación de los actuales inquilinos. El punto E está relacionado, a ver si lo encuentro. Para contratación de 150 parados y paradas para empleos municipales. El F, asunción de la limpieza de la ciudad por parte del Ayuntamiento. Luego el G, gastos para eliminar las barreras arquitectónicas de los barrios, 250.000 euros al año. Y luego el H es la eliminación del ERTE de Tuvisa. Creemos que la mayoría de las secciones vecinales de Gasteiz lo han solicitado. Sabemos que se había ganado en primera instancia Magisterio del Trabajo y luego el Ayuntamiento ha recurrido, pero creemos que eso no se puede hacer porque todo el tema del planteamiento de que la gente ande en transporte público, eso se está rompiendo por parte del propio Ayuntamiento. Y luego está un tema relacionado con el aumento el 20% de los recursos económicos del SAZ, que aquí lo planteamos en 2.455.367. Hubo un planteamiento por parte nuestro en el anterior el Cargune de Personas Mayores, donde se hablaba de este tema y se hablaba de la importancia que tiene que el servicio de asistencia domiciliaria no es solamente el servicio en sí, sino es el tercer sector que se implica en este tema, que tiene una actividad a través de Escudean, Cruz Roja, Afaraba, voluntariado, asociación de mujeres, 3 parroquias. Y entonces hay que tener en cuenta esa situación que se está complementando de una manera diferente a través de voluntariado, etcétera, y la importancia que tiene en todo esto el PCEF.
El PCEF tiene mucha importancia porque lo que se está produciendo con el tema de las personas, de las familias que están atendiendo a las personas dependientes, pues en este momento el abismo que hay entre la atención y la falta de atención es muy grande. Nosotros aquí hemos planteado diversas cuestiones para que se haga un análisis pormenorizado. No sé cuánto tiempo me queda. Si alguien me puede decir, mejor. ¿Cuánto tiempo me queda? Son 10 minutos, ¿no? Sí, son 10 minutos, seremos flexibles, como siempre, son 10 minutos de intervención. Vale. Le quedan 4 minutos para... ¿Me quedan 4 minutos? 4 minutos vale, para hacer los 10, pero bueno, actuaremos siempre con un poquito de flexibilidad, dentro de un margen, señor Perea. Vale, gracias. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en el tema de la atención a personas dependientes hay unos datos que dimos el otro día en el Carbono de Personas Mayores en que no hay ningún servicio al 39,7% de la población. Que las familias, amigos y sobre todo las mujeres, el 29,7% de esas personas están atendidas por mujeres. El contrato particular, que normalmente suele ser trabajo en el hogar, es el 18,9% y la Administración lo que establece es el 15,50% de atención, más después centros de día público y privado, que entre ellos tienen más o menos un 8, cerca de un 9%. Las trabajadoras del hogar son el 11,4%. Y, bueno, toda esta situación tiene mucha importancia porque para hacer un análisis realmente de lo que está pasando, si no tenemos en cuenta estos datos, realmente no podemos avanzar. Y tenemos que tener en cuenta que están aumentando de una manera tremenda toda la atención realizada desde las viviendas, desde el PCEF y toda la atención que se está realizando a través de las empresas privadas, que he citado algunas, aunque no he citado todas, ¿no? Además de que el servicio es un servicio indirecto. A nosotros nos parece, luego está también lo que ha ocurrido pues, con el tema de los centros socioculturales de mayores, por lo cual hay una moción en el Pleno por parte del PP, porque efectivamente se ha producido una rebaja muy importante en el tema de atención, en horarios, etcétera, y en servicios determinados. Entonces, nosotros ya en diciembre del 2019 ya planteamos en el presupuesto una serie de mejoras en todo el tema de la tercera edad, entre las que estaba esta en concreto, la atención en los centros socioculturales mayores, que planteamos un aumento de 402.014 euros. Pero bueno, en general yo creo que conviene constatar que los datos que hemos dado de ningún servicio a un determinado número de gente, pues ahí están metidas la mayoría de la gente de la clase trabajadora. La clase obrera está metida en ese 18,9% en ese 69,40% de personas que o no son atendidas o tienen que buscarse la vida a través de los familiares. Y luego, curiosamente, la clase burguesa, el 18,90% lo atiende a través de contratos personales, ¿no? Contratos de diversa índole, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece esta situación una situación muy grave y debemos de abordarla con seriedad, y por eso el planteamiento que hacemos de la subida de este 20%, lo mismo que hacemos un planteamiento de subida del 20% también en el tema de euskaldunización. Es curioso esta portada que ha sacado Argia, donde se ve que el recorte en el proceso de euskaldunización es un recorte muy importante y no tiene ningún sentido, porque efectivamente las pérdidas que ha habido en el proceso de euskaldunización no sé cuánto tiempo va a durar en recuperarse, porque en ese momento los críos y crías le dicen a sus profesores y profesoras, con los cuales no han tenido ningún contacto o casi ningún contacto, pues que no saben, que no entienden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante recalcar esta situación y también recalcarles a ustedes el tema en concreto que hemos planteado también de la intervención en el tema de estas 50 viviendas en una propuesta de piloto que ha hecho el Gobierno vasco hasta el 2020. Pero, curiosamente, el otro día, en la comisión del tema del territorio, hubo un tema que se metió, que era el planteamiento relacionado
con viviendas turísticas. Ese planteamiento de viviendas turísticas, a nuestro modo de ver, es un atropello, porque eso no se puede hacer. Ya planteamos ahí que el planteamiento que se estaba haciendo era un fraude, que lo que no se puede hacer es hacer un plan, o sea, una reforma puntual del plan general para a 60 empresarios o empresarias darles la oportunidad de que transformen sus viviendas en viviendas, bueno, en hotel o tema turístico. Entonces, a nosotros nos parece que esa actuación no tiene ningún sentido, es una actuación para que puedan utilizar determinados propietarios que especulan con la vivienda y le especulan hasta tal punto que el propio Gobierno les facilita los mecanismos para hacerlo y, de hecho, se registra en el Gobierno vasco, en la Consejería de Turismo, y a partir de ese registro, sin licencia municipal, están actuando. De hecho, el otro día Aravatur hacía unas declaraciones en ese sentido de que estaba utilizándolas, cuando el ayuntamiento les tiene que multar hasta 6.000 euros por estar utilizando esas viviendas de forma pirata, ocupa o lo que queramos. Porque, claro, estos ocupas son diferentes, son unos ocupas... Señor Perea, vale, sí, esto sería un poco el planteamiento que nos faltaba de tocar. Vale, Mila esker. Mila esker zuri, Perea Andrea, Perea Jauna. Turno de grupos. Empezamos por el grupo del Elkarrekin. Ruiz Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi diot ona gure osoko bilkurako herritar txandara gerturatu diren pertsonei. 7. alabaren adiskidei hain zuzen ere. Guztiz aberasgarriak direlako ekartzen dituzten ideiak, kritikak eta proposamenak. Erakundetan gasteiztar guztion ordezkariak garenentzako. Ona ekartzen duzuen mozioa eta gaia oso importantea da. Badakigu pandemia arazo larriak ekarri dituela gure hirira, ez bakarrik osasun aldetik, krisi soziala eta zaintzaren ingurukoa ere. Baita krisi ekonomiko baten aurrean gaude eta honek eragina dauka gure aurrekontuetan. Etxetan geldituta ikusi genuen nola faltako zen diru kopurua gero eta handiago zela. 75 milioira heldu arte, eta nondik kendu eta nondik murriztu gakoa zen. Como decía, me gustaría agradecer a las personas que han venido hoy al turno popular de nuestro pleno que hayan venido. Son muy enriquecedoras las ideas, las críticas, las propuestas que nos traen y que realizáis a las personas que representamos en las instituciones, a las vecinas gasteiztarras. El asunto que hoy nos traéis es un tema de gran importancia. Somos conscientes que la pandemia ha tenido consecuencias muy graves en nuestra ciudad, no solo en lo que refiere a la salud, también ha traído una profunda crisis social y de cuidados, además de una incipiente crisis económica de la que todavía no conocemos apenas su dimensión. Obviamente, esta situación trae consecuencias que en otros ámbitos afectan a la previsión y ejecución del presupuesto de este ayuntamiento. Durante las primeras semanas de confinamiento, con la articulación de las diferentes políticas de emergencia para hacer frente a la primera ola de la pandemia, detectamos un desvío presupuestario que podía ascender hasta los 65 millones de euros. Una cantidad derivada de la previsión en la caída de la recaudación impositiva a todos los niveles y del pago de las medidas de contención socioeconómicas articuladas en el marco del estado de alarma. Por suerte, dicha cantidad se va definiendo de una forma más ajustada y, según las últimas previsiones desde la Hacienda Foral, la pérdida de ingresos inmediatos no será tan acusada. A esto hay que añadir que, por fin, la Unión Europea ha cerrado su línea de ayudas para recuperación socioeconómica tras el primer golpe asestado por la COVID. Aunque con todos estos instrumentos sobre la mesa, la responsabilidad de esta corporación es la de redefinir el presupuesto municipal para ajustarlo a las necesidades que tenemos en la actualidad. Y como en la economía doméstica debemos pensar dónde necesitamos presupuestar más euros y dónde debemos disminuir estas cantidades. Es nuestra responsabilidad y debemos estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que decirles que estamos de acuerdo con muchos de los cuestionamientos que realizan en su moción. Desde el inicio de la legislatura, desde nuestro grupo, hemos insistido repetidas ocasiones
que una gestión municipal centrada en proyectos basados en el cemento y el ladrillo no era la política que necesitábamos en Vitoria-Gasteiz. Poner las megainfraestructuras por delante de las personas no es el camino adecuado en opinión de nuestro grupo, ni antes y mucho menos ahora. La pandemia nos ha reforzado de la forma más cruel y esta es la realidad. Hemos percibido con nuestros propios ojos, miráramos donde miráramos, qué cosas son importantes en la vida y cuáles no. En la lista que ustedes mismos describen lo dejan claro, que nuestras personas mayores no tengan que sentirse solas, que las personas que más lo necesitan tengan una asistencia acorde a la realidad, que cuando recortamos en servicios estamos recortando en lo que más importa, que es la vida. Y que si de verdad queremos poner estas cuestiones importantes en el centro, tenemos no solo que decirlo, lo de no dejar a nadie atrás. Es imprescindible entender que hoy la ciudadanía no puede entender proyectos como el nuevo auditorio, reformas en estadios de fútbol o trenes de alta velocidad. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, hay otros ámbitos que también se incluyen en la moción, que no se ajustan de forma adecuada a los presupuestos actuales. Por ejemplo, los cálculos que realizan ustedes respecto a la supresión de varios proyectos no se ajustan a los presupuestos de este año. Tampoco podemos compartir de manera global el paquete de propuestas que incluyen en cada uno de los puntos. Ustedes saben en lo que estamos de acuerdo y en lo que no. Por todo ello, nos vamos a abstener. Finalmente, deseamos poner en relieve varios asuntos. Que muchas de las personas que residen en nuestro municipio necesitan con más urgencia plazas en residencias públicas de calidad que auditorios, que mientras nuestros niños y niñas y jóvenes han perdido un tiempo precioso de su euskaldunización, estando confinados, no podemos seguir alimentando proyectos como el de reforma de Mendizorroza, que mientras las personas mayores sufren soledad no deseada en sus casas, no podemos seguir invirtiendo en trenes de alta velocidad, o que mientras la tasa de desempleo no tenga una cifra asumible socialmente, no podemos seguir abogando por proyectos que priorizan el cemento y el ladrillo y que nos hipotecan a toda la ciudadanía. Mila esker. Mila esker, zuri, Ruiz Andrea. Turno del Grupo Popular. Garnica jauna. Buenos días a todos. Señor Perea, generalmente cuando hay una moción popular no solemos debatir, pero en este caso usted es de casa. Entonces yo creo que es bueno que podamos también debatir las cuestiones que nos parecen positivas de esta moción y en lo que no estamos de acuerdo. ¿Nos parece positivo o nos parece que se puede ajustar a la realidad la exposición de motivos en el sentido de que las cosas se han hecho muy mal en la pandemia, tanto desde el Gobierno vasco como desde el Ayuntamiento, como desde la Diputación, y también que los que más han sufrido, que son los mayores, aquí se están sintiendo solos y que todos los, bueno, no ajustes, porque le gusta mucho al señor Urtubay hablar de ajustes, recortes, donde más se está recortando es en lo que tiene que ver con los mayores. Y ahí es donde nosotros estamos de acuerdo, no puede ser, ha sido una gestión que no se ha pensado en los mayores ni en los colectivos que más han sufrido, como puede ser comerciantes, hosteleros, autónomos, se les ha dejado solos y ahí es donde nosotros sí vemos que se puede ajustar a la crítica de lo que ha pasado en la pandemia y cómo se han hecho las cosas desde el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno vasco. Entrando en el fondo de su moción, no estamos de acuerdo en cómo ve la solución, pero eso está bien. Hay distintas maneras de ver cómo se puede salir o cómo se puede orientar un presupuesto. Nosotros no estamos de acuerdo y además nos vamos a quedar con dos cuestiones que usted ha mostrado que estamos radicalmente en contra. Como es que parece que damos normalidad, además lo ha dicho Olarizu, reforma de Olarizu, lo ha dicho así de una manera aséptica.
Y después ha hablado de ocupas con personas que invierten en la ciudad. Puede gustar más o puede gustar menos. Y a nosotros nos parece que normalizar la ocupación en la ciudad nos parece totalmente un desastre y tenemos que combatirlo. Porque aquí, cuando hablamos de ocupas, nos perdemos que hay gente que sufre, como son los vecinos legales de Olarizu, que lo están pasando mal por los ocupas que están en Olarizu. Y el ayuntamiento lo que tiene que hacer es combatir la ocupación en la ciudad. Se tenía que haber hecho antes y el señor Urtaran no lo hizo. Y esto ha originado que ahora mismo Vitoria sea un referente en la ocupación. Es verdad que gracias al Partido Popular hay veces que toma decisiones acertadas el señor Urtaran, ¿no? Como derribar, demoler Olarizu, y que así se vea que el ayuntamiento se enfrenta a los ocupas, porque tenemos que enfrentarnos a los ocupas. No podemos permitir que haya ocupas en esta ciudad, que haya personas que quieren tener más derechos sin tener ninguna obligación. Es un sinsentido. Y ahí es lo que nosotros tenemos que combatir y ahí es, señor Perea, donde tenemos que estar radicalmente en contra. Y hay otra cuestión que a nosotros nos parece interesante debatir, que es el tren de alta velocidad. Es verdad que ahora, por la pandemia y temporalmente, se van a tener que suspender proyectos que son importantes para la ciudad. Pero también tenemos que invertir en ciudad y tenemos que invertir en futuro. Y el tren de alta velocidad es futuro. No es verdad que cueste 500 millones para la ciudad, va a ser una inversión muy potente, pero hay otros organismos que tienen que entrar en la inversión. Pero aquí lo que estamos viendo es que casi le van a dar la razón el Gobierno, porque no están haciendo nada porque llegue el tren de alta velocidad a Vitoria. Ahí yo creo que el Gobierno, el PNV, el Partido Socialista van a estar de acuerdo con usted, porque aunque digan que quieren, hacen todo lo contrario para que pueda llegar el tren de alta velocidad a Vitoria. Entonces, en esta cuestión, resumiendo, señor Perea, en la exposición de motivos podemos estar de acuerdo, pero no en la solución, que nos parece que no es la adecuada y por eso vamos a votar en contra, pero sí nos parece positivo que traiga debates que pueden ser interesantes a la ciudad y aquí en esos debates estaremos nosotros y en esta cuestión nos parece que ha sido un desastre cómo se ha hecho la pandemia, cómo se ha atacado esta pandemia y se tendría que haber afrontado de otra manera, pero como ya le he contado, distintas cuestiones nos parece que no son positivas para la ciudad y vamos a votar en contra, pero muchas gracias por plantearnos estos debates. Eskerrik asko, Garnika jauna, orain EH Bilduren txanda, Vitero Andrea, zurea da hitza. Bueno, lo primero, antes de nada, agradecerle su presencia en este pleno, porque creo que es el momento más importante para escuchar a la ciudad, para escuchar a toda la ciudadanía. Y es real que el COVID ha afectado a todas las áreas de nuestra vida, ha puesto nuestro espacio de seguridad del revés. Y este COVID nos ha obligado a parar en seco. Y estamos viviendo situaciones que nunca nos hubiésemos imaginado. Escuelas cerradas, usar medios telemáticos para comunicarnos, suspensión de fiestas, distancias físicas, mascarillas, servicios cerrados. Y ha sacado a la luz muchas cosas que no queríamos ver. Empleos precarios, gente que vivía en calle, la situación de los cuidados, el modelo de cuidados de personas mayores, pero también ha sacado a la luz algunas cosas muy buenas. El valor de la vida frente a la producción. Y toca eso, cuidar. Es el momento de hacer un nuevo modelo. Y como he explicado antes en la Comisión de Cuentas, tenemos que hacer un nuevo modelo. No podemos seguir utilizando las mismas fórmulas. Y aunque me encanta el sol, no lo dude, señor Gurtubay, me encanta el sol, no podemos limitar nuestras posturas a decir si ha salido el sol o no. Hay que ver qué temperatura hace, si va a venir una tormenta, si ese sol es bueno porque vamos a trabajar o no. Hay que ver mucho más allá de solo decir si existe sol o no existe.
Por eso ahora toca salir de esa crisis y saber si ese sol está ahí o no. Y hay que dar un giro para sacar unos presupuestos que se adapten a la realidad de la ciudad que necesitamos, porque no podemos renunciar a algunos ingresos y tenemos que ser muy claras. Tenemos que decir no a los recortes, no a perder ingresos al FOFEL, sí a endeudarnos de un modo responsable, sí a actuar, sí a ser valientes. Eso es lo que nos toca, porque teníamos unos presupuestos que no iban a ayudar a la ciudad. Unos presupuestos que algunos decían que eran caprichos, que iban a grandes obras de privados, presupuestos no reales, y lo veíamos en la partida de políticas sociales, como sabíamos que no iban a ser suficientes, presupuestos que no incidían en la calidad de vida. Y ahora toca asumir y toca hacer cosas y toca recortar, y ustedes están haciendo. 38 millones nos anunció en la última Comisión de Hacienda y hay que buscar otras medidas. Tenemos que hacer otras medidas. No podemos renunciar a esos 38 millones porque hablamos del FOFEL como algo ajeno, pero ese FOFEL viene de los impuestos que pagan cada uno de los gasteiztarras. Entonces, no podemos perder ingresos. Nos toca revisar todo y hacer un giro. Toca ver los presupuestos bajo otro prisma. Esa va a ser nuestra herramienta y toca ser valientes. Nos toca ser valientes y responsables. No podemos seguir jugando a lo mismo. Hay que hacer que despierte la ciudad. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y estos presupuestos tenían limitaciones y seguimos sin escuchar. Seguimos sin escuchar a la ciudadanía y nos toca decidir. Es lo que tiene. No podemos seguir viviendo en esta burbuja. No podemos vivir en esta burbuja que hace que no sepamos si hace sol o no hace sol. Hay que conseguir que la ciudad tenga vida, que sea dinámica y hacer una hoja de ruta. Y los presupuestos tienen que ser nuestra hoja de ruta. Y lo más importante, no podemos volver a perder oportunidades. Ahora no es el momento de perder ninguna oportunidad. Así que toca recortar menos y cuidar más, que además lo vamos a hablar. Toca buscar nuevas fórmulas, buscar nuevas respuestas, buscar revisar cada ingreso y cada gasto, cada uno de los euros que entren en esta ciudad para conseguir bienestar. Y ojalá que pueda decir que veo ese sol que usted no anuncia, señor Gurtubay. Ojalá. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Vitero Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, señora Gutiérrez. Gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, en primer lugar y como siempre agradecer la presencia de las personas que hoy nos acompañan. Yo voy a ser sincera, señor Perea, desde el minuto 1. Desde el Grupo Socialista no estamos de acuerdo ni con la exposición de motivos de su moción y tampoco estamos de acuerdo con la parte resolutiva, por supuesto, y siempre desde el máximo de los respetos. En primer lugar, ustedes hacen una lectura absolutamente catastrofista y desde nuestro punto de vista, además, equivocada del funcionamiento de nuestro sistema de salud. Y al margen de que siempre hay margen de mejora, ha sido precisamente la fortaleza del sistema vasco de salud la que ha permitido hacer frente a una pandemia que era inesperada y sin precedentes desde hace 100 años. Y parte de esa fortaleza, como hoy hemos reconocido aquí, son los cientos de profesionales de la salud pública. En segundo lugar, en su moción, ustedes mezclan ámbitos, temas, competencias e incluso, y me lo va a permitir, a veces yo diría que rayan hasta en la falta de respeto, no ya, por ejemplo, con los concejales o concejalas de este ayuntamiento, que no sé si eso va incluido en el sueldo o no, pero lo que es seguro es que no va incluido en el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que se han dejado y se siguen dejando la piel, como por ejemplo en el tema del SAR. Y puedo asegurarles que no son para nada ningunos incompetentes. Su exposición de motivos se centra fundamentalmente, de hecho gira prácticamente al 100%, en el sistema de salud y de cuidados. De hecho, dicha exposición de motivos acaba hablando de lo que ustedes denominan 3 cuestiones centrales, que son la prevención, la curación y la rehabilitación. Si nos vamos a la parte resolutiva, pues lo que vemos es que muy poco tiene que ver su parte resolutiva con la exposición de motivos, porque estas 3 cuestiones centrales que subrayan se convierten en rehabilitación de VPO de propiedad del ayuntamiento, contratación de parados, asunción de la limpieza, del servicio de limpieza por parte del ayuntamiento, el ERTE de Tuvisa y el tema de la euskaldunización de niños, que, por cierto, le tengo que decir, esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es las dificultades que muchas familias tienen para poder acceder a la educación cuando no es presencial. Y, efectivamente, 3 meses los colegios cerrados, no 6, han hecho que, efectivamente,
digamos, la profundización en los niveles de euskera se haya visto tocado, pero también, digo, para muchos niños y niñas, las matemáticas, la lengua, la biogeo, la historia, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha puesto de manifiesto. Y justo hablan de ampliar plazas en la residencia San Prudencio y de ampliar los recursos del SAT. Objetivos ellos que yo no les voy a decir que no sean muy loables. Y para todo ello, ustedes terminan haciendo una especie, permítanme que lo llame, cuenta a la vieja, que es absolutamente equivocada. Ustedes han elegido una serie de proyectos que es obvio que no les gustan, que no están de acuerdo con ellos, lo cual es también absolutamente legítimo, y toda la cantidad destinada a los mismos, no en el año 2020, sino en diferentes ejercicios presupuestarios a través de los créditos de compromiso, directamente van, y me permite la expresión, se los cargan. Cosa que ya le digo desde ahora, que no se puede hacer por diferentes motivos. Uno no puede disponer de los créditos de compromiso de años futuros que todavía ni siquiera están refrendados en los presupuestos correspondientes. Y además plantean trasladarlos todos al año 2020, cosa que tampoco se puede hacer porque no hay ingresos que los amparen. Y además hay que recordarle que la mayoría de esos proyectos que ustedes proponen eliminar están sujetos a convenios de colaboración con otras administraciones, muchos de ellos ya firmados y que no pueden deshacerse unilateralmente. Tal y como lo hacen, y se lo digo con toda la cordialidad, a mí también me salen las cuentas, pero no a mí, le salen las cuentas a cualquiera. Pero, como digo, lo que plantean ustedes tiene un error de origen, y es que la metodología que utilizan es errónea. Ustedes, como decía, eliminan no del presupuesto del 2020, sino del 2020 y sucesivos 31 millones de euros y plantean, mira, nos gastamos en esto 15 millones, nos sobran otros 15 para paliar la bajada del FOFEL. Le decía que esto es una mala cuenta a la vieja, pero lo cierto es que yo lo definiría como el cuento de la lechera. Y, señor Perea y compañía, ya saben ustedes cómo acabó el cuento de la lechera. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Para terminar este primer turno de grupos, señor Urtubay, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, en primer lugar, lógicamente, y como corresponde, porque hay que ser gente educada, gracias al señor Perea y a los que le acompañan por venir aquí al Ayuntamiento, exponernos su punto de vista y manifestar sus planteamientos, ¿no? En principio, agradecer simplemente la presencia y la exposición, por cierto, muy educada de todo lo que han planteado. Segunda cuestión que también hay que decirlo claramente, ¿no? Desde el principio vamos a votar que no a esta moción que plantean porque no la compartimos prácticamente en su totalidad. Y voy a empezar, no sé si es lo habitual, pero voy a empezar con un poco de autocrítica hacia el equipo de gobierno, ¿no? Y un poco de humildad también. Yo reconozco, señor Perea, no sé si usted representa a mucha gente o a poca gente, pero es evidente que a ustedes no hemos llegado. El Ayuntamiento de Vitoria en esta pandemia, en estos meses, habrá hecho las cosas un poco mejor, un poco peor, mal o bien, pero no hemos conseguido convencerles de que nuestro trabajo ha sido lo más honesto que éramos capaces. En ese sentido, ya manifiesto, bueno, pues que es verdad. Hay un sector de población al que usted representa, sea pequeño o sea grande, al que no hemos llegado. Lo sentimos de verdad, intentaremos hacerlo mejor la siguiente vez. Porque créame, señor Perea, hablo por mí y por el equipo de gobierno al que represento, hemos trabajado como bestias. No sé si lo hemos hecho bien o mal, pero en este ayuntamiento el equipo de gobierno y, por supuesto, todos los empleados públicos municipales han trabajado muchísimo en esta pandemia, muy conscientes de la situación de la ciudad, muy conscientes de las necesidades de las personas mayores, muy conscientes. Y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Lógicamente somos humanos y tenemos muchas limitaciones, pero no crea de verdad, no crea que el error es no haber trabajado. Igual no hemos acertado y desde luego no hemos llegado a usted. No le hemos convencido de la honestidad de nuestro trabajo, pero créame, el trabajo está, se ha hecho. En ese sentido, humildad, porque no hemos sido capaces de llegar a usted o a gente como usted. Ahora también, puesta un poco la humildad, se la pido un poco también a usted, ¿no? A usted o a la gente a la que usted representa. Su exposición de motivos es un catálogo de agravios contra todo el mundo. Contra todo el mundo. Ha fallado el sistema de salud, Osakidetza ha actuado tarde, la Diputación no ha estado a la altura, el Ayuntamiento ha demostrado su incompetencia, la Ley de Servicios Sociales es un engaño, los grupos junteros mayoritariamente en Diputación les despreciaron a ustedes, una gran intoxicación informativa, caos organizativo y colapso del sistema sanitario,
situación de inhumanidad provocada por los gobernantes, a veces las matizaciones vienen bien, ¿no? Es decir, todo el mundo lo ha hecho mal menos usted, todo el mundo se ha equivocado, todo el mundo es un incompetente. Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Yo sé que cometo errores, sé que el equipo de gobierno cometemos errores, pero que todo lo hagamos mal, pues me cuesta aceptar esa crítica tan general, insisto, al equipo de gobierno municipal, al ayuntamiento, a sus funcionarios, a Osakidecha en su conjunto, al gobierno vasco, a la Diputación, a todo el mundo, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que ser un poquito más matizado en las críticas, es mi opinión, pero bueno, insisto que usted lógicamente viene aquí y cuenta lo que usted considera. Y entrando ya un poquito en lo definitorio, en la moción y en el contenido. Como comentaba mi compañera Marian Gutiérrez, el problema de la moción, más allá de la justificación que no compartimos, es que ni siquiera es que políticamente es criticable, es que técnicamente es imposible. Usted ahorra 30 millones futuros y plantea pagar con ello 15 millones actuales. Eso no se puede hacer. Eso, no sé si lo cuento a la lechera francamente no se puede hacer. No puede usted decir que ahorra 30 millones en 5 años, los ahorra y los trae todos al presente para gastarse 15 millones en unas propuestas, algunas podemos compartir, otras no, pero francamente eso técnicamente el señor interventor se levantaría en armas y diría a ver si estamos locos. El director de Hacienda diría que esto no se puede hacer, me iban a dimitir todo el Departamento de Hacienda. Esto no se puede hacer. No se puede traer dinero del futuro para pagar gastos presentes. No solo eso, usted plantea que iba a ahorrar en esta fórmula tan imaginativa 31 millones. De hecho, en el presupuesto actual ahorraría 3 millones. Y además ahorraría en cosas que ya este equipo de gobierno ha dicho que no son sus prioridades para este año. Este equipo de gobierno ha dicho públicamente, y creo que es conocido por usted y por todos los que estamos aquí, que no renunciamos a ningún proyecto de los que integran el plan de legislatura de este gobierno, lógicamente. No renunciamos a nada, faltaría más. Nos presentamos con una serie de proyectos a las elecciones, modestamente tuvimos un resultado bastante satisfactorio y vamos a defender nuestros proyectos hasta el final. Pero también somos conscientes de que la pandemia no es una cosa superficial que nos ha ocurrido, es algo muy importante y han cambiado, a corto plazo, lógicamente, nuestras prioridades, porque creemos que han cambiado las prioridades de la ciudadanía y como creemos que han cambiado esas prioridades, hemos cambiado las nuestras y hay proyectos que hemos desechado a corto plazo, el auditorio, el Mendizorroza y otros. Y lo hemos dicho públicamente, luego venir aquí a decirnos que nos ahorremos lo que ya hemos dicho, que no vamos a gastar, pues es un poquito... Luego comenta usted que el FOFEL plantea equilibrar 15 millones la bajada del FOFEL. Pues para mi desgracia, como concejal de Hacienda y de todos los que estamos aquí, el FOFEL, la previsión que tenemos de bajada es de 38 millones. Ojalá bajar a 15. Este año nos tememos que vaya a bajar 38. Otra precisión técnica que es, yo creo, procedente. Luego usted habla de que la Unión Europea va a liberalizar las trabas para el endeudamiento. Pues estamos esperando. La Unión Europea ha planteado unas ayudas a fondo perdido y una serie de créditos que llegarán a las instituciones, pero no ha dicho en absoluto, porque ni le corresponde ni lo puede hacer, que va a liberar trabas para el endeudamiento. Para el endeudamiento de trabas podrá liberar, en nuestro caso, la Diputación y, en su caso, el Gobierno central. Digo, para el endeudamiento municipal. Luego eso que plantea es que no es una que podamos discutir, no es real. Usted ha señalado incluso personalmente que Eudel, que los Udalecus no había que verlo suspendido, etcétera. A ver, mire, Eudel en concreto es una asociación que da instrucciones o transmite instrucciones de las autoridades sanitarias, que fueron las que dijeron que no era procedente o conveniente mantener los Udalecus en la actual situación de la pandemia. Y mire, lo tenemos claro, la pandemia es lo primero, mejor dicho, la salud es lo primero. La salud es lo primero. Y en ese sentido creo que ha sido una medida prudente. Todas las medidas que se han tomado, podemos discutir el tiempo en que se tomaron o en que no se tomaron. Porque claro, una vez ocurren las cosas, todos sabemos todo. Pero se han tomado las medidas correctamente, en mi opinión. Más allá de que podían haberse tomado antes o un poco más tarde. Habla usted de 500 millones el soterramiento en Vitoria. Pues la verdad es que esperemos que no nos cueste 500 millones. 500 millones nos costaría si pagáramos el soterramiento de aquí a Burgos. No sé. Porque lo que tiene que pagar el ayuntamiento es el 15% del soterramiento en Vitoria. El 15%, que afortunadamente nunca van a ser 500 millones. Señor Gortubay, simplemente para terminar ya. Y ya solamente dos precisiones muy breves. No, me parece que lo que toca en este tipo de intervenciones es debatir con el proponente, en este caso con el turno popular. No debatir entre nosotros, señor Garnica, ¿no? El señor Garnica yo lo he visto como muy positivo. Ha venido aquí sin papeles. Pero ya me he dado cuenta que ha venido sin papeles, pero ha venido con el guión de siempre. Es criticar al equipo de gobierno, se hable de lo que se hable, y venga quien venga.
Está muy bien venir aquí sin papeles, pero no venga con el mismo guión de siempre y hablemos de lo que hablemos, leña al Gobierno, que es de goma. Pues yo creo que no procede. En cuanto a la señora Vitero, comparto absolutamente su discurso. Es difícil no compartirlo porque es bastante literario, es irrebatible en ese sentido, pero no convence a nadie porque cuando hablamos de las medidas concretas, ustedes se llaman andanas. Está muy bien decir que no hay que recortar nada, pero nunca dicen de dónde va a salir el dinero para no ajustar nada. Nada más, perdón. Gracias, señor Urtubay. Señor Perea, en segundo turno de intervención. Vale. Ahora bai. Vale. Bueno, pues gracias, mila esker, por erantzuteagatik eta hori, por haber respondido por lo menos, pero voy a hacer una serie de matizaciones. El planteamiento que hemos hecho del nivel de presupuestarios de números, lo que trata de reflejar es que hay una serie de proyectos que están sobre el papel, sean plurianuales o sean anuales, y no nos hemos metido en más matizaciones. He enseñado el presupuesto que han presentado ustedes. Entonces, bueno, lo que se trata, y creo que el señor Urtubay en su intervención en parte lo ha reconocido, se trata de variar las prioridades por la propia urgencia de la pandemia. Y eso es lo que estamos planteando, de una manera o de otra. El planteamiento que hace es que no van a renunciar a ningún proyecto, pues me parece muy duro el decir eso, porque posiblemente la recuperación de toda esta crisis que se ha producido va a tardar unos años. Y, por lo tanto, el replantearse los planteamientos estratégicos cuando realmente van a durar un montón de años la situación en la que estamos, pues me parece que es un poco temerario por su parte. A la señora Marian Gutiérrez comentarle, por una parte, el planteamiento que ha hecho de que hemos empezado con el tema de la salud y luego hemos acabado con otro tipo de cuestiones. Pues lo siento. El tema de la salud, la prevención, curación y rehabilitación, en el tema de la prevención entra todo. Entra la vivienda, entra el tema de la dependencia, todo eso entra en el tema de la prevención. Creo que deben de hacerse una radiografía de qué es el tema de salud a nivel general, porque abarca toda la vida. Y, por lo tanto, las cuestiones que hemos planteado están perfectamente relacionadas pues, con el tema de la prevención. O sea, la prevención supone pues, un montón de cosas que no vamos a entrar a detallarlas porque se me pasaría el tiempo de los 5 minutos. Yo creo que la reflexión que estamos haciendo es una reflexión importante. Cuando hemos intentado comparar los ocupas ilegales, eso respondiendo un poco al señor Garrinca, y los ocupas legales, que son tan ocupas unos como otros, no lo hemos hecho porque sí. Es que el otro día el Ayuntamiento tomó un acuerdo con una reforma puntual del Plan General en la que le daba un instrumento de ocupación ilegal a una serie de gente que está registrada en el registro de turismo del Gobierno vasco y que han hecho una rueda de prensa para decir que están. Pues eso es una ocupación ilegal. Es una ocupación que debía estar multada. Pero preferimos zumbarles a la clase trabajadora, a la gente que no tiene ningún recurso, que está en Olarizu o está todavía en el frontón de Lakoa. Entonces, bueno, yo creo que el tema del derecho a la vivienda hay que tomárselo con más seriedad. Y en este momento hay 7.000 personas que están en listas de esperas de Etxebide y Alokabide y no se les da ninguna opción. El otro día comparecimos en el Pleno con el tema de la gente de Portal de Arriaga 19A y 21. Es que las situaciones son tan fuertes que hay que abordarlas en su conjunto, dejando de estereotipos de que la ciudad de Gasteiz es la ciudad de la ocupación. Eso no es verdad. La ciudad de Gasteiz es una ciudad que tiene un número enorme de viviendas y un plan general horrible que ha intentado duplicar el número de viviendas que podría absorber la ciudad, porque eso hay que absorberlos con puestos de trabajo, y no ha sido capaz y ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Y cuando les estamos planteando el tema de las ayudas al SAD, estamos haciendo un planteamiento muy serio, que lo hicimos el otro día y lo vamos a seguir haciendo en lo que quede de tiempo. De hecho, la Diputación, las Juntas Generales no nos permitieron la comparecencia cuando teníamos unas propuestas respecto a la solución de todo el tema de la pandemia relacionado con la residencia. No nos permitieron la asistencia, pero sí habíamos estado el 23 de enero advirtiendo de todas esas situaciones. Pues no somos profetas ni nada que se parezca, pero la situación nos ha dado la razón, no, más todavía.
Entonces, bueno, tenemos que poner mecanismos. El planteamiento que hemos hecho sobre la mesa es un planteamiento general. Nos importaría, como he comentado al principio, que se vote punto por punto, primero el número 1 y luego las letras respectivas, para saber si tenemos alguna esperanza, que no es una virtud que me guste a mí alardear, pero bueno, saber lo que piensa cada uno de los grupos políticos o cada uno de los temas, pues nos parece importante para seguir trabajando en una línea o en otra, que el movimiento social es lo que hacemos. Aquí hay 8 asociaciones que hemos firmado este tema, solo hemos podido asistir porque nos habéis limitado la asistencia a Manu de Gasteiz-Txiki y a mí de Zazpigarren Álava, pero la idea es que hubiera estado el resto de asociaciones aquí en el público, pero eso no se permitía legalmente. Entonces, bueno, sin más, lo que pedimos es que se establezca la votación, después de la intervención, naturalmente, del equipo de gobierno, para que sepamos punto por punto cuál es la opinión de cada uno de los grupos políticos. Mila esker. Mila esker zuri, Perea jauna, eta baita ere zurekin etorri den lagunari ere eskerrik asko. No sé si es necesario un segundo turno por parte del grupo Elkarrekin. Señora Ruiz, ¿desea intervenir? No desea intervenir. Por parte del Grupo Popular, tampoco. Por parte del Grupo EH Bildu, tampoco. Entiendo que por parte de los representantes del equipo de gobierno, tampoco, señora Gutiérrez ni señor Urtubay. Bien. Por lo tanto, a petición del turno popular, del señor Perea, vamos a votar esta moción por puntos. Empezamos con el primer punto de ellos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazado con el voto contrario del Grupo Nacionalista, Socialista y Popular y las abstenciones del Grupo EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Votamos el segundo de los puntos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado con el mismo resultado de la votación anterior. Y el tercero y último de los puntos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con el mismo resultado de los dos puntos anteriores. Se rechaza este tercer punto también. Agradeciendo la participación del turno popular en el pleno del día de hoy y esperando que pasen un buen fin de semana y el resto del periodo estival, les despedimos y les agradecemos, como digo, su participación. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo Popular sobre los residuos en Gardelegui. Iturritza jauna, señor Iturritza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, dividiré la intervención en dos partes. En la primera defenderé la moción y en una segunda daré mi posicionamiento sobre las diferentes enmiendas que han presentado todos los grupos políticos. Este tema de Gardelegui es un asunto que al Grupo Popular nos preocupa sobre todo, no solo por las consecuencias que está teniendo para nuestra ciudad y la preocupación que está generando en muchos vecinos, sino también por cómo lo está gestionando el Gobierno, que no nos traslada, la verdad, mucha confianza. Digo esto porque, derivado de la crisis de Zaldívar, pues vimos como al principio lo que yo califiqué como una actuación sumisa por parte del Gobierno municipal ofreció el vertedero de Gardelegui de una manera sin ninguna garantía, sin ningunas condiciones previas y más preocupado de tapar una crisis en un momento determinado que ofrecer algo con una serie de garantías. De hecho, fue a posteriori, fue después cuando presentaron el informe que nos presentó a todos los grupos políticos con una serie de premisas que decía, y está recogido por escrito en los informes, que era para necesidades urgentes, que era en un horizonte de un año y que se barajaba un tope de 23.000 toneladas. Pero con el tiempo eso que nos dijo pues lo variaron completamente y esas necesidades urgentes ahora eran consecuencia de la legalidad. El horizonte de un año era sin fecha y las 23.000 toneladas es lo que quisieran
y de hecho hay solicitudes por más del doble. A todo esto se ha añadido preocupación por los incendios que ha habido en el vertedero de Gardelegui y de lo que no era absolutamente nada, después se investigó y ahora parece que son intencionados, lo cual los vaivenes del Gobierno pues tampoco en este sentido pues nos han trasladado, la verdad, ni a nosotros ni a los ciudadanos mucha confianza. Creo que es evidente que en materia de residuos por parte del Gobierno vasco ha habido una mala gestión y sobre todo lo que ha habido es una falta de acción y ahora, derivada de esa falta de acción, en Vitoria, lo que digo de forma muy gráfica, pues se ha convertido en el basurero del Gobierno vasco. Y creo que se están aprovechando desde el Partido Nacionalista Vasco que en Vitoria tengamos el único vertedero público para traer sin ningún tipo de control esos residuos aquí a Vitoria. Por eso la moción quiere de alguna manera poner coto a este comportamiento y que traslado 5 puntos para la aprobación por el Pleno. Uno, que nos reunamos con el grupo de trabajo de residuos para evaluar con datos y de forma calmada la situación que está en el vertedero de Gardelegui para poner las soluciones que tengamos que poner. Si el problema es el reglamento de servicio y no estábamos preparados para eso, pues habrá que modificar el reglamento y es lo que pedimos en el segundo punto. Si el problema también son las tasas, pues habrá que modificarlas y estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. Creo que tenemos que establecer todos los mecanismos de control y garantizar a los ciudadanos su tranquilidad. Y como digo, ha habido en las últimas semanas episodios que no llaman precisamente a eso y por eso también tenemos que trabajar en ese sentido. Y finalmente instamos al Gobierno vasco a resolver definitivamente el problema porque no tenemos que olvidar que lo que está sucediendo hoy en Gardelegui es consecuencia de esa falta de políticas en materia de residuos en el País Vasco. Dicho esto, el grupo EH Bildu ha presentado 2 enmiendas de sustitución al punto 1 y 2 que hemos transado y creo que les han dado a todos los grupos el texto definitivo con las aportaciones que han planteado, por lo tanto, evidentemente, votaremos a favor. El grupo Elkarrekin Podemos ha presentado una enmienda de adición que la votaremos también a favor, señalar que es cierto que hay una tarea legislativa también pendiente que hacer y en ese sentido va la moción, pero también con la legislación actual hay una falta de acción del Gobierno, pero en todo caso, como lo que plantea es razonable y además es cierto y creo que también hay que trabajar en esto que usted plantea, esta enmienda de adición, nuestro grupo la votará a favor. Y en cuanto a la enmienda a la totalidad que presentan los grupos del PNV y el PSOE, pues vamos a votar en contra. Porque en el primer punto dicen que la aceptación es de acuerdo al reglamento, pues es lo que yo le planteo en la moción. Pues cambiemos el reglamento. Si el reglamento no estaba preparado para esta contingencia, lo que tenemos que hacer es cambiarlo, pero no quedarnos de brazos cruzados. Y el segundo punto dice que está supeditada la aceptación a nuevas solicitudes y una evaluación anual. No, nosotros tenemos que estar supeditados a que el Gobierno vasco haga la labor que tiene que hacer. Esa es nuestra tarea y mientras tanto nos tenemos que defender de que no se aprovechen de la situación de nuestro vertedero público para traer aquí todos esos residuos de manera descontrolada. Entonces, pues no tenemos que supeditarnos a nuevas aceptaciones de solicitudes y hacer una evaluación anual. No, nosotros tenemos que seguir trabajando con el horizonte que nos habíamos marcado antes y para lo que la estrategia de residuos que tiene el municipio de Vitoria. Y si otros municipios no tienen esa estrategia, no tenemos ahora nosotros que pagar los platos rotos de esa falta de acción del Gobierno vasco en ese sentido. Esos son los motivos porque no nos gusta las enmiendas a la totalidad que han presentado y por lo que en esos 2 puntos los votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Iturricha. Como todos los grupos son enmendantes, mantenemos el orden de menor a mayor, empezando por Elkarrekin. Fernández Jauna, zurea da hitza, nahi duzunean.
Bien. Bueno, la crisis de Zaldívar, en nuestra opinión y en la opinión del grupo del Carrequín, pone de manifiesto que la gestión de los residuos no estaba funcionando, estaba siendo realmente nefasta por parte del Gobierno vasco y por parte del Partido Nacionalista Vasco. Eso es un hecho por la creación de este tipo de vertederos no solo privados, sino vertederos low cost, donde bueno, pues ya hemos visto las consecuencias que ha tenido, no solo en las consecuencias humanas, sino también las consecuencias ambientales y ecológicas. Ya también es conocedor y el diagnóstico que ha realizado en gran parte el Partido Popular lo compartimos. Es cierto que se había fijado un límite o se había establecido desde los servicios técnicos en un informe técnico en febrero un límite de 23.000 toneladas anuales y posteriormente este límite en un informe técnico posterior pues ha desaparecido. Estamos viendo, y ahí voy a seguir con lo que antes he comentado de lo visible o lo que nos ha hecho ver una crisis tan importante como la de Zaldívar, es la realidad que tenemos en nuestro municipio y en nuestro territorio con respecto a los residuos industriales, porque vivíamos en una burbuja, y lo he dicho en varias comisiones, vivíamos en una burbuja, pensamos que bueno, pues con el descenso de la entrada de los residuos era por el buen hacer, pero obviamos la realidad y obviamos que muchas empresas enviaban a Zaldívar porque era un vertedero low cost, sus residuos porque les era más barato enterrar o en otros puntos incinerar sus residuos que realmente valorizarlos y reciclarlos. Y eso es una realidad, y es una realidad que estamos viviendo en el día a día. Y es una realidad que nos impide, en este caso, encaminar, como lo están haciendo otros países centroeuropeos, encaminar a ese residuo cero. Porque de nada sirve campañas para que la gente, para que la ciudadanía haga bien su trabajo y recicle, si no hacemos lo mismo con uno de los mayores o los que más peso tienen en los residuos, como son los residuos industriales. Y en este aspecto hemos hecho muy poco. Y hemos hecho, hablo a nivel de país, a nivel de Euskadi, se ha hecho muy poco. Porque tampoco nosotros estamos de acuerdo con abrir el grupo de trabajo, con hablar del reglamento, pero con un objetivo claro. Si tenemos que poner límites, tienen que ser límites realistas y tienen que ser límites encaminados a ese residuo cero, a ese cierre del vertedero en una década. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? El cierre del vertedero, de nuestro vertedero, en una década. ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que están trabajando en Centro Europa y qué es lo que entendemos en una Green Capital que es absolutamente necesario? Y para eso hay dos puntos. Porque no nos podemos vendar los ojos y pensar que esos residuos que no vayamos a albergar en Gardelegui, que se generan en nuestro territorio, van a desaparecer. Eso es también una realidad. Y tampoco estamos de acuerdo en que se vayan a cientos de kilómetros a desechar con la huella de carbono que puede tener. Ni estamos de acuerdo que se incineren. Tampoco estamos de acuerdo. Creemos que hay un término medio. Y para ese término medio estamos de acuerdo con abrir el reglamento, estamos de acuerdo con situar unos límites que sean realistas y que vayan encaminados a trabajar ese residuo cero. Y para eso, dos puntos. Uno, el tema de la fiscalidad, que no podemos tener un punto de vista cortoplacista por esta situación de Zaldívar, decir, bueno, no albergamos más residuos y ya veremos. No. Fiscalidad. A las empresas no les tiene que salir más barato enterrar sus residuos que reciclarlos. Y eso es un hecho que hay que trabajar y en el que todavía, a pesar de que se han dado pasos, todavía tenemos mucho trabajo a realizar. Y en segundo, y es la enmienda de adición que hemos traído, es ese trabajo de economía circular. Es ese trabajo que entendemos que es una herramienta imprescindible para trabajar en esta situación de emergencia climática y en la lucha contra el cambio climático. Porque genera riqueza, porque genera empleo, porque también, lógicamente, reduce los costes del tejido industrial. Hay un estudio del IOBE que dice que el sector industrial vasco consume 21 millones de toneladas de materias primas al año, de las cuales el 77% son importadas. Si hacemos bien a través de una economía circular, a través del reciclaje, ¿sabéis cuánto podrían ahorrarse nuestra industria, especialmente una industria tan esencial y tan vital como es la de la automoción? 2.000 millones de euros. Esto es la realidad. Esta es la cuestión y el camino que queremos seguir desde el Carrequín.
Nosotras esperamos a ver también la resolución porque llegaremos a un acuerdo en esta moción, si se incluye este aspecto tan fundamental como es la economía circular. Insisto, estamos abiertas al grupo de trabajo, estamos abiertas a poner unos límites realistas, pero también con esas dos patas. Habrá que hablar de fiscalidad para que a las empresas no les salga más barato enterrar o incinerar que reciclar. Y el segundo aspecto que también he comentado, esa ley vasca de residuos y de economía circular que hay que aprobarse para que se incentive, entre otras cosas, el ecodiseño, el análisis de ciclo de vida, la utilización de materiales residuales, así como con el objetivo de aplicar la jerarquía de residuos y de reducir al mínimo imprescindible el depósito del vertedero. Es posible que en una década podamos cerrar el vertedero de Gardelegui. Mila esker zuri, Fernández Jauna. Turno del grupo EH Bildu, Villalba Andrea. Eskerrik asko. Bueno, no me voy a extender mucho porque comparto buena parte desde nuestro grupo, compartimos buena parte de las argumentaciones que ya se han mostrado en este momento. Y aparte digo que no me voy a extender mucho porque precisamente lo que nos gusta de esta moción es que nos dota de un espacio para hablar de estas cuestiones. Entendemos que es necesario darle una vuelta a toda la gestión de residuos en nuestra ciudad, que es necesario que revisemos el plan de residuos y entendemos que Gardelegui es un eslabón más de esa cadena sobre la que tenemos que reflexionar y revisar, ¿no? Y creemos que hay que hablar mucho de esto, pero efectivamente lo que hace esta moción es darnos un espacio para ello. Hace ya unos meses, en septiembre del año pasado, creamos, por acuerdo de este mismo pleno y a instancias de nuestro propio grupo municipal, un grupo de trabajo para estudiar las distintas posibilidades de gestión del servicio de limpieza y recogida de residuos. Creemos que es necesario, o sea, en la moción se hablaba de este grupo, ¿no? Y nosotras creemos que es necesaria ampliar las tareas de este grupo y abarcar todo lo relacionado con Gardelegui, con su plan de explotación y con el plan director de residuos. Por eso, bueno, nos parece acertado dotarnos de este espacio, ¿no? Desde nuestro grupo municipal hemos venido reclamando la necesidad de reflexionar sobre el modelo de gestión de residuos de nuestra ciudad. Este mismo miércoles hemos tenido una sesión en el Calgune de Medio Ambiente en el que hemos hablado sobre esto y ha quedado manifiesto que es necesario seguir trabajando en ese sentido. Tenemos un modelo, a mí me parece importante hacer hincapié en esta cuestión, tenemos un modelo que no nos permite cumplir con las exigencias derivadas de las directrices europeas. Una ciudad Green Capital, una ciudad que quiere ser referente en materia de sostenibilidad, no se puede permitir esto, es necesario que mejoremos en este sentido. Y como decía, Gardelegui es un eslabón más de esta cadena, por eso es necesario que atendamos aquí. Además, no podemos obviar que en febrero de este año se produjo la crisis de Zaldívar y que esto ha supuesto que todos los focos de atención ahora se pongan también en el modelo de gestión de vertederos y, como no, en nuestro municipio en el modelo de gestión del propio Gardelegui, porque Zaldívar ha tenido consecuencias en Gardelegui, ¿no? Consecuencias que ya han hablado el señor Fernández y el señor Iturricha. Estamos teniendo una mayor entrada de residuos y se está viendo, bueno, condicionada o se puede ver condicionada la vida útil de nuestro vertedero. Esta cuestión es una cuestión que ya presentamos en la última Comisión de Clima. Nos preocupa cuál es la vida útil de vertedero. Estamos hablando de entre 8 y 10 años de vida útil. 8 y 10 años son muy pocos años para una infraestructura y una instalación como esta. Es necesario que empecemos a actuar ya en ese sentido. Y más teniendo en cuenta, como decía, que debido a la crisis de Zaldívar, la vida útil se puede ver afectada y eso ha quedado ya de manifiesto. Por lo tanto, es necesario revisar todas las cuestiones relacionadas con Gardelegui, es necesario revisar su plan de explotación y nos gusta dotarnos de un espacio para que entre los grupos podamos hablar de estas cuestiones.
Hablaba de Zaldibar y, como también han dicho los otros grupos, o sea, Zaldibar al final es una muestra de la ineficacia y del mal hacer del Gobierno vasco en materia de residuos. Tenemos que hacer esa lectura, nos parece muy importante, para subsanar los errores que permitieron que Zaldibar ocurriese y para que esas consecuencias que estamos hablando, que ahora está sufriendo Gardelegui, se minimicen. Por eso también nos gusta apelar al Gobierno vasco desde aquí a que tome las riendas del trabajo en materia de economía circular y en materia de residuos. Aprovecho ya para hablar de la enmienda del Carrequín, en la que se propone una ley de residuos y economía circular. Bueno, nosotras entendemos que es necesario trabajar desde el ámbito vasco en este sentido, que no es suficiente lo que se está haciendo. Consideramos que sería mejor una ley de economía circular y un plan de residuos, pero bueno, al fin y al cabo, como entendemos que lo que se refiere es a apelar a la responsabilidad del Gobierno vasco en estas materias, pues vamos a votar a favor. Hemos transado los dos primeros puntos con el Grupo PP, los hemos repartido al inicio del Pleno y ya lo ha explicado el señor Iturricha, así que no voy a repetirme. Y lo que sí decir que nosotras hemos pedido al Grupo PP hacer la votación por puntos, porque nos vamos a abstener en el punto 3 relativo a las tasas. Y bueno, si quisiera explicar cuál va a ser los motivos de nuestra abstención. Consideramos que es necesario hablar de esto, pero también consideramos que ya nos hemos dotado de un marco para ello, que es al calor de la ponencia de fiscalidad y los debates que ya hemos empezado a tener ahí. Por eso no es que no compartamos eso, sino que consideramos que ese tema hay que trabajarlo por otro carril, así que por eso nos abstendremos ahí. Mila esker zuri, Villalba Andrea, turno del Grupo Socialista. Kanto Andrea, zurea da hitza. Bueno, buenos días. La verdad es que los plenos pasados, ¿no?, en los que no teníamos una moción sobre este tema, se me hicieron algo extraños. Sí que es verdad que me gustaría remarcar una cuestión, y es que parece ser que el debate sobre Gardelegui, o tal y como ustedes, tanto desde el Partido Popular como desde Euskal Herria Bildu, incluso también desde el Carrequín Podemos, trajeron este debate al ayuntamiento, pues ha variado un poco, ¿no? Es importante también ver un poco la evolución que han tenido los asuntos. Yo recuerdo un pleno en el que se empeñaban en querer distorsionar o en querer confundir a nuestros ciudadanos con que iban a venir residuos peligrosos a Gardelegui, ¿no? Y también que era una especie de voluntariedad, ¿no? Cuando ha quedado demostrado que se respeta el reglamento, se respeta la normativa que nos dotamos para acoger residuos, no son peligrosos y, en efecto, ante el requerimiento del Gobierno vasco no queda otra que ayudar, ¿no? Yo creo que son cuestiones que son importantes porque da la sensación que aquí tenemos un debate importante, que eso es verdad, tenemos un debate que tenemos que abordar y tenemos un debate que no podemos ignorar. Eso estamos todos de acuerdo ahí. Pero lo que da la sensación es que tratan de transmitir una especie de descontrol o una especie de exageraciones que yo creo que no vienen bien cuando se quiere debatir algo en serio, ¿no? Es por ello que desde el equipo de gobierno hemos planteado una enmienda a la moción y bueno, no voy a entrar en todas y cada una de las enmiendas que se han hecho, porque entiendo, y así entendemos los grupos del equipo de gobierno, que la enmienda que hemos presentado recoge sus preocupaciones, las plasma en un papel y se adquiere el compromiso. Es decir, primer punto, el compromiso de que las solicitudes de depósito de residuos
sigan siendo exclusivamente no peligrosos, de acuerdo con la legislación, autorización ambiental, reglamento del vertedero, etcétera. Y un segundo punto en el que nos comprometemos a evaluar, a hacer una evaluación anual de las condiciones de gestión del vertedero en cada momento, y también hacer una evaluación de algo que es muy importante, que es el tema de las tasas, como también se ha hablado aquí, valorizar los residuos, etcétera. Es decir, presentamos una enmienda en la que se recogen sus preocupaciones y se adquiere un compromiso, y además se deja una vez más por escrito el tipo de residuos que se van a aceptar, y que es importante respetar el reglamento del vertedero. Entendemos que se recogen, como bien he dicho, las preocupaciones y se hace una propuesta, y yo creo que el debate hay que llevarlo por unos cauces más moderados, entiendo, sin tratar de pervertir, ¿no?, sin tratar de distorsionar la opinión que puede tener la ciudadanía, ¿no?, como en un inicio se intentó hacer, y yo creo que esto es un tema importante y serio, y que hay que tratarlo de esa misma forma. Nada más. Eskerrik asko, kanto Andrea. Turno del Grupo Nacionalista, Fernández de Landa jauna. Eskerrik asko, alkate. Egun on guztioi. Bueno, la verdad es que se presenta una moción para hablar del vertedero y estamos hablando todos de políticas medioambientales. Estoy encantado y de verdad que creo que es un tema del que tenemos que hablar. Pero siempre hemos metido a Gardelegui en todo esto. Mucho hemos hablado de Gardelegui y con muchas derivadas, pero solo una cosa ha cambiado sobre lo que teníamos el día 5 de febrero. Solo una. Y esa es que se prevé un aumento de toneladas a depositar en un futuro cercano. Solo esa ha cambiado. Mientras tanto, el derrumbamiento de Zaldívar ha abierto la puerta para que en tiempo de 2 periodos preelectorales, e incluso a pesar de la pandemia, ha hecho que hayamos hablado una y otra vez de la peligrosidad de los residuos, del amianto, de procedimientos de administración, de admisión, de reglamento de servicio, de si las tasas son suficientes o no, etcétera, 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 etcétera. Creo que no ha quedado ni un solo aspecto relacionado con el vertedero de Gardelegui que no haya sido cuestionado y escrutado por la oposición. Ni uno. Y cuando se acaba con uno, se empieza con otro. Pero todo ha seguido funcionando en Gardelegui bajo las mismas normas y premisas hasta el día de hoy. A como lo estaba haciendo en el 2015, el año pasado, el 6 de febrero, en pleno confinamiento, antes y después de las elecciones. Gardelegui ha seguido funcionando igual, se ha seguido procediendo de la misma manera y con las mismas normas y procedimientos. ¿Cómo puede ser que haciendo lo mismo antes del 6 de febrero ustedes no hubieran tenido ninguna preocupación sobre cómo se gestionaba Gardelegui, no trayendo a debate nada sobre su funcionamiento y gestión, y después de esta fecha absolutamente todo se ha puesto en cuestión? Bueno, pues claramente porque ustedes han trasladado todo lo ocurrido en Zaldívar a Gardelegui. No digo que no sea legítimo haber hecho esta asociación, pero ustedes saben que esta asociación es perversa. Gardelegui y Zaldívar solo son 2 instalaciones que se dedican a lo mismo, y ahí acaba su parecido. Han trasladado cualquier certeza y también cualquier incógnita que se haya podido generar a raíz del desprendimiento de Zaldívar a Gardelegui. Y Gardelegui ha pasado con nota todas y cada uno de estos cuestionamientos. ¿Por qué? Pues porque Gardelegui es un vertedero público, tiene una óptima orografía para su función, su objeto es dar un servicio público, la reglamentación y los procedimientos de Gardelegui son muy exigentes y tiene un continuo control por parte del ayuntamiento. Y llegados a este punto, nos encontramos que como consecuencia de todo lo acontecido a raíz del desprendimiento de Zaldívar, nada ha cambiado en Gardelegui, excepto que el flujo de residuos en la comunidad es verdad que está cambiando. Y que, como dicen ustedes, tiene que haber un debate sobre los residuos en este país. Y efectivamente esto puede afectarle, de manera que se puedan incrementar las entradas.
Pero, por favor, díganme, porque hemos venido a hablar de Gardelegui según la moción, ¿cuál es el problema que tiene Gardelegui? ¿Qué se está haciendo mal en su gestión? Llevo 6 meses oyendo cuestionarlo todo, pero aún no he oído por parte de la oposición qué es lo que no funciona en Gardelegui y lo que hay que cambiar y por qué. Y que haya más solicitudes es una novedad, pero como se ha podido ver, no es un problema para Gardelegui. Tras el informe técnico de los servicios municipales del 29 de junio, ha quedado meridianamente claro que Gardelegui está sobradamente preparado para adaptarse a esta nueva coyuntura. Y cito textualmente del informe: concluimos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puede y debe asumir elevar la cantidad de residuos procedentes del territorio histórico de Álava a admitir en el vertedero. Y en estas estamos cuando llega esta moción del Grupo Popular. Primero decirle, señor Iturricha, que analizando bien su moción, la justificación de la moción está plagada de falsedades. Es falso que el Gobierno municipal ofreció el vertedero para atender las necesidades de gestión sin ninguna garantía previa de seguridad. Falso. Es falso decir que el ofrecimiento era para necesidades urgentes. La cantidad de admisiones propuestas en un principio no era para cubrir lo urgente, era para cubrir la cantidad que el Gobierno vasco nos comunica que eran los residuos alaveses que se vertían en otros vertederos afectados por el derrumbamiento. Es falso decir que no ha habido transparencia. Comisión tras comisión, tal y como he dicho antes, hemos estado explicando hasta los más mínimos detalles de los aspectos más rebuscados que se han promovido por los grupos de la oposición. Y como digo, todo este análisis Gardelegui lo ha superado con éxito. Es falso decir que la política de residuos del Gobierno vasco la pagamos en Vitoria. Es populista decir eso. Gardelegui, como siempre hasta ahora, también cuando gobernaban ustedes, ha acogido los residuos no peligrosos del territorio histórico de Álava y con las máximas condiciones de seguridad. Todo esto ha puesto en evidencia que Álava, en realidad, era un exportador de residuos y no al revés. Y ahora probablemente toque revertir esa situación. Es falso decir que el informe del 29 de junio afirma que la vida útil del vertedero se verá afectada por nuevas entradas, ya que el mismo informe da una solución para ello. Es falso decir que el informe del 29 de junio dice que esas nuevas entradas tendrán un impacto económico negativo, porque precisamente dice todo lo contrario. Leo el literal del informe. El ingreso neto de la inclusión de esas nuevas entradas sería de 1.362.774 euros. Y también dice, económicamente, el balance de costes directos por la admisión de residuos es favorable a los intereses municipales. Eso sí, señor Iturricha, me he llevado una alegría tremenda viendo su moción cuando dice que hay que revisar las tasas, la necesidad de valorizar los residuos y la ampliación del vertedero. Qué alegría, de verdad. El Partido Popular hablando de la necesidad de valorizar los residuos. Inédito. No se puede negar un cambio de rumbo o el inicio de un rumbo nuevo, tal vez. Tarde, pero como se suele decir, si la dicha es buena, nunca es tarde. Señor Fernández Landa, tiene que ir terminando. Bueno, para acabar, decirles que efectivamente el quid de la cuestión está en la revisión del reglamento. Pero el reglamento está para regular cómo entran los residuos y cómo se gestiona el vertedero. Para controlar los volúmenes que pueden entrar o dejar de entrar en el vertedero, hay que repasar cómo tenemos el vertedero. El propio informe del 29 de junio habla perfectamente de que hay que hacer una serie de repasos todos los años, viendo la capacidad, repasando cómo están las tasas, repasando cómo pueden estar... Señor Fernández Landa, tiene un segundo turno que puede aprovechar. Económica y presupuestariamente los datos. Pues nada, aprovecharé en el segundo turno y nada más. Muchas gracias, señor Fernández Landa. Turno ahora del grupo proponente, señor Iturricha. Gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, en primer lugar,
decir que sí someteré la votación, la moción a su votación por puntos y en los puntos que vayan a apoyar los grupos, como han manifestado, pues agradecerles ese apoyo, porque en definitiva es compartir una preocupación por un asunto que no solo nos preocupa a los grupos políticos, sino que hay una preocupación también en la calle de lo que está pasando y de las explicaciones que está dando el Gobierno. Y no me extraña que haya esa preocupación, porque el señor Fernández de Landa, pues la actitud que usted tiene respecto a esta cuestión y las cosas que dice, pues hacen que nos preocupemos muchísimo más. Se dedicaba usted a desmentir las cosas que venían en la moción, pero es que ¿qué credibilidad tiene usted de decir que sí que cuando empieza la moción diciendo, o dice usted, mejor dicho, que sí que se había hecho un ofrecimiento con toda la seguridad al Gobierno vasco? Pero si lo hicieron a través de una nota de prensa, que fue un escándalo, que le tuvimos que hacer a que convocara una reunión urgente para ver lo que estaba usted haciendo, si lo hacía a través de notas de prensa, si fue una vergüenza, porque es que se vio claramente que usted solo le preocupaba tapar la gestión del Gobierno vasco a una crisis donde había 2 personas enterradas porque había unas elecciones en ciernes. Y fue bochornoso, a través de una nota de prensa, de un comunicado de prensa. ¿Eso le parece a usted que es transparencia y que es dar garantías de seguridad a los ciudadanos? Lo que es un bochorno, pero desde el principio al fin de cómo ha actuado usted con este asunto. Es que le molesta que hablemos de este asunto. Pues vaya acostumbrándose, porque vamos a tener que hablar mucho de este asunto para defender lo que está ocurriendo en el vertedero de Gardelegui. Decía la señora representante del Partido Socialista que era una exageración hablar de descontrol, y aprovecho también para responderle a usted las cosas que ha dicho, que se pregunta qué es lo que no funciona. Pues nosotros trabajamos con unas variables, con unos indicadores, había una capacidad de ese vertedero de Gardelegui, había unas estimaciones, había una vida útil, había unas entradas de residuos más o menos homogéneas y todo eso se ha ido al traste, todo eso ha cambiado radicalmente. Y ahora está entrando muchísimo más de lo que está entrando derivado de esa crisis. Y esa crisis está teniendo consecuencias. Y esa capacidad se ha visto truncada. Y las estimaciones no valen para nada. Y la vida útil ha cambiado, como digo, radicalmente. Y resulta que ahora hay que contratar personal y hay que hacer inversiones. Eso sí, no nos parece que no nos van a costar nada porque todo esto ya viene en el contrato con las posibles ampliaciones del contrato o cosas que pueda añadir, pero eso tiene un coste económico. Y es un coste económico que vamos a pagar los vitorianos por la desidia, la mala gestión o la falta de planificación del Gobierno vasco. Pero claro, como hay que ser crítico con esas políticas o esa falta de acción, a usted todo esto le molesta. Porque están por encima esos intereses del PNV a los intereses de los vitorianos. Pues se lo diré las veces que haga falta y volveremos a traer el debate cuantas veces haga falta y seguiremos hablando de este asunto. Le moleste o no le moleste, porque nuestra obligación es resolver estos problemas y decir cuál es la realidad y trabajar en este sentido, como hemos venido trabajando con ese compromiso, esas políticas medioambientales que ha tenido el Ayuntamiento de Vitoria con diferentes gobiernos y que usted está tirando por la borda por salvar otros intereses que serán pues, para usted muy importantes, pero que no deben estar por encima de los vitorianos. Y como hay una situación sobrevenida que ha cambiado todo eso, pues nosotros tenemos que actuar. Y si usted se quiere quedar cruzados de brazos, haga lo que quiera, pero nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que usted, que tiene la responsabilidad del Gobierno, no se quede cruzado de brazos y actúe. Y ya siento que le molesten estos temas, pero, como digo, nuestra obligación y lo que representamos a los ciudadanos está por encima de esos intereses particulares que usted tenga. Hoy ya no me puede decir que hay intereses electorales y que traemos estos asuntos por intereses electorales. Las elecciones han pasado, pero las personas que estaban en Zaldívar allí siguen enterradas. Y la crisis de Zaldívar sigue teniendo consecuencias en el vertedero de Gardelegui. Y nosotros tenemos que resolver eso.
Y si la manera es modificar el reglamento, modifiquemos el reglamento. Y si hay que modificar las tasas y revisarlas, revisamos esas tasas. Pero lo que hay que hacer es trabajar y poner fin a esta crisis sobrevenida como consecuencia de lo de Zaldívar. Gracias. Gracias, señor Iturricha. Señor Fernández, por parte del Grupo Elkarrekin. Bueno, en esta segunda intervención voy a ser bastante breve. Creo que hay un diagnóstico compartido con gran parte de lo que es este pleno. La crisis de Zaldívar lo que ha puesto de manifiesto es que la gestión del Gobierno vasco ha sido ineficaz. Ha sido ineficaz por permitir la construcción de este tipo de vertederos low cost, que lo que ha producido es que a las empresas productoras, a la industria productora de estos residuos, de los residuos industriales, les saliera más barato el enterrar los residuos que el valorizarlos. Y eso es una realidad, y es una realidad que no podemos negar. Y de esos polvos, estos lodos. De esos polvos, estos lodos. Nosotros, en cuanto a la enmienda transaccional, que es a la que no hemos hecho referencia, porque esperamos a saber el conocimiento de los grupos sobre la situación o sobre la oportunidad de trabajar en la economía circular, a raíz de que tanto el Partido Popular como Euskal Herria Bildu están a favor de incorporar la enmienda de adición que va a favor de la economía circular y de trabajar en ese reciclaje de los residuos encaminado al reciclaje cero. Apoyaremos la enmienda transaccional del Partido Popular y del Euskal Herria Bildu, pero matizando, sí que queremos matizar desde el inicio, que lógicamente tenemos que trabajar sin ponernos una venda en los ojos. Es decir, los residuos derivados de la crisis de Zaldívar se están produciendo en nuestro territorio, se están produciendo en Áraba. Y eso es una realidad que no podemos obviar. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa doble vía, en la fiscalidad. Y a nuestro grupo le da igual si es a través de una ponencia o a través de otros mecanismos, pero hay que trabajar en esa fiscalidad para que también en el vertedero de Gardelegui a las empresas no les salga tan barato el depositar sus residuos y les salga más rentable el valorizarlos y el reciclarlos. Porque ese es el camino y es lo que más podemos achacar a lo que no se ha hecho por parte del Gobierno vasco. Porque si se hubiera hecho un buen trabajo por parte del Gobierno vasco, ni existirían vertederos como el de Zaldívar, ni tendríamos el problema actualmente en Gardelegui, con esta entrada de residuos. Porque si trabajamos en una economía circular, y en esto creo que estamos de acuerdo, señor Fernández de Landa, si trabajamos en esa economía circular, si trabajamos en apoyar a las empresas, es que no solo generamos riqueza y empleo, sino antes he puesto un dato, y aquí tenemos una industria de la que dependemos mucho y que está en crisis como la industria de la automoción. Es que nuestra industria se puede ahorrar muchísimo dinero si se recicla la materia prima y si no se tiene que importar como está haciendo hasta ahora. El 77% de las materias se importan. Por eso es tan necesario ese camino, por eso es tan necesaria la ley vasca, también porque es la competencia. El Gobierno vasco es el competente en esta materia. Insisto, nosotros vamos a apoyar, a votar a favor de la enmienda transaccional entre el Partido Popular y Euskal Herria Bildu, dejando claro dos premisas. La primera, que no podemos obviar la realidad. Es decir, si hay que poner límites, tenemos que ponerle límites realistas. No podemos ponernos la venda en los ojos y dejar que estos residuos vayan a cientos de kilómetros desentendiéndonos de los residuos o que se vayan a incinerar porque tienen un mayor coste ecológico esta situación. Y segundo, encaminados a transformar esta fiscalidad en una fiscalidad verde, que a las empresas no les salga más barato enterrar que reciclar, y por otro lado, la economía circular tan necesaria para la economía, para el empleo y para nuestra industria. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna. Turno del Grupo EH Bildu, que no desea intervenir, la señora Villalba. Por parte del Grupo Socialista, señora Canto. Sí, bueno, voy a ser muy breve en esta segunda intervención porque creo que
que está ya prácticamente todo dicho y empezamos a entrar en una tal vez preocupante repetición de argumentos. Este tema, al señor representante del Partido Popular, cuando... Yo entiendo que se enfade, no pasa nada, pero cuando hace este tipo de declaraciones que volvemos otra vez al debate de meses atrás sobre cómo iban a entrar los residuos en Gardelegui y la supuesta falta de control que achacan o descontrol o negligencia. No entiendo muy bien qué es lo que quieren trasladar a la ciudadanía cuando desde el primer momento, y ustedes lo saben, tanto el cumplimiento del reglamento como de las leyes, como de todas estas cuestiones que implicaban la no aceptación de recursos peligrosos, solo aceptar recursos no peligrosos, las condiciones, etcétera, estaban encima de la mesa y en ningún momento salieron de esa mesa. El señor Fernández de Landa, mi compañero en el equipo de gobierno, ha sido muy claro en su exposición. Nadie ha cuestionado la gestión de Gardelegui en los últimos años. No hay ni una moción, nada, no se ha cuestionado y lo que ha sucedido ha sido en otra provincia, en otro vertedero, que como bien ha dicho el señor Fernández de Landa, lo único que tiene que ver con Gardelegui es que los dos son vertederos. Y lo que ha sobrevenido es que por necesidad hay que traen una serie de vertidos, una serie de residuos a este vertedero. Esos son los hechos. Más allá de esos hechos, todo lo demás son discursos legítimos, cada uno verá lo que hace y lo que dice, pero que nada tienen que ver con la gestión del vertedero. Entonces, es aprovechar una crisis, una desgracia que ha sucedido en otro lado por otras circunstancias para intentar confundir, para intentar embarrar un debate que no existía en esta ciudad porque la gestión del vertedero de Gardelegui nunca ha estado en debate. De hecho, es una gestión ejemplar que se pone como ejemplo en muchísimas ocasiones y que así va a seguir siendo. El señor representante de Podemos, señor Fernández, yo no sé por qué usted viene aquí y se enfada cuando nadie ha cuestionado ni la importancia de la valorización de los residuos, ni la importancia de la economía circular, ni la dirección en la que hay que caminar. Yo creo que eso está fuera de toda duda en este pleno y además coincido con el señor Fernández de Landa en que el discurso del representante del Partido Popular, bueno, pues abre unas vías bastante interesantes en cuanto a oposición de su grupo. Insisto, en la moción, en la enmienda que ha presentado el equipo de gobierno, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, dejamos bien claro qué es lo que hay que hacer para mediar, para vigilar esta situación sobrevenida, que lo único que es que entran más recursos, más residuos en Gardelegui. En ningún momento está en cuestión la gestión del vertedero y sobre todo, bueno, pues el debate cuando hablan de la revisión de tasas, proactividad de los usuarios, valorizar los recursos, evaluación anual, evidentemente que hay que hacerlo, primero porque hay que hacerlo ya de por sí, segundo, pues por esta situación sobrevenida que nada tiene que ver con la gestión del vertedero de Zaldívar o con lo que pasara allí. Son cuestiones diferentes y traerlo en estos términos a este pleno pues da la sensación, y así es como lo percibo yo, lo percibe mucha gente, que se intenta desviar el foco de atención, confundir y que parezca que la gestión de todos los vertederos es igual y que Gardelegui tiene problemas como los que tiene Zaldívar. Y eso en ningún caso es así y vamos, es inaceptable, por lo menos así lo entiendo yo, plantear esos términos en este pleno respecto a Gardelegui. Nada más. Gracias, señora Canto. Corresponde ahora al Grupo Nacionalista, señor Fernández Landa. Es que recasco el CATE. Bueno, señor Iturricha, de verdad, es que no sé por qué dice que a mí me molesta hablar de esto, en absoluto. Es más, diría más, me encanta hablar de esto.
de buscar una solución, de discutir. A mí lo que me molesta es el embarre permanente en el que han puesto a Gardelegi a raíz de lo que ha pasado a Zaldívar. Cómo han querido embarrar todo el asunto, cuestionando permanentemente lo que se hace y lo que se ha hecho en Zaldívar, lo que han hecho ustedes también. Lo que pasa es que ahora ya de aquello ya no nos acordamos. Eso es lo que me molesta. Pero a mí de hablar de la mejor manera, para eso estoy aquí, de la mejor manera de gestionar los residuos y de gestionar una instalación como Gardelegi, estoy encantado. Pero es que además, en ese embarre, ustedes permanentemente falsean la realidad y dicen cosas que no son. ¿No se ha leído el informe del 29 de junio? Porque todo lo que ha dicho va en contra de lo que pone ese informe. Es diametralmente opuesto. No sé, igual no ha tenido tiempo, no lo sé, igual estaba contando los árboles del BEI o igual no ha tenido tiempo. Pero sistemáticamente niega o dice todo lo contrario de lo que pone ese informe. La seguridad, ¿cómo que cogimos que cuando hemos tomado cualquier decisión sobre Gardelegi se ha puesto en tela de juicio la seguridad? La seguridad es la misma de siempre, ya se la he dicho, la que viene dada por todos los reglamentos y por todas las condiciones que viene Gardelegi. Y tal como he dicho antes, todo eso se ha ido cuestionando completamente. Ustedes, Gardelegi y las políticas medioambientales, pues les pillan un poco de lado. Pero es un tema estupendo y después del derrumbamiento de Zaldívar, para embarrar el asunto y para aprovecharlo políticamente. Bueno, no voy a dedicar más tiempo, que luego me quedo sin él. Señor Fernández, señora Villalba, pues es que estamos sensiblemente de acuerdo en muchas cosas. Y hay que ir a unas políticas y hay que repasar todo lo que es la gestión de residuos, pero no a nivel de Vitoria ni con Gardelegi, sino a nivel general. Y hay que pensarlo, y efectivamente, ya lo hemos hablado varias veces, señor Fernández, hay que actuar y hay que tomar medidas desde el ayuntamiento en la medida que se pueda. Estamos completamente de acuerdo en eso. Pero es que eso es un tema. Y mezclar una instalación municipal que funciona perfectamente, con unos reglamentos que funcionan perfectamente, que son para lo que son, para regular ese funcionamiento de Gardelegi, no tiene nada que ver con esto. Es que una cosa nos lleva a la otra, pues vamos a separarlas y vamos a hablar de lo que haya que hablar en el entorno y no siempre mezclando las cosas. Porque Gardelegi, lo he dicho antes, no tiene un problema de gestión. No he oído en los 6 meses que haya un problema de gestión que relacionar con Gardelegi, ni de explotación, ni de nada. No lo he oído. El reglamento, vamos a modificar el reglamento, ¿para qué? Para limitar las toneladas que entran a Gardelegi. ¿Cómo? ¿Qué vamos a decir? ¿Los de Ayala no y los de Vitoria sí? ¿O cómo? ¿Vamos a decir, o esta empresa sí y la otra empresa no? ¿O, aunque sea no peligroso, quitamos una serie de LERs del reglamento para que unos puedan entrar y otros no? ¿Qué criterios vamos a seguir para eso? Para eso no está el reglamento. Eso es un criterio político. Pero es que antes de hacer eso, ¿por qué hay que hacer eso? ¿No es mejor observar, mirar cómo está la demanda, cómo se mueve el mercado, cómo está el flujo de residuos? Y en función de eso, de las tasas, tal como pone el informe, en función del presupuesto que haya, claro, y en función de que se exija una valorización tal como pone el informe, ¿no es mejor estudiar eso e ir tomando decisiones? El reglamento no es para eso. El reglamento es para el funcionamiento. Están ustedes mezclando las cosas. No eludo ningún debate. Creo que el de Gardelegi ya está caduco. Hoy la verdad es que hemos venido a hablar de Gardelegi y ya es verdad que ha caducado, y hemos pasado a hablar de políticas de residuos. El de Gardelegi ya está. Igual hay que abrir un nuevo debate. Señora Villalba, también le insto a esto. Vamos a hablar de la política de residuos. Vamos a ver si puedo estar de acuerdo con su adicción, señor Fernández. Puedo estar de acuerdo que igual sí que hay que crear una ley de residuos. Pero esto no tiene nada que ver con Gardelegi.
que Gardelegui es de todos, que es de ustedes también, que es la obligación de esta corporación gestionarlo. Nos estamos pegando un tiro en el pie. Gardelegui tiene una gestión envidiable que quisiera cualquier vertedero de España. ¿Por qué la ponemos en cuestión? Vamos a tratar los problemas que son. Un momento. Gardelegui tiene que ser solo un instrumento de una política de residuos que haya en Gasteiz. Creo que tenemos que tener una política de residuos y utilizar los instrumentos que tenemos. Hay que mejorarlos, hay que mejorar la TMB, hay que mejorar los orgánicos, hay que mejorar el reciclaje de los plásticos y los cartones, aunque tenemos excelentes resultados en vidrio. Y la TMB, Gardelegui, los garbigunes, los reciclagunes, hay que ampliar los reciclagunes. Son instrumentos. No vayamos a desechar la obra que entre todos podemos hacer en políticas de residuos porque nos lo impedimos con instrumentos que hemos malogrado nosotros mismos. Sería un completo error. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Terminado el debate. Procede, en primer lugar, votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista a la moción presentada por el Grupo Popular. Votos a favor. Votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario de los grupos Popular, EH Bildu y el Elkarrekin. Bien, ahora corresponde la votación de la enmienda de adición que presenta la moción original el Grupo Elkarrekin. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Popular y Elkarrekin y las abstenciones del Grupo Nacionalista y Socialista. Ahora corresponde la votación de la enmienda transada de los puntos 1 y 2 por parte del Grupo PP y Bildu a dichos puntos. La enmienda transada, en todo caso, a esos dos primeros puntos de la moción original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el resultado idéntico al de la votación anterior. Y ahora corresponde la votación de los puntos 3, 4 y 5. ¿Votos a favor? Perdón, sí, señora Villalba. Por puntos, ¿verdad? Me ha pedido que sean por puntos, efectivamente. Discúlpeme. Vamos a votar el punto 3. ¿Votos a favor del punto 3? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Grupo Elkarrekin, disculpe, no a favor. Entonces, queda rechazado con el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista, el voto favorable del Grupo del Grupo Popular y Elkarrekin y la abstención de EH Bildu. Votamos el punto cuarto de la moción. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado con el voto favorable del Grupo Bildu, el Grupo Popular y el Grupo Elkarrekin y las abstenciones del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora votamos ya el quinto punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Popular y Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Por lo tanto, quedan aprobados todos los puntos establecidos en la moción original más los transados, excepto el punto 3. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción presentada por el Grupo Elkarrekin Vitoria-Gasteiz sobre la anulación del convenio con la Diócesis de Vitoria para la adquisición de los terrenos del BEI. Fernández Jauna, zurea da hitza. Vale, bueno, en este sentido no me voy a extender mucho porque es una situación que ya
denunciamos hace 3 semanas, este mismo mes, en una comisión de movilidad y espacio público. Solo por poner en un contexto, estamos hablando de que en la Junta de Gobierno local del 26 de junio de este año se aprobó un convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis de Vitoria para la adquisición de terrenos dentro del seminario para la implementación del bus ético inteligente, concretamente de unas paradas. Estamos hablando de las zonas o los terrenos correspondientes en las calles Pedro Asúa y Beato Tomás de Zumárraga. Esta operación se traduce en la eliminación, en la ocupación y la eliminación de zonas verdes con una cuantía económica, con una indemnización a la diócesis de 304.778 €. Estamos hablando de lo que pone actualmente el borrador de ese convenio. De estos 304.000 €, 80.000 € corresponden a indemnización a la diócesis por la destrucción de dicho arbolado situado en los terrenos a ocupar. Y dentro de este arbolado significamos o valorizamos especialmente un ejemplar de la especie Cedrus atlántica que tiene un porte arbóreo de alrededor de 20 metros de altura y, tal y como señala la documentación del propio convenio, lo establece así, de alto valor ecológico, y que no es sustituible. Por esta razón o por este motivo, solo con este árbol hay que indemnizar a la diócesis por casi 30.000 €. Lo que entendemos, lógicamente, y centrándonos en la posibilidad de intentar salvar la infraestructura verde y este árbol, es que realmente estamos hablando de un árbol de alto valor ecológico, de un árbol que también es una herramienta muy eficaz para luchar contra los efectos de la isla de calor. Y también porque entendemos esa doble vía, la vía ecológica y la vía también económica, porque estamos en estos momentos de crisis económica, consideramos que hay que realizar una revisión rigurosa de todos los gastos municipales y, por lo tanto, entendemos que se pueden mirar alternativas que no sean tan costosas y que vayan encaminados a trabajar en una Vitoria-Gasteiz que sea una green capital de verdad. Por un lado, por el tema económico, y por otro lado, desde nuestro punto de vista, el más importante, por salvar árboles tan significativos y de tanto valor ecológico como este ejemplar de la Cedrus atlántica, lo que solicitamos, que lo tenéis en la propia moción, es paralizar el convenio y luego buscar alternativas para salvar a esta infraestructura verde, a este tipo de árboles tan importantes en nuestra ciudad y, lógicamente, que no supongan un coste añadido. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Fernández Jauna, por su intervención. Perdón, que no he comentado antes que en el segundo turno haré referencia a las enmiendas planteadas. Por su intervención concisa y concreta. Como todos los grupos de la corporación son enmendantes, pues seguimos el turno de menor a mayor, en este caso el Grupo Popular. Señor Iturricha. Gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, hoy este es un tema que yo llevo muchas veces a los diferentes órganos del ayuntamiento a hablar de él. Y como normalmente es en comisiones informativas, pues por respeto también al resto de grupos que no pueden interpelar, pues me refiero al Gobierno y discuto de estos asuntos con la señora Barredo o intercambiamos impresiones o pareceres, puntos de vista. Hoy, como lo hablamos en el Pleno y el resto de grupos tienen posibilidad de interpelar, pues hoy le voy a dejar a usted un poco más tranquila y voy a hablar de los señores de Bildu, que he tenido pocas ocasiones de hablar de este asunto. La verdad que me ha disgustado que presenten la moción en los términos que la han presentado de enmienda a la totalidad, porque previsiblemente pues lo que va a pasar hoy aquí a la mañana es que no va a salir ninguna, porque aunque yo anuncio nuestro voto favorable a la enmienda del Carrequín, pues como hay dos enmiendas a la totalidad, lo previsible es que cada uno se vote la suya y al final no salga nada. Pero por lo menos espero que ustedes no se vayan de rositas, que es como se suelen ir en este debate los de Bildu. Y no sé si van a hablar de un debate anticlerical o no, que me trae sin cuidado, pero por lo menos sí que quiero poner hoy en evidencia y que la opinión pública lo sepa, que ustedes son tan responsables como el Gobierno de la tala de 450 árboles que se producen en nuestra ciudad y que si no llega a ser con su concurso, esto no hubiese pasado. Y que
estas alternativas que plantea el señor Fernández en su moción las podíamos haber trabajado en el ayuntamiento entre todos los grupos, pero ustedes prefirieron un acuerdo a escondidas. Yo creo que los que estuvimos la pasada legislatura recordaremos cómo estuvimos con una falta de respeto hacia los grupos evidente, más de 3/4 de hora, esperándoles a que pactaran a escondidas detrás de la cortina este asunto, y ya trajeron un acuerdo hecho, que no sé si el valor de esos 450 árboles era Udalbiltza, era Sare o era otra cosa, porque nunca han explicado qué es lo que acordaron en aquel acuerdo. La realidad es que el Gobierno tenía la motosierra para talar los 450 árboles y la gasolina la tenían ustedes para que se talaran. Y entonces, pues hoy quiero hablar de esa responsabilidad que ustedes tienen en esto, y por eso nuestra enmienda de adición tiene que ver con el conjunto de este proyecto y el destrozo que ha producido desde el punto de vista medioambiental a nuestra ciudad. Y pues hoy, así como en las comisiones, como digo, pues no les suelo hacer referencia, pues para ser corteses con el reglamento y con el debate, pues hoy que tengo la oportunidad, pues espero que aclaren qué es lo que pactaron antes de aquel pleno y a qué obedece el que o hablen de esto que nunca quieren hablar, que es de su responsabilidad en la tala masiva de árboles en nuestra ciudad. Gracias. Señor Iturricha. Señor González Jauna, EH Bilduren aldetik. Mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Lo siento, señor Iturricha, pero esto no va de usted y de los mantras que usted nos traiga a este pleno. Efectivamente, nosotros somos responsables de que en esta ciudad, en la línea periférica, vaya a haber un BEI, como somos responsables de gran parte de la política de transporte público de esta ciudad. Y como responsables, pues hacemos frente a nuestras decisiones. Pero, como decía, hoy no va de lo suyo, hoy va de otra cuestión. Desde el punto de vista de EH Bildu, nosotros lo que observamos efectivamente es que aquí se contraponen, digamos, nos encontramos ante un conflicto en el que se contraponen, digamos, dos intereses. El primero, digamos que sería el interés general, consistente en la prestación del servicio de transporte público urbano, en concreto la prestación mediante un modo de transporte eléctrico de alta capacidad y alta calidad, a implantar en la línea, precisamente en la línea de mayor uso, la más populosa, en la más exitosa, digamos, de Tuvisa. Como todos sabemos, lo estoy haciendo referencia a la línea periférica que serviríamos mediante el sistema BEI, mediante el bus eléctrico inteligente, que nosotros solemos llamar Ascarbus y que algunos lo van a bautizar con el UCT de urbano con tapacubos. Pero bueno, allá ustedes. Para su adecuada implantación se ha identificado la necesidad técnica de ampliar el espacio público con el fin de hacer posible la accesibilidad de aceras, paradas y marquesinas en dos puntos muy concretos, en la calle Pedrasúa y en Beato Tomás de Zumárraga, precisamente en dos puntos colindando con las parcelas ocupadas por el Seminario Diocesano de Gasteiz, como todos y todas ya conocen. Este interés público, el servicio del transporte público en la línea periférica mediante transporte eléctrico inteligente de calidad, es defendido por casi todo el consistorio. Casi todo el consistorio, efectivamente, con la excepción del PP, o por lo menos voy a pensar que lo ven de otra manera, pero desde luego son los únicos que han votado en contra pues de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, precisamente para incluir el Sistema General de Comunicaciones y Transportes en la franja de accesibilidad andenes del BEI. El interés que se contrapone, como decía antes, pues es el interés particular correspondiente a la propiedad privada de esos bienes que se han identificado como necesarios para ampliar el espacio público, bienes consistentes pues, en una ocupación permanente de 224,26 metros cuadrados de parcela no construida,
de unas parcelas que en su totalidad pues vienen a tener 80.000 metros cuadrados. Si tenemos en cuenta la parte de atrás, incluso podemos hablar de 140.000 metros cuadrados. Ocupadas por el edificio del seminario, su zona de aparcamiento, una zona jardinada, algún frontón. Como todos sabemos, el uso actual de estos edificios pues, ampara, digamos, la Universidad a distancia, diversas oficinas pues, de Gobierno vasco, de Diputación Foral de Álava, Tribunal Vasco de Cuentas, etcétera, incluso un campo de golf. Quiero subrayarlo, que hablamos de 224,26 metros cuadrados de más de 80.000 metros cuadrados. Esto es un trocito de jardín, un trocito de tapia, un poco de seto, un par de árboles y, eso sí, un ejemplar de Cedrus atlántica, que yo creo que a esta altura de la película, como se suele decir, todos y todas somos conscientes que se va a buscar la solución técnica para salvarlo, para incorporarlo pues al diseño de la acera. Salga o no salga la moción, salga o no salga aprobada cualquiera de las enmiendas que hemos presentado. Esa solución técnica estamos seguros que se va a encontrar. Por tanto, un interés de propiedad privada, que este sí normalmente resulta bastante bien defendido precisamente por el Partido Popular. El Partido Popular suele defender muy bien, incluso frente al interés público, la propiedad privada. También hay que decirlo por parte del PNV, que en este caso, pues bueno, ha llegado a la conclusión que la resolución de este conflicto que hablaba de intereses, pues al final es abonar 304.778 euros vía convenio. Yo creo que en la tasación se ha tasado incluso hasta la última brizna de hierba de esa parcela. Pero bueno, en EH Bildu lo que pensamos es que es muy importante que todos y todas reparemos en quién ostenta la propiedad privada de la que estamos hablando, la propiedad de esta parcela, porque es ni más ni menos que el obispado de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, el obispado de la diócesis de Gasteiz. Así que, digamos, un poco aplicando aquel consejo cristiano recogido en las Escrituras, en los Evangelios, pues, como muy bien dijo, pedid y se os dará. Nosotros lo vamos a aplicar a esta moción y, efectivamente, nosotros creemos que el Pleno del Ayuntamiento debe pedir al Obispado, a la diócesis, debe pedir que ceda estos bienes y que los ceda a título gratuito. Insisto, hablo de 224,26 metros cuadrados de 80.000 metros. Y ya sé que más de algunos de ustedes pensarán que son más de separar los temas terrenales de los temas divinos y de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Pero es que ojalá fuese así, porque es que resulta que por este bien inmueble que el obispo, como decía, pues tiene alquilado a Gobierno vasco, a diputaciones, etcétera, pues percibe ni más ni menos que alrededor o más de 50.000 euros mensuales y, sin embargo, no paga al César lo que es del César. Como todos y todas saben, y esto no es un discurso anticlerical, como todos ustedes saben, la diócesis del obispado de Vitoria-Gasteiz no paga ni un solo euro por impuesto de bienes inmuebles, ni por estos bienes inmuebles ni por ninguno de los que sustenta la propiedad en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Y también podríamos traer aquí a colación pues, las numerosas cesiones de parcelas que en su día recibió el ayuntamiento, pues cuando los planes urbanísticos pues, se hacían aquí pero se aprobaban en Madrid, y para construir las parroquias de cada uno de los barrios de esta ciudad, por lo menos hasta que vía ley de suelo y urbanismo, sí, vía suelo y urbanismo, pues se cortó estas cesiones gratuitas por parte de las administraciones públicas. En definitiva, creemos que el Pleno está totalmente legitimado, no solo legitimado, está obligado a solicitar a la diócesis del obispado de Vitoria-Gasteiz a solicitarle la transmisión gratuita, insisto, de una pequeñísima parte de una enorme parcela. Y asimismo creemos que la diócesis está obligada a atender esta petición, no por caridad cristiana, desde luego, sino por justicia, y para, en definitiva, contribuir de esta manera pues, al interés general de la ciudadanía de Gasteiz, entre la que evidentemente también se encuentran sus feligreses y feligresas. Gracias. Gracias a usted, señor González. Turno del Grupo Socialista. Salazar Jauna, zurea da hitza.
Bai, mila esker. Bueno, como todos sabemos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está implantando una línea de bus eléctrico inteligente, entendiendo que se trata de un proyecto de extraordinaria importancia para la ciudad, por cuanto que supone un sistema de transporte público eficiente y de alta capacidad, ejemplo de una movilidad sostenible y saludable. Para llevar adelante el mismo, el 21 de febrero de este año, en el Pleno se aprobó por todos los grupos, menos el Partido Popular, una modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para incluir el BEI con todo su recorrido y superficie dentro del Sistema General de Comunicaciones y Transporte, un recorrido que pasa, entre otros lugares, por el punto que hoy tratamos, que es la confluencia de las calles Beato Tomás de Zumárraga y Pedro Asúa. Los grupos del equipo de gobierno, PNV y Partido Socialista, proponemos buscar alternativas que permitan integrar dentro del proyecto el cedro existente en los terrenos de la diócesis que se va a expropiar, sin incrementar el coste económico y posibilitando la plena accesibilidad de la futura parada del bus eléctrico inteligente. Es decir, ni se talaría ni se trasplantaría, porque la integración del árbol dentro del proyecto es la intervención menos agresiva. Quiero poner en valor el trabajo del equipo técnico del Departamento de Movilidad y Espacio Público, que lo lidera la concejala Maya Barredo, entendiendo que si el trazado es el que es como es porque se ha estudiado diferentes opciones y diferentes alternativas y se ha seleccionado el recorrido que está el mejor recorrido y el menos agresivo para la nueva infraestructura. Ojalá el BEI volara, pero no vuela, señor Iturricha, y requiere que el recorrido sea por el suelo con unas longitudes, unas distancias y unas necesidades de terreno y unas paradas de grandes dimensiones para su accesibilidad, cercanos a los que tiene o parecidos a los que tiene el tranvía. Sobre el convenio, llegar a un acuerdo de carácter amistoso, considero que como el que se ha llevado con la diócesis de Vitoria, considero que es positivo, porque agiliza mucho los trámites administrativos y, en consecuencia, los plazos para este proyecto que se lleve a cabo y se ponga en marcha, porque la tasación que se hace es la que es decir, el valor real de los bienes expropiados, sea con un convenio amistoso o no. Finalizo. El bus eléctrico inteligente ha de ser, en un futuro cada vez más cercano, una pieza más, una pieza importante en la movilidad de nuestra ciudad, con un trasfondo muy medioambiental que a veces parece que se nos olvida. Es cierto que para su implantación se requieren diferentes actuaciones, con soluciones a veces complejas y delicadas. En el caso concreto de este punto, del orden del día, como en el resto del trazado, insisto, que los técnicos municipales analicen minuciosamente todas las opciones y esta es nuestra propuesta, que responde a un esfuerzo añadido pero necesario, buscando integrar un ejemplar de, como lo comentó el señor Fernández, de alto valor ecológico dentro de los planos de la parada. Y creo que es una solución equilibrada. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Barredo Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en principio volvemos al déjà vu, ¿verdad? Es común ya tratar de estos temas en comisión, ahora también en pleno, y como no hemos venido aquí a estrenar zapatillas sino a desgastarlas, pues lo que vamos a hacer es de alguna manera hablar de lo que tenemos que hablar, es de los beneficios que genera el proyecto en la ciudad y como, además de ser un proyecto estratégico, es un proyecto que apuesta por la electrificación del transporte, por la transición energética, que nos va a permitir sobre todo sustituir todos los actuales vehículos que tenemos en estos momentos en esa línea 2 por 13 autobuses 100% eléctricos de cero emisiones, que además van a evitar la emisión de CO2 a nuestra atmósfera en 1.520 toneladas al año, reduciendo así también la contaminación acústica y el consumo de recursos fósiles. Una de las estrategias que tenemos que dar cumplimiento todas las instituciones a futuro, a nivel de poco a poco ir trabajando en la línea del cambio climático, ¿no? Un proyecto estratégico de ciudad que este Gobierno valora de forma muy positiva, porque lo pone no solo en la vanguardia de la movilidad sostenible, sino que además pues nos permite de alguna manera, como he dicho, dar satisfacción también a la Agenda 2030, ¿no?
y un proyecto en el que deberíamos de trabajar en unidad, sobre todo para sacarlo adelante a la mayor celeridad. Un proyecto que además tiene una gran dimensión en lo que es la afección a la ciudad, afección que es necesaria para poder llevar a cabo y para poder desarrollarlo. No podemos diseccionar el proyecto cuando nos interesa y cuando no nos interesa cargarle a la cuenta del coste del mismo todos los aditamentos que se nos ocurren. Entonces, en ese sentido, hay de alguna manera que valorarlo desde el punto de vista integral. Es un proyecto que, como hemos dicho, se desarrolla a lo largo de 10 kilómetros. Una larga distancia, es uno de los proyectos de mayor dimensión que tiene este ayuntamiento. Renueva servicios a lo largo de todo su recorrido: agua, saneamiento, fibra, red eléctrica, mejora el sistema de riego, mejora el sistema de alumbrado, mejora el espacio público a un nivel importante, pasos de peatones, pavimentaciones, distancias, eliminación de barreras, y mejora también sustancialmente la accesibilidad para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas en las paradas, al dotarse así de un sistema de accesibilidad universal, cómodo para la cancelación, para la expedición de los billetes, y con unos andenes sobreelevados también que nos permiten acceder con mucha mayor facilidad al autobús. Además, sobrelevados y de una mayor facilidad. Paradas con mayores dimensiones de ocupación que doblan las necesidades de superficie de las actuales paradas del bus urbano, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y que para hacerlo posible, de alguna manera, este proyecto tiene que conciliar estos requisitos con las actuales características que tenemos en el espacio público. No estamos haciendo una obra sobre un espacio diáfano, estamos trabajando en una obra sobre un espacio ya construido, con un espacio que tiene arbolado plantado mediano, y que de alguna manera hay que proyectar y encajar sobre el mismo. Y para ello, como bien se ha dicho, no es siempre posible, y en concreto hacerlas compatibles con todo, con el tránsito peatonal, menos aún en algunas zonas que, como sabemos todos, las aceras son estrechas, y en concreto a las que hoy se nos refieren, ¿no? Que son 3 zonas o 2 paradas en zonas donde hay un estrechamiento importante de las aceras. A través de la enmienda, lo que este Gobierno se ha comprometido, y de hecho ya lo tiene prácticamente resuelto, es a salvar ese cedro, y de ahí que se haya incorporado esta enmienda con el objetivo de, sin incrementar el coste económico añadido y sin prescindir de la plena accesibilidad en la parada de Pedro Asúa, pues en ese sentido y en los terrenos que se van a expropiar a la diócesis, se va a buscar una solución que permita salvar este árbol de alto valor ecológico a través de su integración en la obra, y de esta manera se pueda mantener esta infraestructura verde existente. Estamos trabajando en ajustar la obra para poder desplazar la marquesina y poder mantener este árbol singular. De ahí que hayamos enmendado de alguna manera el mismo, y es una especie que de alguna manera a partir de ahora estará en el espacio público, no en los terrenos de la diócesis, y podrá ser disfrutado por toda la ciudadanía vitoriana. Decirles, para terminar, que la obtención de este suelo, llevamos trabajando mucho tiempo sobre la misma, que parece que ahora parece de la chistera otra de las disecciones de este proyecto, pero que en este proyecto este Pleno ya acordó la ocupación de este espacio público. Creo que fue en el mes de febrero. El Gobierno municipal estudió la solución para mejorar la accesibilidad en estas 2 paradas en el marco del proyecto y sobre el trazado de alguna manera más factible. Redactó la modificación del vigente Plan General con objeto de incluir en el Sistema General de Comunicaciones y Transporte esta franja necesaria para dotar esta accesibilidad de estos 2 andenes y las aceras contiguas, y esta modificación, como hemos dicho, se ha sujetado a toda una tramitación que lleva prácticamente un año en curso y que se aprobó en febrero. Por lo tanto, buscar alternativas a una operación supone en estos momentos para retrotraernos a casi un año. No entendemos a qué obedece en estos momentos este planteamiento, cuando tampoco, como se les trasladó en la comisión, hay una solución factible al respecto.
Tras este trámite, además, se ha iniciado la redacción de la expropiación, en ese sentido afectando a los terrenos señalados necesarios para el desarrollo de los andenes, y en orden a agilizar toda esta disposición del proceso expropiatorio se exploró la adquisición amistosa. Una adquisición amistosa que, para la tranquilidad de todos ustedes, pues se ha valorado de acuerdo a un justiprecio que recoge la adquisición amistosa y que responde con integridad a todo el concepto de lo que marca legalmente el justiprecio, es decir, una contraprestación económica que corresponde al valor real de la expropiación. Por lo tanto, tranquilizarles que de alguna manera la valoración se hace con todos los criterios expropiatorios. Es una forma habitual de adquirir el suelo y normalmente las administraciones lo que solemos hacer es cumplir los procedimientos. Y si alguien tiene un derecho privativo, un uso privativo de alguna manera y hay que adquirirlo, lo que no podemos ir por la vida es con el pedigüeñismo, que como institución creo que somos una institución seria y tenemos que valorar, o sea, abonar lo que corresponde a cada adquisición. Muchas gracias. Gracias, señora Barredo. Turno de réplica para el grupo proponente. Kasu honetan Elkarrekin taldeari dagokio. Zeitea. Bai, Fernández jauna. Bien, como ya he dicho anteriormente, en este turno me voy a referir más a las enmiendas que particularmente ha sido de todos los grupos políticos que se han presentado a esta moción original, ¿no? En primer lugar, lógicamente, la enmienda de adición del Partido Popular es una situación que creo que ya estuvimos debatiendo a inicios de año a raíz de una moción propia del Partido Popular. Pensamos, aunque hay una parte del diagnóstico que podemos compartir, pensamos que estamos en un asunto bastante concreto como es el tema en estas calles, en el tema del seminario y en un asunto tan concreto como es la posibilidad de salvar una especie de alto valor ecológico como es la especie de Cedrus atlantica. En cuanto a la enmienda del Euskal Herria Bildu, si bien la filosofía podemos compartirla, incluso a raíz de lo que sacamos a luz este convenio en posteriores comisiones como la de Hacienda, ustedes pedían que a raíz de esta operación la Iglesia o el Obispado pagara la tasa que compartimos, consideramos que ahora mismo, y tal y como se ha comentado, tenemos que hacer una postura más realista o más factible en este sentido, ¿no? Y a raíz también de lo que se ha comentado, que probablemente no fuera a salir nada, a raíz también un poco de la situación actual y a raíz también, ¿por qué no decirlo?, que este cedro tenía los días contados hace 3 semanas y ahora parece que se va a salvar, a raíz de que parece que hay un cambio en el posicionamiento del Gobierno municipal con respecto a este ejemplar, hemos trabajado en una enmienda transaccional para asegurarnos, la va a repartir mi compañera Gemma, para asegurarnos un mínimo. Para nosotras no es lo ideal. Para nosotras lo ideal hubiera sido el haber trabajado anteriormente para habernos ahorrado el coste económico que suponen expropiar estos terrenos buscando una alternativa a las paradas. Pero el mínimo que tenemos que hacer es salvar un ejemplar de alto valor ecológico como es este cedro. Y lo que antes he comentado, aquí el señor González había dicho, no, parece que técnicamente se va a resolver. Si no lo hubiéramos sacado en una comisión, el cedro tenía los días contados. El cedro, este árbol, esta especie de alto valor ecológico, tendría los días contados y ahora puede ser salvado. Por lo tanto, por no alargar más este debate, hemos realizado una enmienda transaccional junto al Gobierno municipal, junto a PNV y Partido Socialista, para que haya un compromiso firme de salvar este cedro. La podéis estar leyendo y creemos que es la solución intermedia que más se ajusta a la realidad. Podemos hablar de muchos debates. Nuestro posicionamiento con respecto al BEI es claro, es una oportunidad para nuestra ciudad de trabajar en la lucha contra el cambio climático en medio de transporte avanzado, pero también queremos que las cosas se hagan bien y también queremos que ese título de Green Capital sea un título eficaz, sea una Green Capital de verdad y podamos salvar árboles tan importantes como el cedro. Y nos alegra que por lo menos
de este pleno y de esta moción salga un acuerdo, que esperemos que sea unánime, para salvar el cedro situado en la calle Pedro Asúa. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda. Iturritza jauna. Gracias de nuevo, señor presidente. Lamento que el representante de Bildu no quiera hablar de este asunto. Ya sabemos que Verde tiene el logotipo y no sé si obedece a eso que no quiere hablar o a que tiene un pacto inconfesable que no quiere explicar. Y hoy ha perdido una buena oportunidad de explicar qué es lo que pactó en aquel momento, porque estoy seguro que muchos ciudadanos querían saber qué es lo que valía 450 árboles de la ciudad. A nosotros nos hubiera gustado que esa solución compartida que usted propone no sea solo para el cedro, hubiese sido para todo, y usted evitó que eso fuera así. Intenta ahora desviar la atención, pero yo evidentemente lo que tengo que centrar es la atención, de alguna manera, también en la responsabilidad que tiene su grupo político, que es responsable de un despilfarro de 60 millones de euros de dinero público con el que podíamos tener absolutamente toda la flota de Tuvisa electrificada con muchas menores emisiones de las que va a suponer el coste del BEI. O también usted es responsable de las chapuzas de este proyecto que se hizo con cocheras y sigue todo eso pendiente, con el contrato todavía sin modificar, a pesar de que están trabajando, va a venir, pero ya que estamos en verano y sigue sin resolverse, sin saber cuánto nos va a costar ese contrato, o la chapuza de tener que hacer luego aparcamientos con el dinero del ayuntamiento porque en el proyecto no estaban fijadas las alternativas para todos los que se eliminaban, o las incertidumbres que tienen muchos barrios de las obras que se están haciendo y evidentemente el más significativo es el barrio de Adurza, la rotonda de esmaltaciones y el desdoblamiento de la calle Iturrichu, que no hay nada claro de cuál va a ser el futuro para esa zona. Y evidentemente también son responsables de la tala de 450 árboles en nuestra ciudad. Ahora hablamos del cedro. Y usted hace ahora una enmienda transaccional y no sé si quiere lavar su imagen respecto al otro, porque es que me hubiese gustado que usted, que va tanto con la bandera ecologista, pues hubiese defendido con igual ímpetu como tiene que defender estas cosas el resto de árboles, que ha estado calladito. Y esta actitud ahora, intentar lavar su imagen o hacer de greenwashing con el cedro, pues me parece lamentable, porque usted le tenía que prestar atención a los 450 árboles y no intentar ahora lavar su imagen con un cedro, que ojalá se salve, aunque poca confianza tengo porque también tenían una solución para otro árbol singular como el olivo y lamentablemente pues está más seco que vivo, pero bueno, como está en cuidados intensivos, pues a la vuelta del verano le preguntaré a ver cómo va el entubamiento del olivo, porque todavía pues no lo damos por muerto. Finalizo. Hoy iba contra ustedes porque tengo la oportunidad y no he tenido ocasión de hacerlo. Se despedía usted con una cita del Evangelio según San Mateo: pedid y se os dará. Yo, como soy popular, pues me despido con una expresión popular y Bildu está pidiendo peras al olmo. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Turno de Grupo EH Bildu. Bueno, simplemente decir que en relación a la enmienda transada, pues nos parece muy bien lo que han transado. Como he dicho antes, saliese o no saliese la moción, saliesen o no saliesen las enmiendas, salga o no salga esta enmienda, la solución del cedro está sobre la mesa y está resuelta, con lo cual simplemente nos vamos a abstener porque creo que más bien es una salida de todo este entuerto en el que nos hemos metido unos a otros. Sobre las apelaciones directas
del señor Iturritza, pues ya le he dicho que nosotros efectivamente somos responsables allá hasta donde somos responsables. Y de nuestras responsabilidades, pues no tenemos ningún problema en asumirlas. Es muy interesante esto de la tasación del arbolado. Supongo que querrán la tasación para todos los árboles que se corten en la ciudad, también para aquellos que se corten cuando llegue el proyecto del soterramiento, proyecto que creo que ustedes van a defender y que, como muy bien sabe, conllevará el talado de una cantidad muy importante de árboles. O sea, nos han dicho que probablemente la cantidad de árboles que se van a talar pues puede ser como una florida y media. Entonces, supongo que ustedes también en ese momento, pues con ahínco defenderán la tasación y la conservación de todos y cada uno de los árboles frondosos afectados por ese proyecto o por otros proyectos que ustedes están defendiendo. Y de todas maneras, pues efectivamente a nosotros esto tenía una cuestión que era el tema del arbolado, pero también tiene otra cuestión que para nosotros es importante y es que la propiedad privada en este caso la ostenta ni más ni menos que el obispado de la diócesis de Gasteiz, y efectivamente nosotros creemos que por la cesión de esos 225 metros, insisto, no tiene por qué solicitarnos ninguna contraprestación. En cualquier caso, bueno, decía antes que el PP, desde luego, la defensa de la propiedad privada lo hace muy bien. Esta mañana, sin ir más lejos, ha cambiado el voto para defender la propiedad privada de la implantación de una residencia privada en la calle Chiquita, en la modificación que se ha llevado adelante con sus votos, gracias a su cambio de voto, la modificación urbanística que se ha llevado a cabo. También, pues en el PERI de las universidades, pues gracias a su voto pues ha salido adelante una modificación de un PERI que precisamente gira en torno a una parcela que también es propiedad de la diócesis de la ciudad de Gasteiz, que es el de la parcela, el convento de la Visitación, pues ha contado también con su voto. Precisamente recuerdo además que en la aprobación inicial yo pregunté a la señora Oregui, ¿quién tiene la iniciativa, el ayuntamiento o es una iniciativa privada? Me contestó que el ayuntamiento. Sin embargo, hemos visto que no, que es la propiedad privada, precisamente, y nosotros nos hemos abstenido porque sospechamos que finalmente, pues allá en primera línea de Eco Boulevard, pues nos encontraremos próximamente pues con un flamante centro religioso privado, quizás del Opus Dei, y pues bueno, pues efectivamente nosotros no queremos votar a favor de esa modificación. En definitiva, a nosotros en esta cuestión que al final se ha traído en relación a una cuestión también relacionada con los árboles y tal, para nosotros era muy importante y queremos insistir e incidir en la cuestión de que la propiedad privada de este pequeño trocito de parcela a ceder al ayuntamiento es de la diócesis de Vitoria-Gasteiz, que no da al César lo que es del César, que no abona, no paga absolutamente ningún euro por impuesto de bienes inmuebles, de todos los bienes e inmuebles que posee en esta ciudad. Eskerrik asko González jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Salazar jauna. Bai, mila esker. Bueno, quiero insistir que el recorrido del bus eléctrico inteligente requiere de esos terrenos por sus características técnicas, ¿no? Y desde la enmienda transaccional del PNV, el Carrequín y Partido Socialista proponemos intentar buscar una solución para el árbol con mayor valor en la zona de la diócesis, con su integración dentro de la parada y dentro de los planos. Agradecer, por supuesto, a el Carrequín esta enmienda. Quiero finalizar poniendo en valor nuestra Green Capital, que a veces también se nos olvida, y el compromiso medioambiental de la sociedad vitoriana, pero también el compromiso de todos los grupos políticos aquí presentes. Quiero reconocer el compromiso del Carrequín, el compromiso del Partido Popular, aunque no apoye el BEI, el compromiso de H. Bildu, el compromiso del PNV y, permítame también, el compromiso de los y las socialistas con nuestra Green Capital. Creo que refleja el gran consenso existente en esta materia en nuestra ciudad, una ciudad que precisamente suele escasear, suele adolecer de los grandes acuerdos, pero aquí lo hemos logrado, además durante décadas y durante diferentes gobiernos. Seguiremos en esta senda, por supuesto, porque hace falta seguir avanzando, ahora a través del bus eléctrico inteligente. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna, eztabaida bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokio,
parte hartzea, Barredo Andrea. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, en principio yo también muy breve. En principio, bueno, hemos transado la enmienda con el grupo del Carrequín, lógicamente porque va en una línea de consenso con la enmienda que habíamos planteado y porque es una apuesta, de nuevo, de alguna manera, por mantener todo aquel arbolado que dentro del marco del proyecto sea factible y posible de desarrollar. Y en ese sentido agradecerles el que hayan buscado un consenso y un acuerdo con nosotros para poder sacar esta propuesta adelante. En principio, porque como he dicho en la primera intervención, creo, y alineada también con lo que ha dicho el señor Igor, estos proyectos estratégicos de ciudad requieren de un consenso. Este proyecto lo tiene y en ese sentido debemos de trabajar porque la ciudad evolucione hacia la transición energética, evolucione de alguna manera, como se ha dicho, hacia dar cumplimiento a los objetivos del cambio climático. Este es un proyecto que de alguna manera va alineado dentro de lo que es la movilidad sostenible a dar cumplimiento a todos esos objetivos y decirles que, bueno, que esta enmienda transada entra también dentro un poco de la normalidad a la hora de ejecutar las actuaciones dentro del marco de este proyecto. Es decir, no es ni el primer árbol que vamos a intentar, vamos a decir, salvar o integrar dentro de la obra. Si mal no recuerdo, a lo largo del tránsito del BEI han sido en torno a 30 árboles singulares los que hemos mantenido, trasplantado o integrado dentro de lo que es el marco de la obra. Muchas gracias. Eskerrik asko, Barredo Andrea. Eztabaida bukatuta, orain bozkatzera goaz. Lehenengo bozketa izango da EH Bilduk aurkeztutako osoko zuzenketa. Beraz, bozkatu beharko dugu EH Bilduren proposamena. Votamos en primer lugar la enmienda a la totalidad presentada por el grupo EH Bildu. Votos a favor, votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable de EH Bildu y el voto contrario del resto de grupos municipales. Ahora corresponde votar, en este caso, señor secretario, tengo una duda al respecto de la propuesta, porque entiendo que hay que votar, en primer lugar, la enmienda de adición del Grupo Popular a la moción original y, en último caso, la enmienda transada por los grupos proponente y PNV y PSE. Sí, gracias, señor alcalde. Lo que ocurre es que, al haber pactado una enmienda transada entre el grupo proponente, precisamente la moción, entiendo que la moción original decae, salvo que el grupo dijera lo contrario. Y, por tanto, decayendo esa moción, entiendo que no procedería la adición a una moción decaída. Por lo tanto, deberíamos de votar la enmienda transada. Entiendo yo que sí, sí. Vale. Procede, por lo tanto, votar la enmienda transada por los grupos proponente, el Carrequín y Nacionalista y Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista, el Grupo El Carrequín, y con las abstenciones del Grupo EH Bildu y Partido Popular. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, 14º. Es una moción del Grupo Popular sobre los centros socioculturales de mayores. La señora Domaica va a intervenir, además, desde su sitio, hoy por... Sí. No hay inconveniente, voy a intervenir desde mi asiento. Bueno, pues nosotros hemos presentado una moción porque estamos altamente preocupados por la deriva de este ayuntamiento, de su gobierno, señor Urtaran, por la atención que están prestando a través de las políticas dirigidas a las personas mayores. Me va a permitir que me dirija en primer lugar para dar la bienvenida tanto a Rubén como a Javier, que son auxiliares de información y acogida de los centros socioculturales de mayores, agradecer su trabajo, no solo en el día a día, sino especialmente el trabajo que han desempeñado en esta pandemia tan dura, porque han sido las personas que han estado más cerca de esas personas mayores vulnerables, los que han hecho los listados, los que han hecho esas llamadas y los que, en definitiva, han sido la referencia de esas personas mayores que en el día a día han venido conociendo y trabajando una relación personal muy importante y que supone un gran trabajo a la hora de detectar personas vulnerables, que es un empeño en el que coincidimos todos los grupos en este ayuntamiento. Dicho lo cual, nuestro reconocimiento y también nuestro aplauso por el trabajo que habéis realizado, especialmente durante la pandemia.
Y la verdad es que nosotros siempre hemos defendido, y pensábamos que era una cuestión unánime, que la atención a las personas mayores era una prioridad en un municipio tan envejecido como es Vitoria-Gasteiz. Pero vamos viendo la deriva de este ayuntamiento, señor Urtaran. Ustedes son reincidentes y vuelven a las andadas. Conocimos como a principio de año, el 16 de enero, es una fecha que ya queda marcada en la historia de las políticas sociales dirigidas a los mayores en esta ciudad, ustedes pretendieron recortar el servicio de ayuda a domicilio. Y no cualquier recorte, sino recortes muy importantes que gracias al trabajo de la oposición pudimos echar atrás y ustedes 8 días después rectificaron. Pero es que mes y medio después, ustedes, con fecha 28 de febrero, vuelven a las andadas y aprueban unos pliegos, aprueban un expediente de inicio de contratación de la gestión de los centros socioculturales de mayores, que nunca me cansaré de decir que son la joya de la corona de las políticas de envejecimiento activo de esta ciudad y que son referente para muchos municipios en nuestro país. Y ustedes plantearon un pliego en el que se esconden graves recortes de los que no han dado cuenta, que han ocultado a la ciudadanía y que además han impuesto de una manera unilateralmente porque no han iniciado ningún proceso participativo ni con las personas mayores usuarias, ni con esas personas tan activas de las que todos nos sentimos tan orgullosos en ese modelo participativo que también es referencia en el resto de nuestro país. Y ustedes han decidido incrementar un contrato, que es cierto que crece, no vamos a negar que crece, pero no crece lo suficiente como para mantener la oferta actual de los servicios que disfrutan ahora las personas mayores, para garantizar la estabilidad de la plantilla de esos centros de mayores, porque ustedes además quieren abrir un nuevo centro, que en eso estamos de acuerdo. Llega tarde, pero ustedes quieren poner en marcha el centro de San Martín y poner en marcha también algunas mejoras que nosotros también aplaudimos y que no cuestionamos. Pero lo que no estamos de acuerdo es que ustedes planteen recortes para poder abrir un nuevo centro y para poder plantear mejoras. Y además no estamos de acuerdo porque ustedes lo han hecho, pues eso, sin dar la cara, con falta de transparencia. Y esos graves recortes afectan no solo a horarios, sino también a servicios muy importantes que vienen prestando la red de centros de mayores. Ustedes han recortado los horarios de la red de centros. No solo van a abrir más tarde, sino que también van a cerrar antes. Van a cerrar entre media hora y una hora antes de lo que es habitual. En vez de cerrar a las 9, como viene ocurriendo históricamente, van a cerrar o a las 8:30 o a las 8. Y también van a estar más días cerrados en agosto. Vamos a pasar de tener 8 centros de mayores abiertos en el mes de agosto a tener 4 centros abiertos de manera quincenal y se van a ir alternando cada 15 días, con lo cual 4 centros abiertos frente a los 8 actuales. Y es que parece mentira que ustedes están planteando en un pliego 6 horarios diferentes para gestionar la red de los 16 centros de mayores. 6 horarios distintos a los que además ustedes han recortado para poder abrir, con el único objetivo de poder abrir San Martín. El 70,7% de la apertura de San Martín se hace a costa de la reducción horaria de los 15 centros de mayores que conforman la red actual. Y esto supone, este recorte horario, un recorte en un servicio fundamental y que hoy además nos acompañan, el servicio de acogida e información. Un servicio fundamental, un servicio que es el tronco de la red de los centros, porque usted sabe que los auxiliares de información realizan una cobertura fundamental a los animadores socioculturales, a los monitores de talleres, a los servicios de cafetería y comedor, de peluquería y podología, son la conexión con los servicios sociales de base, con los técnicos municipales, son los que mantienen los centros, son los que mantienen esa relación cercana de tú a tú con las personas mayores y los que detectan en esa cercanía personas vulnerables. Son estas personas que van a tener más trabajo con menos horario para poder también atender ese mayor número de talleres que ustedes pretenden poner en marcha con el nuevo pliego y que nosotros aplaudimos. Por lo tanto, un recorte en un servicio fundamental que es la base del funcionamiento de los centros socioculturales de mayores. También recortan el servicio de hemeroteca y medios audiovisuales, que es muy demandado también por las personas mayores, porque además coinciden con el horario del recorte de los centros. Y luego hay servicios muy importantes, como el servicio de comedor, señor Urtaran. El servicio de comedor, que ustedes plantean varios recortes. Uno de ellos es muy importante. Ustedes van a recortar el personal que atiende el comedor. En este momento tenemos hasta 3 profesionales para hacerse cargo de las funciones de fregar, recoger, limpiar, colocar mesas, llevar a las personas a su sitio, servirles la comida. Todo esto que ahora se hacía con 3 personas y que ahora se está haciendo en 2 turnos, ustedes lo plantean hacer con 2 personas, incrementando el cupo
de personas usuarias del comedor en estas 2 personas profesionales que van a atender el servicio a comedor frente a las 3 actuales. Eso es un recorte, señor Hurtaran, por mucho que ustedes lo nieguen. Y también, además, va a afectar a la supervisión del comedor en agosto, porque los centros que están cerrados en agosto, pero que mantienen abierto el comedor, no van a tener supervisión. Durante 15 días en el mes de agosto, los centros que cierran, las personas mayores van a ir a comer sin tener la supervisión que realizan los auxiliares de acogida e información. ¿Y qué funciones realizan este personal en la supervisión? Pues son funciones muy importantes, como por ejemplo el listado de personas que acuden, llamarles para comer si faltan un día y preocuparse a ver qué ocurre, la asistencia, las altas y las bajas, la coordinación con los servicios sociales de base, el mediar si se produce un altercado, el poder estar pendiente si, por ejemplo, se produce un atragantamiento. Eso es lo que se hace con la supervisión, que va a desaparecer en el mes de agosto en el centro de San Martín completamente y en 4 centros durante 15 días en el mes de agosto. Eso es otro recorte que a nuestro juicio no es presentable y que creemos que además que incide en la calidad y en la atención a las personas mayores. Ustedes también van a meter un recorte impresionante, permítame la expresión, en el programa de prevención de caídas. Ustedes recortan un 41%, un programa altamente demandado que sobre todo va dirigido a personas mayores frágiles y vulnerables, para precisamente prevenir esas caídas que luego les afectan tanto no solo físicamente, sino psicológicamente y que las dejan muchas veces con una situación de inseguridad que hace que luego su vida autónoma se resienta muchísimo. Ese programa va a contar con 778 horas menos de las actuales, señor Hurtaran. Es un recorte espectacular a un programa muy demandado que incide en los hábitos y en la promoción de la salud de las personas mayores más vulnerables y ustedes lo recortan un 41%, ni más ni menos. Y también recortes en el servicio de cafetería. Ustedes van a reducir el horario, lo van a reducir entre 3/4 de hora y hora y media menos, que se dice pronto. Usted sabe que muchas personas que no tienen entorno familiar se refugian en esa cafetería, se refugian y crean lazos de relación personal, no solo con esos auxiliares de información, sino también con las personas que atienden el servicio de cafetería. Y precisamente el recorte de la cafetería y en los centros afecta a las personas más vulnerables y que menos apoyos familiares tienen. A esas personas son las que ustedes quieren detectar y que ustedes quieren reforzar con otro programa. Pero con el recorte en la cafetería y en la apertura de los centros se resienten precisamente las personas más vulnerables. Y no solo eso, es que además ustedes plantean una novedad respecto a la cafetería. Una novedad, además, que la quieren poner en marcha precisamente en ese ansiado nuevo Centro Sociocultural de Mayores de San Martín. Un centro que llega tarde, que es una promesa incumplida de la anterior legislatura, pero bueno, llega. El problema es que llega, pero llega bajo mínimos, llega a medio gas, señor Hurtaran, porque este centro, cuando abra, no solo va a abrir con las restricciones y recortes que ya van a tener el resto de centros, sino que además va a ser el único centro en el que los servicios de talleres y todos estos servicios de peluquería y podología, que tan bien valorados son por las personas mayores, van a estar cerrados los sábados festivos y en agosto. Y esto solo va a ocurrir en San Martín. Pero es que además San Martín va a ser también la prueba piloto, las pruebas para poner en marcha un sistema de cafetería absolutamente impersonal, que es utilizar el sistema de máquinas vending para atender a las personas mayores por la mañana, señor Hurtaran y señora Armentia. Yo no sé si ustedes lo han preguntado a las personas mayores, tanto que usted se le llena la boca, señora Armentia, diciendo que habla mucho con los mayores, que hace muchos estudios. Nos apelan a estudios que no dicen nada y que no avalan para nada los recortes que ustedes plantean. ¿A usted le parece un trato humano que una persona mayor tenga una cafetería vending por la mañana frente al resto de personas mayores que tienen personal en sus cafeterías? A nosotros no nos gusta, igual a usted le gusta. Intuyo que a las personas mayores tampoco les gusta. Y eso es lo que ustedes plantean. Un centro de mayores de San Martín, el primero que va a abrir usted, señor Hurtaran, ha tenido que pasar más de una legislatura para que se abra otro centro de mayores. Con las legislaturas del Partido Popular se han ido abriendo centros. Los 3 últimos centros los abrieron el señor Alfonso Alonso y el señor Maroto y hemos tenido que esperar a su segunda legislatura para que este centro abra. Pero además va a abrir a medio gas y bajo mínimos. Por eso nosotros no entendemos que en un momento, además de crisis sanitaria tan grave, ustedes por la puerta de atrás pretendan recortar.
y pretendan recortar especialmente a un colectivo prioritario, por lo menos para nuestro grupo, y creemos que para todos los grupos que estamos aquí presentes. A las personas mayores no se les recorta, se les atiende, se refuerzan los programas. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el pliego, no estamos de acuerdo con las formas, creemos que ha habido falta de transparencia y nosotros hoy lo que queremos pedirles en el día de hoy, en este pleno, de manera solemne, señor Hurtado, y me dijo usted, porque la moción va dirigida a usted, aunque tenga sus portavoces en el pleno, que haga todo lo que esté en su mano para dar marcha atrás, para suspender el procedimiento que actualmente está en marcha, para modificar ese pliego que recoge estos recortes tan importantes a las personas mayores y que afectan a esos trabajadores que han dado la cara durante la pandemia. Queremos que me dé marcha atrás, queremos que reanude el contrato con un pliego renovado que dé marcha atrás a los recortes y mantenga nuevamente la oferta actual de servicios que disfrutan las personas mayores. Muchas gracias. Gracias, señora Domaica. Ha hecho constantes alusiones a mi persona. Sabe que yo debo dirigir el debate, no intervenir en él, aunque lo haría de mil amores. Creo que, como hay una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista Nacionalista, le corresponde intervenir al señor Armentia. Señor Armentia, cuando usted quiera. Eguerdión denori, eskerrik asko, señor alcalde. Bueno, desde que asumí la responsabilidad del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia hace un año, me habrán oído decir en múltiples ocasiones que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es el envejecimiento de nuestra población. Un 21% de la población de Vitoria es mayor de 65 años. Esto supone que las necesidades de apoyo a este sector van a ir en aumento. Y esto marca una prioridad clara dentro del departamento, la creación de servicios y el desarrollo comunitario para favorecer la prestación de apoyos a las personas mayores en su entorno habitual e impulsar la construcción de un tejido social que facilite su interacción, su cuidado y su envejecimiento activo. Queremos implementar recursos que faciliten la autonomía de las personas mayores y la promoción de este envejecimiento activo para que disfruten de una calidad de vida digna y puedan permanecer en sus domicilios. En la consecución de este objetivo hemos diseñado una serie de acciones en las que estamos trabajando. Algunas de ellas, como la creación de la Oficina Municipal de Personas Mayores, que estamos diseñando y servirá de ayuda y asesoramiento a estas personas, la ampliación de los servicios de comedor, que como el de Arana, sumarán 20 plazas más a la apertura de San Martín, con otras 48. La construcción y puesta en marcha del Centro Sociocultural de Mayores de San Martín, que ahora estamos equipando. La construcción del Servicio de Atención Diurna de Renacimiento. La ampliación a toda la ciudad del programa que hace frente a la soledad sobrevenida de las personas mayores. La elaboración de un estudio del servicio de ayuda a domicilio, que nos ayudará a mejorarlo. Y desarrollar el decreto de cartera con la Diputación de Álava para poder tener unos recursos de vivienda con más recursos en vivienda comunitaria y en el servicio de atención a domicilio. Como ven, nuestro compromiso es claro porque nos mueve conseguir el bienestar de nuestros mayores y nos mueve el modelo de servicios sociales que queremos para nuestra ciudad, universales y con una perspectiva desde la equidad, con un modelo de atención centrado en la persona que ponga en valor la dignidad de todas las personas que atendemos, reconozca su autonomía y su capacidad para tomar decisiones. Y en este trabajo que hacemos, en lugar de quitar servicios para nuestros mayores, como nos quieren hacer ver, lo que estamos haciendo es mejorarlos y poner más servicios en marcha. Todo es así, tanto es así, que el contrato de gestión de los centros socioculturales de mayores se ve incrementado en prácticamente 1 millón de euros para los 2 próximos años, es decir, medio millón de euros más cada año. Este incremento nos permitirá la puesta en marcha del Centro Sociocultural de Mayores de San Martín, que se convertirá en el más grande de la red municipal, que dispondrá de todos los servicios: comedor, cafetería, podología, peluquería, talleres, sala de informática, parques de salud, entre otros. La mayor disposición de gasto para este contrato también hará posible que cada centro disponga de un técnico de animación sociocultural. Habrá 16, uno por cada centro, cuando hasta ahora solo había 10 que tenían que repartirse la labor. Es decir, aumentamos el personal, lo que por otra parte nos va a permitir extender a todos los barrios el programa contra la soledad Activa tu Barrio. Bueno, que ahora se imparte en Coronación, El Pilar y Landázuri, que está dando sus primeros pasos en el Centro de Mayores de San Prudencio.
El nuevo contrato también nos permitirá ampliar las plazas de comedor con las 48 de nueva creación en San Martín y las 20 que sumaremos a Arana, que en total llegarán hasta 70. Con este incremento y teniendo en cuenta los comedores de mayores, los apartamentos tutelados y en los apartamentos tutelados dispondremos de una oferta total cercana a las 715 plazas. Dicho de otra forma, en apenas 4 años este Gobierno habrá creado 226 nuevas plazas de comedor para mayores, un 46% más de los que usted dejó, señora Domaica. Estos comedores estarán siempre atendidos por personal del comedor, del servicio de información o de ambos servicios. Siempre atendidos, señora Domaica. Esto es también una modificación al alza respecto al pliego de 2013. Por otra parte, ampliamos el número de talleres de actividades y el número de plazas de los que dispone, de tal manera que incorporaremos 30 cursos más y 450 plazas más, con lo que serán 4.000 las personas mayores que podrán disfrutar de múltiples actividades. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues que cada vez haya personas mayores más activas. La actividad es fundamental para que puedan desarrollar su autonomía. Estamos contribuyendo a que se sientan bien y mejoren su calidad de vida. Y todo esto también lo conseguimos con más personal, como les he indicado antes, y con mayor oferta de actividades y programas que además incluyen el impulso del trabajo comunitario con entidades y asociaciones de los barrios, una de las propuestas que las personas mayores hicieron llegar al Ayuntamiento cuando el año pasado evaluaron el modelo de participación de los centros socioculturales. El nuevo contrato de gestión nos va a permitir potenciar el trabajo en las redes comunitarias de cada barrio y organizar más actividades intergeneracionales. También desarrollaremos una estrategia antirrumores y pondremos en marcha una nueva experiencia en la que las personas mayores serán quienes impartan cursos, talleres y actividades a otros grupos de edad. Este programa intergeneracional oferta 3 talleres por centro y en ellos las personas mayores transmitirán sus conocimientos y habilidades. Además, el nuevo contrato también contempla una ampliación de horas de actividad en los parques de salud. Bueno, han hecho mención al horario de los centros socioculturales. Y hablan de recortes, cuando realmente lo que hemos hecho ha sido ajustar los horarios a la propia dinámica de los centros. La vida de los centros ha cambiado mucho en los últimos años. Actualmente la afluencia de personas está relacionada con los horarios de los cursos, talleres y actividades de las comisiones y servicios. Yo comprendo que hace años que usted no está por los centros socioculturales y que no está en la concejalía. Por lo tanto, eso ha evolucionado desde el año 2011. En condiciones normales, no en la nueva normalidad de ahora, todas las actividades y servicios finalizan a las 20 horas, alguna actividad de forma puntual a las 20:30. A partir de las 20 horas quedan muy pocas personas en los centros y a las 20:30 horas no queda apenas nadie. Además, en los meses de verano se reduce significativamente la afluencia a los centros en todo el horario de apertura y especialmente a partir de las 19:30 cuando ya no queda nadie. Por eso, este reajuste de horarios con el que buscamos una mayor eficiencia en el servicio. Y es que, insisto, las personas mayores tienen vida más allá de los centros de mayores. Son personas activas que no están ancladas a una mesa o a un juego de cartas. Imagen que algunos quieren hacernos ver que es lo habitual, cuando no es así. Bueno, por otra parte... Armentia debe ir terminando. De acuerdo. Bueno, por otra parte, las mejoras del nuevo contrato también llegarán a otros servicios. Señora Domaica, el día 16 de julio usted dio una rueda de prensa en la que faltó a la verdad, sí, en representación del Partido Popular. Faltó a la verdad para generar inquietud y desasosiego. Faltó a la verdad cuando dijo que los comedores se quedaban sin supervisión, que no había personal para el servicio de comedor. Y faltó a la verdad también con muchas otras cosas que dijo, como... que no habíamos consultado a los usuarios y usuarias de los centros de mayores cuando en el año 2018 se llevó a cabo un estudio profundo que hizo que ese pliego incorporara muchas otras mejoras. Bien, simplemente le voy a decir que presentamos una enmienda a la totalidad de su moción que pretende mantener e implementar los servicios municipales dirigidos a los mayores, a continuar con un diseño de actividades, cursos y talleres y que fomenten la autonomía y la dependencia. Muchas gracias. Gracias, señor Armentia. Turno del Grupo Nacionalista. Fernández de Landa, Andrea.
Sí, eskerrik asko alkate jauna, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. La mayor esperanza de vida no es una amenaza, es una conquista de la humanidad y hacen falta grandes transformaciones sociales que hagan sostenible esa realidad positiva. El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el actual estado de bienestar. Una vejez activa pasa por una adecuada protección y un entorno que facilite a las personas desarrollar su bienestar físico, social y mental a lo largo de su vida. Para ello, es fundamental romper la asociación entre vejez y pérdida de iniciativa y comienzo de una etapa de inactividad y dependencia. La importancia de la participación de los mayores en actividades sociales, económicas o culturales y el hecho de que la jubilación o el desarrollo de un cierto grado de dependencia asociado a la vejez no tienen por qué anular a la relación de la persona con su entorno. En consecuencia, uno de los aspectos claves del envejecimiento activo es el mantenimiento de la autonomía a medida de que la persona se va haciendo mayor. Este envejecimiento activo tiene el objetivo de que sea entendido como una experiencia potencialmente positiva, además de aumentar la calidad de vida de las personas mayores y de contribuir a que estas personas permanezcan durante más tiempo viviendo en sus propios domicilios, evitando así institucionalizaciones tempranas. Y los centros socioculturales de mayores son lugares en los que las personas en esas circunstancias pueden participar de toda una batería de servicios y talleres de ocio y ocupacionales que claramente sirven para fomentar ese envejecimiento activo tan importante y necesario. Actividades y servicios que responden a las distintas casuísticas y necesidades de las personas usuarias y con una variedad de tiempo y horario que cubre la mayoría de las demandas de los mismos. Como el señor Armentia nos ha comentado, es importante diseñar nuevas formas de trabajar con las personas mayores y adaptar esos centros socioculturales de mayores a la realidad del colectivo y al medio social en que conviven, porque hay nuevas y variadas necesidades a las que los centros socioculturales de mayores deben dar respuesta. Estos centros deben ir acorde a los cambios de la sociedad. Nos ha relatado con todo detalle las condiciones que contempla ese nuevo pliego que ha incorporado las propuestas de un proceso participativo realizado en 2018, según le he podido entender. Incorpora no solamente nuevas mejoras económicas, ya que ha dicho que el pliego nuevo está dotado de más de 1 millón de euros para los próximos 2 años, además de ampliaciones de servicios, actividades, personal de animación, talleres y cursos, y que va a llegar a más de 4.000 personas usuarias, más personal, más actividades, más programación, más redes comunitarias, más dotación económica, intercambios generacionales, algo tan importante y que contribuye a cambiar esa visión y los estereotipos que se tienen de las personas mayores. Y además fomentan los saberes compartidos, talleres impartidos por las mismas personas usuarias, incorporar la estrategia antirrumores. Yo la verdad es que coincido con usted, señor Armentia, que estas mejoras tan importantes son las que hay que trasladar y contar a nuestras personas mayores y alejar fantasmas que generan miedos e inquietudes, además de confusión y que no responden a la verdad. Y como hoy están todos ustedes muy con el religioso subido, yo me voy a ir más a la Roma de Cicerón, cuando decía aquello de «Ay vejez, si contigo al llegar no trajeras ningún otro mal, este ya bastaría, que al vivir mucho tiempo muchas cosas verás que no querrías». Las personas mayores no son niños, son gentes que han cumplido años, muchos años, pero no son pequeños y no debemos tratarles ni contemplarlos como tal. Son personas con historias de vida a sus espaldas, con recuerdos de historias pasadas, con memorias perdidas y con otras no tan perdidas, pero que no quieren recordar por ser duras y difíciles. Son una generación en la que muchos han vivido una guerra, posguerra, miedos, dictaduras, penurias, y merecen todo nuestro apoyo y admiración, y las debemos tratar con dignidad y máximo respeto, procurando siempre su bienestar y contando siempre con ellos. Y todo esto nos lleva a manifestar el claro compromiso de este equipo de Gobierno con el bienestar de las personas mayores en nuestro municipio y del compromiso a la hora de mantener unos servicios dirigidos a atender sus necesidades y garantizar su inclusión y participación en la vida social, además de continuar con las mejoras en el modelo de servicios sociales y especialmente en lo referido a los centros socioculturales de mayores. No nos olvidemos ninguno de los que estamos aquí que un día vamos a ser esas personas mayores. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Fernando de Landa Andrea. Turno ahora del grupo Elkarrekin. Andrea.
Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. El Partido Popular nos trae a este pleno una moción sobre la gestión de la red de centros socioculturales de mayores de Vitoria-Gasteiz. Concretamente, sobre el nuevo modelo de gestión que ha decidido contratar el Gobierno municipal para los próximos 2 años, como ya ha explicado la señora Domaica. Antes de entrar en harina, quiero resaltar que los centros socioculturales de mayores de Vitoria-Gasteiz son una pieza fundamental en las políticas sociales, creando red emocional entre las personas mayores y evitando situaciones de soledad no deseada. Un problema que se agrava con los años debido al reforzamiento del sistema de consumo individualista y neoliberal bajo el que vivimos y que también pone precio a la vida y rechaza los cuidados. Retomo el hilo principal para destacar que estos centros son espacios que en nuestra ciudad gozan de gran prestigio y estima por el lugar central que se les concede a las personas mayores desde sus comienzos, contribuyendo a mejorar la vida de dichas personas. Y para muestra un botón, Vitoria-Gasteiz forma parte de la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores, una intención que supone un compromiso, una forma de hacer, que no se queda meramente en una simple firma. El hecho de que los mismos centros socioculturales estén estructurados por áreas que adquieren diferentes significados por la utilidad que se les concede es un paso más en la forma de organización y participación. Desde organizar exposiciones artísticas propias, así como la de otros artistas de la ciudad, participar en debates y charlas, descubrir nuevos mundos a través de la lectura o simplemente conversar y pasar el tiempo con las personas que te acompañan en ese momento. Son espacios vivos, de relación, de disfrute, lo hemos dicho muchas veces, de disfrute por el aprendizaje, de comunicación, de intercambio de experiencias, de disfrute de experiencias nuevas, de reencuentro con sus vecinos y vecinas, de descubrimiento de nuevas amistades. Creemos que no se puede permitir que a las personas mayores se les merme esos momentos de relación social, momentos que además contribuyen a dar la espalda a la soledad no deseada. Compartimos muchas de las críticas que se pueden leer en la moción y que entendemos suponen una merma en la atención a las personas mayores. Nuevo horario de apertura y cierre, ajustando el tiempo de estancia, con lo que ello supone, para aquellas personas que viven solas o cuyo único modo de nueva socialización es su centro de referencia. Personas que de repente, de un día para otro, se han quedado solas porque las personas de su entorno más cercano ya no están, por ejemplo. Nuevo enfoque al servicio de cafetería, con el riesgo palpable de sustitución por máquina vending. Aunque pueda parecer una nimiedad, el que sean atendidas por una persona a la hora del café matutino es importante, por ser de cuidado. Para el Carrequín, el café diario te puede servir una persona con la que puedas entablar una conversación, cambia mucho tu expectativa de relación social. Porque, por ejemplo, si acudes por primera vez a un centro sociocultural, que no conoces ni su espacio ni las personas que lo comparten, la acogida que te ofrecen en ese primer contacto te da pie a relacionarte con las demás usuarias, siendo la integración en dicho centro de otra calidad humana, mucho más fácil. La disminución del ratio del personal en los servicios de información y acogida, figura de auxiliar. Esta figura cobra una gran relevancia en el día a día de un centro sociocultural. Realiza tantas acciones rutinarias al cabo del día que pueden parecer banales, desde inscribir y cobrar por un servicio, como el comedor, apuntando en las dietas especiales si corresponde, inscribir en talleres o en danza, hasta pasar lista y controlar a las personas que diariamente llegan y quizás en 2 días no han acudido. Pero sobre todo, lo que más les preocupa a estas auxiliares de información es que ya saben que muchas de las personas que se acercan vienen para hablar, conversar, para estar simplemente, a pasar el rato, para sentirse más seguras y estar más arropada. Y que por eso precisamente permanecen en el centro hasta cerrar. Pero si a partir de ahora el centro se va a cerrar antes, estarán obligadas a volver a la soledad de su casa, a la soledad de las 4 paredes. Otro detalle a tener en cuenta es que estas figuras pueden percatarse de la vulnerabilidad y de la salud emocional de las usuarias, observándolas diariamente y relacionándose con ellas. Cuestión muy importante, porque ellas hacen de lazo de unión con las trabajadoras sociales de base o con las familias respectivas de las usuarias, si la tuvieran. Que son las personas de más edad las que vienen más a menudo, personas a las que les gusta la rutina diaria, porque les ayuda a orientarse, a predecir lo que tienen que realizar y ordenar su vida personal y comunitaria.
Bueno, y dicho esto, decir que nuestro grupo municipal votará a favor de la moción. Nos hubiera gustado que el Gobierno, antes de iniciar el proceso de licitación, hubiera reunido a los grupos para consensuar un servicio óptimo en los centros socioculturales de mayores, para no encontrarnos en esta situación. Para el Carrequín, las personas mayores tienen que seguir estando incluidas en el radar de las políticas sociales, como muchas veces se ha dicho, en toda su extensión, sin ninguna interferencia, y así demostrar que otra imagen de estas personas es posible, además de potenciar el envejecimiento activo, como corresponde a una ciudad como Vitoria-Gasteiz, que se precia de ser ciudad cuidadora, de formar parte de la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. Mila esker. Eskerrik asko, señora Zubiaurre. Y ahora es el turno de EH Bildu, señor Porras. Egunon eta eskerrik asko hitza emateagatik. Tenía preparado hablar un poco de los recortes que suponen el pliego y yo creo que han quedado suficientemente explicados y no voy a incidir en ellos. Lo que sí que me gustaría es decir que en la comisión del lunes el señor Armentian no negó los recortes que le achacamos al pliego. Algunos los explicó, otros los obvió y en otros dio explicaciones, en nuestra opinión, deficitarias. El objetivo era justificar lo injustificable y eso es imposible. Y voy a tratar de traer 3 ejemplos o 4 porque nos presentó un escenario en el que negaba esos recortes y los que los justificaba como si no hubiera otra solución, ¿no? Como si no hubiera otra alternativa. En cuanto al horario, dijo textual, por cierto, que sí reconocemos que en el pliego hay mejoras en los contratos, en el tipo de atención que se va a dar, como han explicado también la señora Fernández de Landa, pero lo que le pedimos es que reconozca también que en esos pliegos también implican unos recortes concretos y objetivos, que se pueden medir de manera objetiva. En cuanto al horario, dijo textualmente que como las actividades y programas acaban a las 8, a partir de esa hora disminuye el número de personas que asisten a los centros. Es evidente, pero es una visión perversa. Es como si un tabernario, un tabernero que regenta un bar, se muestra intrigado por el hecho de que cuando cierra la barra y deja de servir consumiciones, milagrosamente, no sabe muy bien por qué, la gente se va. Evidentemente, si la oferta se reduce a partir de las 8, no es de extrañar que a partir de las 8 haya menos afluencia. Eso por una parte. Y por otra parte también decir que las personas que se quedan hasta las 9 sin que haya una oferta de programas, servicios y actividades son seguramente las personas que más necesitan ese horario de apertura. Hice un análisis cuantitativo, que es que hay menos personas. Por cierto, le vamos a pedir ese estudio porque no creemos, o los datos que tenemos nosotras en el grupo de EH Bildu no concuerdan con que haya tan pocas personas. Hay alguna menos, pero no tantas, y le pediremos ese estudio. De todas formas, se olvida de la parte cualitativa. Las personas que se quedan hasta ahora es porque tienen menos apoyos en casa, están más solas y tienen más necesidad de apoyo, con lo cual está abandonando a una parte de la población que más apoyo necesita y que más en situaciones de vulnerabilidad se encuentra. En cuanto a los servicios que se recortan en de información y acogida, es para destacar la labor que realizan las personas auxiliares de información. Son la argamasa de los centros, la puerta de entrada y la red de atención, en la red de atención primaria. Y lo que le supone los recortes del pliego en el deterioro de sus condiciones laborales es totalmente injusto y condiciona negativamente la calidad de atención que van a poder dar. La inmensa profesionalidad y la calidad de atención personalizada que dan las profesionales auxiliares de información suple incluso estos recortes. Y seguramente usted cuente con esto, pero tenga cuidado porque si la manta la estira demasiado puede romperse. No abuse de la profesionalidad de sus trabajadoras, cuídelas y reconozca su trabajo. Esto es lo que haríamos en EH Bildu, no castigarles con recortes. En cuanto al comedor, está claro que se trata de un recorte, pasa de un ratio de 3 personas a 2. No se puede llamar de otra forma, no hay explicación posible.
Y en su explicación, por cierto, le agradezco que hoy haya repetido palabra por palabra la intervención del lunes, porque nos ha facilitado el trabajo a los grupos de oposición. Dijo el lunes y ha repetido hoy que en la explicación que no nos preocupemos, que van a estar atendidos, que ya sea por personal del comedor, como por el servicio de información o por ambos, que alguien ya les atenderá. Y esa explicación no es de recibo, denota una despreocupación por quién atiende y una despreocupación y un desprecio por el trabajo, por un trabajo totalmente necesario. En H. Bildu asumimos que el programa de comedor como uno de los más necesarios y demandados. Valoramos positivamente este servicio como una herramienta que posibilita el mantenimiento de las personas mayores que así lo deseen en su hogar. Y por ello no recortaríamos ningún aspecto relacionado con este servicio. Incluso lo aumentaríamos conforme a las necesidades bajo un análisis preventivo. En cuanto al programa de prevención de caídas, si tenemos 778 horas menos, un 40% menos en recorte, tampoco se le puede llamar de otra forma. Usted hablaba eufemísticamente de ajustes, porque en su manual de política pues pone que la palabra recorte es impronunciable. Aduce que la oferta supera la demanda y equipara los contenidos objetivos de este programa tan necesario con los parques de salud, que siendo también unas actividades y unos programas muy necesarios, no son lo mismo ni van a lo mismo. En H. Bildu tomaríamos otra decisión. Si la oferta supera la demanda, vamos a publicitar estas actividades para que se llenen. Por el primer turno es suficiente, Millasker. Es que recasco, señor Porras. Bueno, pues pasamos al segundo turno. Señora Domaica. Bueno, señora Armentia, usted me ha acusado de mentir. Es que es muy fuerte. Vamos a ver quién miente, señora Armentia. Usted dice que yo he dicho que las personas no van a estar atendidas en el mes de agosto porque no va a haber supervisión. Leo el pliego de 2016. Los servicios los recortes, ¿no? Los servicios de comedor que superen la media mensual de 36 comensales se prestarán por 2 profesionales. Y en los comedores con 70 plazas, cuando se superen los 55, se prestará por 3. Esto es lo que está vigente a día de hoy. En su pliego, en el que aprobaron el 28 de febrero, dice: el servicio de comedor se prestará por 2 profesionales. En momentos puntuales en los que el número de usuarios baje menos de 30 personas, se prestará por 1. Eso es lo que dice su pliego, señora Armentia. Y se va a la página 54 de su pliego, dice lo siguiente. En agosto, leo textualmente, no me lo estoy inventando, está en su pliego que llevó usted a la Junta de Gobierno el 28 de febrero, dice: se supervisarán los servicios de comedor en las quincenas que los centros estén abiertos. En la otra quincena, el servicio de comedor funcionará, pero no tendrá supervisión de los profesionales de servicio de información. El servicio de comedor de San Martín durante el mes de agosto, en el que el centro está cerrado, no tendrá supervisión de los profesionales de servicio de información. ¿Quién está mintiendo, señora Armentia? Está mintiendo usted. No va a haber supervisión en agosto. Lo dice su pliego. Y usted miente. Yo no miento. Lo dicen sus papeles. Dice usted que la gente, las personas mayores tienen más vida más allá de los centros. Claro que sí. ¿Qué me está usted diciendo? ¿Que no hacen falta los centros y por eso los recortamos? Pues yo no estoy de acuerdo con esa visión que tiene usted. Mi grupo no defiende que haya que recortar los centros porque tengan otras alternativas a los centros de mayores. Y además usted sabe que en el trabajo que han pedido a los auxiliares de información, los datos que usted tiene no avalan por el número de personas que están al final de los centros el recorte que usted plantea de horario. Usted sabe que esos datos no justifican el cierre antes del horario de los centros. Y además le vamos a pedir los datos al igual que el resto de grupos porque ahí se va a ver quién está mintiendo, señora Armentia. Y usted dice otra mentira, porque ya que ha hablado de mentiras, vamos a hablar de mentiras. Usted dice que la oferta del programa de prevención de caídas es muy superior a la demanda. Pues mire, los datos de este año lo que nos dicen es que el 94% de las plazas ofertadas están solicitadas. Es decir, de las 312 plazas ofertadas, se han solicitado 293. Y eso que hemos tenido el COVID. Está el servicio prácticamente al 100% de la oferta, señora Armentia. ¿Quién está mintiendo? ¿Usted o yo?
Los datos hablan por sí solos. Este servicio es muy demandado y, además, como usted muy bien sabe, la encuesta de satisfacción de los usuarios es de 9,7 sobre 10. Otro recorte para mi grupo inasumible del 40% en las horas, en 778 horas menos para el servicio de prevención de caídas. Y usted me dice, no, si es que en 2018, ahora estamos en 2020, les preguntamos a los mayores. ¿Usted les preguntó si estaban de acuerdo con cambiar el horario? ¿Qué le contestaron? Porque yo me miré al estudio y no lo encontré en ningún sitio. ¿Ustedes les preguntaron si querían recortar el servicio de cafetería entre 3/4 de hora y 1 hora y media? Porque yo no he encontrado ese dato. ¿Usted les preguntó si querían recortar un 41% el servicio de prevención de caídas? Porque en los estudios que usted me alude yo no he encontrado ni la pregunta ni la respuesta. ¿Usted les preguntó a esas personas mayores a las que tanto apreciamos, apoyamos y facilitamos ese envejecimiento activo si querían recortes en el servicio de comedor? Pues yo francamente no lo he encontrado. Yo le agradecería que en su segundo turno me dijera todas estas preguntas que les ha hecho usted a los mayores, que se reflejan en sus recortes, dónde están, en qué estudio, porque yo francamente no los he encontrado. Oiga, y una pregunta que usted no me contestó en la comparecencia del lunes. ¿Ustedes se han reunido con la Asociación de Vecinos del barrio de San Martín para explicarles ese nuevo centro? ¿Se han reunido? ¿Se han reunido con los mayores para explicarles el centro y recabar su opinión? Porque la señora Comerón y yo, en la anterior legislatura del señor Maroto, nos reunimos con ellos y nos hicieron mejoras muy acertadas que incorporamos a ese centro. ¿Ustedes lo han hecho? Porque yo no sé si estarán muy de acuerdo con este servicio que ustedes plantean, este nuevo centro a medio gas y bajo mínimos y con menos servicios que el resto de centros, señora Armentia. Mire, las personas mayores, coincido, señora Fernanda, no son niños, efectivamente. Por eso hay que preguntarles. Es que usted dice que son mayores de edad, que aportan una experiencia de vida, pero es que luego no cuentan con ellos. Mucho modelo participativo y ustedes no les han preguntado nada de esto. Es más, es que ni lo saben. Se están enterando ahora y están aprovechando el mes de verano para aprobar este pliego, porque lo van a llevar la semana que viene, ¿verdad? ¿A que van a aprobar la oferta más ventajosa el viernes la semana que viene? ¿Nos apostamos algo a que antes de las fiestas que no tenemos aprobado este pliego? Desde mi grupo les pedimos que rectifiquen, que suspendan la tramitación, que modifiquen el pliego y que vuelvan a mantener la oferta actual con las mejoras. Y permítame, señor Urtaran, y acabo de verdad en un segundo. Permítame. Les voy a leer. Perdón, hay que poner el micro. Lo que me decía Diego en un tuit. Me decía lo siguiente, y quiero acabar con su tuit. Toda la labor que han realizado los animadores de los centros con todo el tema del COVID-19 fue increíble. Que se les pague de esta manera, haciendo creer a la gente que abriendo otro centro invierten. Es mentira. Lo harán con el mismo presupuesto y redoblando el esfuerzo de estos, metiendo más horas y sin incrementar el personal, haciendo que su compatibilidad con la vida familiar sea casi incompatible. Esto es lo que me dice Diego cuando yo denuncié esta cuestión en las redes sociales. Y con esto quería acabar. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Domaica. Turno del Grupo Socialista, señora Armentia. Casco, señor alcalde. Bueno, voy a contestar algunas cosas así de repente. Si el señor Porras compara una taberna con los centros socioculturales de mayores, yo me puedo hacer idea, con un tabernero, con los centros socioculturales, me puedo hacer una idea de lo que piensan sobre los asuntos de esto, que ya les dije que no sé si habían pasado por alguno o si habían leído el pliego, que eso lo dudo. Señora Domaica, usted lee el párrafo, pero no lo acaba, y dice así. Ese párrafo dice, en ese periodo de tiempo del mes de agosto, los adjudicatarios del servicio de comedor asumirán las tareas de apertura y cierre del comedor, así como la prestación y supervisión del mismo. Eso no lo lee. No, eso no lo lee. Dice que no hay comedor o que no lo controlan. Eso no lo lee. Lee usted lo que quiera. Señora Domaica, destinar 1 millón de euros más es recortar. Ustedes hablan de los oficiales de información. Yo estoy hablando de 450 plazas más, de 69 plazas de taller, de 30 cursos y talleres y de cobertura para los comedores. De eso estoy hablando. Ustedes se centran en los oficiales de información, a los que yo también reconozco su labor y su trabajo,
por supuesto, pero nosotros en el pliego construimos y constatamos todo. El estudio está en la red del ayuntamiento, se presentó en rueda de prensa y está cargado en la web y lo puede preguntar. Ahí no está todo el estudio, porque el estudio tiene 70 y tantas páginas y está desglosado, pero también lo puede conseguir porque además se lo envié por mail a todos los grupos según se presentó porque me lo pidieron en comisión. Así que, señora Domaica, desde que ustedes se han ido hay un centro más, 2 comedores más, 2 millones más de presupuesto, 5 nuevos parques de salud, 186 plazas nuevas de comedor y 4.000 usuarios más. Así que la única que utiliza usted la tijera es usted, señora Domaica. No sé si se acordará usted, porque usted tiene buena memoria, pero me extraña que no recuerde cómo en el 2013 tuvo que modificar varias veces este mismo contrato. En 2 ocasiones, señora Domaica, en el 7 de septiembre y el 13 de septiembre, modificar el contrato por los recortes que usted quería hacer. En una ocasión con 61.000 euros y en otra ocasión con 350.000 nada más y nada menos. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le recuerde qué es lo que decía su horario, el que ponía usted en el pliego que quería sacar adelante? Que abrían a las 10:30 y que cerraban a las 20 horas. Eso es lo que ponía su pliego que usted tuvo que reformar aquí. Bueno, le puedo sacar más cosas. ¿Se acuerda de la evolución del gasto del SAD y del SAD municipal? Estas gráficas que tanto juego nos dan y que ya le dije que se la iba a sacar. Eso es lo que dice usted, que ha empezado hablando del SAD allá por febrero. Algo que también le dije, que no hay nada más viejo que los periódicos de ayer, pero como me lo ha dicho, yo se lo saco. Evolución del gasto del SAD. Ustedes recortaron cerca de 1 millón de euros. Familias atendidas, cerca de 302 familias recortadas y en el número de SAD, es decir, pasaron a 38.000 horas menos. Así que si usted me quiere recordar a mí cosas, yo también le recuerdo. Bueno, seguro que recuerda también que quiso cerrar la peluquería del Centro de Mayores de San Martín. ¿También lo recordará? De San Prudencio, perdón. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿Sabe qué fue su respuesta? Dijo, esa peluquería no tiene mucho uso, que las personas mayores podrían ir a las peluquerías de otros centros y que con ese cierre quería priorizar la mejora de la sala de ordenadores. Textual, recogido de unas declaraciones suyas en el año 2013. Estos fueron sus argumentos para quitar el servicio. Mire, uno puede acertar o fallar en la toma de decisiones, pero lo que no puede hacer es cambiar el sentido del discurso en función de la silla que ocupa. Y en ese momento, y eso es lo que está haciendo usted, está cambiando la silla de discurso amparándose en una posible reivindicación, loable, pero posible reivindicación de los oficiales de información tan solo. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué se puede esperar de quien denuncia el contenido del contrato 5 meses después, en rueda de prensa? Sale el 3, sale el 28, se aprueba el 28, sale el 3 de marzo y 5 meses después, sin que nadie diga nada siguiendo el proceso, usted convoca una rueda de prensa de tiros y troyanos y allá dice que esto no puede ser. A 2 días de las elecciones, señora Domaica, porque su política es cuanto peor, mejor. Porque su política es derribar al gobierno, esté el que le esté. Estamos nosotros en Madrid, está con el Carrequín en Madrid, estamos aquí con el también. Es decir, eso es su estrategia política, una rueda de prensa en la que 5 meses después denuncia nada más y nada menos que todo un pliego de 3 millones de euros. Ahí es nada, no le quiero decir más. Y encima quiere que lo paremos. Cuando usted no pudo parar el pliego y tuvo que hacer 2 reformas en Junta de Gobierno. En fin, bueno. Señores del Carrequín, señores de Bildu, o sea, me sorprende que hagan ustedes seguimiento de esas políticas sociales de la derecha, que apuestan por un modelo existencialista, paternalista, con una visión estereotipada de nuestros mayores y lo envuelven con ese lenguaje de... No, las tabernas también tendrían que cerrar. A los que hay que evitar, a los que hay que vigilar, a los mayores hay que vigilar permanentemente, dicen ustedes, que cuanto más tiempo estén en los centros, mejor. Y si es en la cafetería y posiblemente jugando a las cartas, pues mucho mejor. Y encima nos dicen a nosotros que es muy probable que las personas que se quedan entre las 8 y las 8:30 sean las que más solas están. ¿Eso han colegido de algún estudio? Lo dudo mucho. Bueno, ¿qué decirles?
No sé cómo se suman a estas tesis, no sé cómo no piensan en algo mucho más eficiente, cómo no piensan en la realidad, cómo no piensan en que podemos avanzar con un pliego que tiene 400 y pico personas que van a ir a los centros, que aumentan las prestaciones, que aumentan los cursos, que aumentan las asistencias, en fin. Por eso les vuelvo a pedir que lo piensen, que lo pueden pensar todavía, que no actúen de muleta del Partido Popular, que no actúen y que apoyen esta enmienda a la totalidad, enmienda que pretende mantener e implementar los servicios municipales dirigidos a los mayores, a continuar con un diseño de actividades, cursos y talleres que fomenten la autonomía e independencia. Señores concejales, aquí quienes necesitan apoyo son las personas mayores y los centros de mayores, que con este contrato van a ver cómo mejoran sus servicios y los programas que ofrecen a usuarios y usuarias. Este es nuestro objetivo como Gobierno y por el que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, señora Armentia. Turno del Grupo Nacionalista. Fernández Landa Andrea. Sí, muy brevemente. A mí me parece que es importante poner en valor el trabajo de los técnicos y las técnicas, que entiendo que este pliego de condiciones es en base a un proceso de reflexión de esas nuevas realidades y nuevas necesidades que han detectado. No me imagino que el pliego se lo hayan sacado de una chistera. Habrán pensado y repensado viendo las necesidades, viendo las adecuaciones que se necesita, y por ello, porque hablar de recortes cuando tenemos 1 millón más de euros, pues es un poco complicado de entender, ¿no? Yo creo que usted, señora Domaica, se ha hecho trampas a sí misma, y en ese juego de malabares o de trilero, bueno, aquí quito, aquí pongo, pero la realidad es la que es. El señor Armentia nos lo ha dejado bien claro. Más personal, más dinero, más talleres, más de todo. Con lo cual, bueno, también quiero poner en valor el trabajo no solamente de los sociosanitarios, sino de los auxiliares de información y de toda la gente que durante este tiempo de pandemia, desde luego, se han dedicado de esa manera a apoyar, a trabajar y a cuidar a los y las personas mayores. Y, desde luego, a mí hay veces que hay una cosa que me duele mucho cuando suelen decir: «Ay, es que los mayores los hemos dejado abandonados solos». Nunca, nunca, nunca un gerocultor, un trabajador que trabaja con personas mayores, los deja solos, los deja abandonados. Habrán podido estar sin la compañía de sus familias, porque las circunstancias así han sido, pero desde luego solos y abandonados, jamás. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández Landa Andrea. Así se compensa también la intervención del Gobierno con su intervención. El turno del Grupo Elkarrekin, señora Cibaurre, no desea intervenir. Señor Porras, EH Bilduren aldetik, zurea da hitza. Eskerrik asko. Txamatagatik. Voy a tratar de mantenernos fuera de esta lucha que tiene PP y PSOE, PNV, de quién recorta más y quién recorta mejor. En mi modesta opinión, PP recorta más, ustedes recortan mejor. Pero es mi modesta opinión solo, puedo estar equivocado. Y voy a tratar de explicarle también los ejemplos que le pongo, que parece que no los coge. Como tales ejemplos no los tiene que coger literales. Como creo que mi profesión me avala y mi trayectoria profesional me avala, no estoy comparando un centro sociocultural con una residencia. Posiblemente haya pasado bastantes más horas que usted en un centro sociocultural, pero tampoco quiero convertir esto en una competición entre usted y yo, que no se trata de eso. Trato de hacerle entender una cosa. Ya he reconocido y he dicho que ese pliego tiene mejoras, pero pidiendo un quid pro quo, espero que usted también reconozca que ese pliego se deja pelos en la gatera. Cosas muy concretas, para poner cosas nuevas quita cosas que ya estaban. Y siempre esgrime estudios en los que justifica esos ajustes, esos recortes. Es de agradecer que utilice la palabra ajustes, porque sabemos que lo utiliza como sinónimo de recortes, que no puede utilizar, pero bueno.
También me gustaría recordar que en los presupuestos apoyados por EH Bildu en el 2016 fue cuando se habló de la apertura de estos centros, de los que ahora sacan pecho. 2016, 2020, simplemente por las fechas. Y luego, cuando usted habla de ajustes, todos los ajustes que le dan sus estudios, todos son a la baja, siempre son a la baja. No ha habido ni un estudio que haya hecho a usted decir, oye, pues es cierto que este estudio me hace o me obliga a aumentar coberturas, a aumentar horas, a aumentar ratios. Siempre son a la baja. Todos los que nos ha presentado son a la baja. A las 9 de la noche no hay nadie en el centro. Claro, lo vacía de contenido, ¿qué quiere? ¿Que estén ahí mirando a las moscas? Pues no puede ser. Ustedes lo vacían de contenido, entonces es lógico que a las 9 no haya menos gente, que a las 7 que sí hay actividades. La propuesta que les hemos dado desde H. Bildu no son raras, son lo más lógico y lo más normal. Pongan las actividades y la programación hasta de inicio a final, no una hora antes de que acabe la atención, acaben los programas. Es una cosa como muy lógica, que lo haría cualquier persona con su propia empresa. Más que es una desgracia que esta empresa sea pública, en algunos casos, por la dejación que ello conlleva. Y luego también utiliza dos estrategias. La primera es embarrar con datos, crear el caos, creer que así camufla estos recortes, pero no es real. Ya lo intentó el 16 de enero y tuvo que dar marcha atrás. Y desde aquí le decimos, y desde el Grupo H. Bildu reconocemos que eso le honra, que intentó una cosa, no le salió y se dio cuenta, fue consciente de lo que eso podía suponer. Yo también creo que por el trabajo de la oposición, pero bueno, fue consciente y le honra y fue valiente y honesto al aceptar un error y modificarlo, porque hace falta valentía y honestidad para hacer esto, y lo hizo, es capaz de hacerlo. Y ahora le pedimos que haga algo parecido, digamos. Las cosas nuevas incorpórelas y se las agradecemos y están muy bien planteadas, pero las cosas que hasta ahora funcionaban no las quite. No haga un cambio de cromos para quitar unas cosas y poner otras. Mantenga las que estaban bien e incorpore nuevas. Eso sería no recortar. Quería también hablar de la deriva del Gobierno en las políticas de atención a las personas mayores. El 85% de las personas mayores desea permanecer en casa y usted ha recortado en un año que lleva de gestión las dos herramientas básicas y prioritarias para el mantenimiento en el hogar, que es SAZ y que es los centros socioculturales para mayores. Con una conclusión lógica posible, nos queda deducir que el mantenimiento de las personas mayores en sus hogares es una cosa que ustedes dicen, pero no les preocupa, no es una línea prioritaria. Volvemos a insistir que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y eso en política tiene un precio, porque la gente no es tonta y la gente se va a dar cuenta que dice, pero no hace, no refrenda con hechos sus palabras y eso tiene un precio, insisto. Otro argumento que utiliza frecuentemente es hacer proyecciones a futuro. Ahora recorto, pero bueno, es que en 3 años que me quedan voy a hacer muchísimas cosas. Pero es que eso a mí me suena a lo que me dicen mis hijos, y creo que las personas que tengan hijos o hijas lo reconocerán, cuando vienen a casa dicen, he pencado mate, pero sentados en el sofá y viendo la tele dicen, he pencado mate, pero es que a partir de mañana voy a estudiar muchísimo, no te preocupes, que yo hasta ahora lo estoy haciendo mal, pero es que ya lo voy a hacer muy bien. Y eso es otra vez decir hechos y no refrendarnos con palabras. Y otra cosa que suele hacer también es afearnos, como ha hecho nuevamente, que vayamos de la mano de la derecha. Fíjese usted qué políticas está haciendo, que trayectorias políticas tan contrarias, antagónicas incluso, coinciden en afearle sus recortes. Eso es mérito suyo y es un gran mérito, igual mirado desde determinado punto de vista. Para terminar, lo que le queremos decir es que invierta en prevención, fortalezca los servicios y programas que sirven para prevenir, no permita recortes en el trabajo de los cuidados y mantenimiento de la vida, no apruebe el modelo low cost de cuidados, invierte y mejore los servicios y programas y para ello no deteriore lo que ya hay, no recorte, porque ello lleva al deterioro y a la devaluación de los servicios, no a su mejora. Eso es lo que haríamos en H. Bildu. Y vuelvo a repetir, reconocemos en el pliego algunas mejoras, las reconocemos. Creemos que sería justo que usted también reconociera que ese pliego se ha dejado algunas cosas también. Y reconocemos como la incorporación de a los centros de la figura de animadora sociocultural, los programas de prevención de la solidaridad intergeneracional y la estrategia antirrumores. Le reconocemos, lo vemos y lo reconocemos, pero también creemos que tiene que reconocerlo esto. Pero no recorte otros servicios para implementar estos nuevos. No haga un cambio de cromos. Incorpore nuevos programas, pero sin recortar los que ya existen. Por todo ello, votaremos a favor de la moción presentada por el PP, porque lo vemos como una oportunidad para que usted haga unos pliegos mejores todavía en estos 4 aspectos de recortes que le hemos marcado, mejorando y evitando estos recortes. Mila esker. Mila esker zuri, Porras jauna. Terminado el debate,
procede la votación, en primer lugar, de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista, a la moción original presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo Popular, EH Bildu y el Carrequín. Y ahora procede votar la moción presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el voto favorable del Grupo Popular, EH Bildu, el Carrequín y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Bien, pasamos. Ahora vamos a hacer un cambio en el orden de las mociones. Ambas mociones son del Grupo EH Bildu, a petición también de la señora Domaica. Vamos a hacer el cambio para que podamos debatir en primer lugar el punto 16, que es la moción para mejorar el acceso de la población a las mascarillas y proteger a las personas y colectivos más vulnerables. Garrión Andrea, zurea da hitza nahi duzunean. Eskerrik asko, alkate jauna eta egun on guztioi. Gaur hemen hasieran adierazpen instituzional bat irakurri dugu, eta honetan ados egon gara guztiok. Gasteiz izan zen COVID-ak gehien kolpatu zuen lekua, eta gasteiztarren erantzuna bikaina izan zen. Adierazpenean idatzi genuen kaparik gabeko heroiaz inguratuta gaudela. Gaur kapa ez, baina bagatoz eskatzera maskara heroi guzti hoientzat. Hori proposatzera etorri gara. Eta nik ere barnean badakit ados egongo garela sakonean hemen proposatzen dugunarekin. Uztailaren 15ean, aurreko astean, maskarillak derrigorrezkoak egin ziren. Irizpide sanitario eta teknikoi erantzuten diren neurrian oso albiste ona izango dira. Ondo egiten baldin bada, albiste ona izango delako pandemiaren aurkako borroka ondo ateratzeko. Por eso decíamos que bienvenida cualquier medida, bienvenida esta medida si responde a criterios sanitarios y es una medida eficaz de lucha contra la pandemia. Pero eso sí, tocará hacerlo bien, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, pero creo que todos los que estamos aquí sabemos que para hacer algo bien tenemos que tenerlo planificado y sabemos que los gasteiztarras lo hicieron muy bien cuando tocó. Y queremos que lo puedan hacer tan bien que dentro de unos meses tengamos que leer otra declaración institucional a favor de lo bien que se ha hecho todo el tema de las mascarillas, todo el tema de la prevención y que los contagios no hayan ido a más. Eso es lo que hoy queremos hacer aquí. Por eso creemos que primero hay que mirar los aprendizajes de esta pandemia. El primero es que cuando las instrucciones son claras, se cumplen fácilmente. Entonces, miramos esta orden y vemos que la instrucción, bueno, es suficientemente clara. Bien. La segunda es analizar si esta medida es fácilmente ejecutable o no. Y en estos casos, si salía antes también en el turno popular, lo decían, cuando hay una brecha, como fue la brecha digital, cuando no había ordenadores para poder hacer todo el sistema de educación en casa, cuando no había wifis, ¿qué hicimos? Tratar de acabar con esa brecha digital. Bueno, ahora se puede plantear una brecha en esto de las mascarillas que pueda ser la brecha económica. Este es el caso. Esta brecha económica que supone que esa viuda que tiene que compensar su escasa, su magra pensión con la RGI, ¿se va a poder permitir pagar 30 euros al mes en mascarillas? Esas familias que tienen tantas necesidades con pobreza infantil y acuden a los servicios sociales, ¿pueden permitirse 120 euros extras al mes? Y sabemos que la respuesta es que no. Con lo cual algo tendremos que hacer, digo yo. Y tendremos que hacer algo porque cuando la señora Murga propone esta medida, que está bien, piensa en gente como ella, piensa en gente como cualquiera de los que estamos aquí, para los cuales podríamos hacer sin ningún problema frente a la adquisición de las mascarillas necesarias. Pero no todo el mundo está en esas circunstancias. Por eso esta es una propuesta para la aplicación universal, porque si no todas sabemos que esas mascarillas se van a utilizar mal. Porque si la gente tiene que optar entre comer o comprar nuevas mascarillas, van a reutilizar las que ya no se deberían de reutilizar. La respuesta es bastante clara. Entonces, si la barrera es el coste, si la barrera es esta, algo tendremos que hacer. Y eso es lo que hemos traído aquí y es lo que pedimos que aprobemos en esta moción. Primero planteamos también en la campaña que se está haciendo de uso, pedimos que se incorpore a la campaña informativa cómo hay que hacer el uso de las mascarillas, incluso cuáles son las más adecuadas en la situación. Yo me he estado fijando cómo estábamos usando y quitándonos las mascarillas cuando subimos aquí
y no lo hacemos correctamente tampoco. Incluso después deberíamos de tener un gel al lado y estar limpiándonos. No lo hacemos de mala fe, no lo sabemos. Con lo cual, esas campañas informativas creo que son necesarias hacerlo bien y cómo. Luego, como decíamos, ¿cómo podemos controlar que todo el mundo tenga acceso? Decimos, es muy fácil, igual que se hace con los medicamentos. Pidamos su introducción en la tarjeta sanitaria, de forma que se garantice el precio y que sean adquiribles por todos. Incluso, como sabemos que las personas que más necesidad tienen de medicamentos tienen un dope, sabemos que esa viuda de la que yo hacía referencia, que tendría tanta necesidad, si la tendría incorporada en la tarjeta sanitaria, sería como el resto de medicinas. Las que necesita las tiene y ya las tiene allí incluidas. Y como también sabemos que hay personas que no tienen esas tarjetas, bueno, sin embargo hay una tarjeta de farmacia dentro del ayuntamiento donde se podría incorporar. Y luego lo que pedimos también, al margen de esto, es, bueno, vayamos a garantizar la seguridad sanitaria dentro de las instalaciones y en los servicios básicos también que esté garantizada el suministro de mascarillas para garantizar la seguridad sanitaria. Y por último, sumarnos a esa solicitud que hay extendida de que el IVA, de una manera temporal, baje al 0%, justo en estos momentos, con estas órdenes de obligatoriedad. Esto es lo que decimos, y si nuestra ciudad ha sido la más golpeada por el COVID, ahora tiene la oportunidad de ser la primera que acuerde, con una amplia mayoría de este Pleno, cómo hacerlo bien, cómo hacer que sea universal el acceso a estas mascarillas. Y como decíamos, si hoy hablábamos de héroes sin capa, vamos a poner medidas para que todos los héroes puedan tener máscara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Turno de los grupos enmendantes. Partido Socialista. No, ahora corresponde, el grupo enmendantes son PNV, PSE. Sí. Señor Rodríguez, cuando usted quiera. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Hoy la verdad que nos encontramos aquí ante una especie de moción que tiene un poquito de trampa, señora Larrion. No digo que no sea legítima, porque faltaría más, pero una moción con una cierta trampa. Una moción que parece bien intencionada y pretende ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, pero que en el fondo lo que pretende es hacer una política un tanto partidista con la COVID-19. Y es que tengo la sensación de que se hayan quedado un poco sin ideas, porque entiendo que el Partido Popular traiga al Pleno este tipo de mociones, como hizo hace algunas semanas en Juntas Generales, pero que lo hagan ustedes de una manera muy similar a como lo hizo el Partido Popular en las Juntas Generales me sorprende un poco. Hablar de la gratuidad de las mascarillas es quedarse en el titular, en lo superficial, pero las medidas que permiten el acceso a las mascarillas por parte de los colectivos más vulnerables y que ya estamos impulsando son otras. Pero antes de explicarles cómo, porque estamos hablando de mascarillas, me gustaría poner en valor el trabajo realizado por el Gobierno de España, que ha actuado ajeno a los debates partidistas en coordinación con las comunidades autónomas, liderando la provisión de material sanitario. Durante toda la emergencia sanitaria ha preparado al conjunto del país, a todas las administraciones, en la provisión de todos los equipos de prevención necesarios para hacer frente a la situación. El Gobierno de España ha actuado poniendo la salud por delante de todo lo demás y poniendo también la capacidad productiva, industrial, al servicio de los bienes de primera necesidad, entre las que se encontraban las mascarillas. Como saben, se hicieron 2 grandes repartos de mascarillas quirúrgicas en 2 momentos claves, en la vuelta a la actividad económica, tras el parón de la no esencial en abril, y en el inicio de la fase de las fases de desescalada en mayo, sobre todo para garantizar la seguridad en el uso del transporte público. Se actuó también regulando su precio, interviniendo el mercado para evitar la especulación. Lo hizo un ministro de Unidas Podemos, el señor Garzón. De esta manera, la ciudadanía vitoriana, la población alavesa, la población vasca y el conjunto de la ciudadanía española
Ha tenido a su disposición, a precio de producto de primera necesidad, y me gustaría recalcarlo, precio de producto de primera necesidad, mascarillas quirúrgicas desde el primer día de la desescalada. Pero ¿sabe cuál es la mejor medida que ha realizado cualquier gobierno precisamente para garantizar la seguridad y la igualdad de oportunidades en esta pandemia para las personas vulnerables? El conjunto de medidas que componen el escudo social que el Gobierno progresista ha realizado en colaboración con los agentes sociales. Y pongo un ejemplo, porque ustedes hacen referencia al desempleo. Los ERTES que, por cierto, van a ser complementados para aquellos salarios más bajos desde el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, que, por cierto, lo lidera una consejera socialista. Y si hablamos del Ayuntamiento de Vitoria, se han reforzado las ayudas de emergencia social, las AES, y las ayudas municipales, las AMUS, disponiendo de un total para este año de casi 11 millones de euros, es decir, 2 millones de euros más de los previstos inicialmente. Y cuando hablan de IVA, quiero recordarles que ahora mismo hay una exención del 0% del IVA para las mascarillas para aquellas que sean adquiridas por entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. Y como también saben, el IVA es un impuesto al consumo y, por tanto, el consumidor es quien tiene que soportarlo. De esta forma, la exención de IVA que ustedes plantean va a ser igualmente aplicable a los colectivos más vulnerables como a personas con rentas, por decir una cifra, de 300.000 euros. Esa tabla rasa que plantean tiene una consecuencia directa, la disminución de la recaudación, con las implicaciones que ustedes saben que tiene. Mantener la prestación de los servicios públicos y el impulso de las políticas públicas. Precisamente esos servicios y políticas, quienes más las necesitan son las personas más vulnerables. Y lo mismo sucede cuando hablan de que el Ayuntamiento provea de mascarillas en autoescolas y en otras actividades municipales. En definitiva, aplicar un criterio único, una tabla rasa, sin distinguir a quién se provee de las mismas, obviando cuáles son los recursos económicos de las familias y sus necesidades. Desde luego, eso para nosotros no es una política progresista y, por lo tanto, los socialistas no vamos a estar ahí. Por tanto, lo que tenemos que hacer es poner en marcha medidas que sirvan como escudo social frente a esta crisis económica y social y que garanticen, en este caso, el acceso a mascarillas, pero también el consumo de cualquier otro producto de primera necesidad. Y eso es lo que los socialistas hemos hecho y estamos haciendo desde nuestra responsabilidad en el Gobierno, en España, en Euskadi, en Álava y en Vitoria. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Rodríguez jauna, turno del Grupo Nacionalista. Señor Fernández de Landa, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate. Efectivamente, tal como dicen en su exposición de motivos, previos a los puntos de su moción, el uso obligatorio de la mascarilla puede tener un impacto negativo en los colectivos más vulnerables debido a su coste económico. Y estamos de acuerdo en que esta circunstancia tiene que ser contemplada en las medidas que se adopten para proteger de esta crisis a los colectivos más vulnerables. Dicho esto, poco más podemos compartir del subsiguiente análisis y tampoco de cómo se plantea corregir ese impacto económico. Este mismo asunto ya fue planteado, como ha dicho mi compañero Borja, con una moción del Partido Popular en las Juntas Generales de Álava, y su grupo presentó una enmienda en la que efectivamente se solicitara que se aliviara el impacto económico para que el uso obligatorio de la mascarilla pudiera tener en los colectivos de exclusión social. Es notoria y significativa la escalada y evolución que su moción en este pleno tiene con respecto a la presentada por su mismo grupo, que su moción en este pleno tiene presentada con respecto a la enmienda presentada por su mismo grupo en Juntas. Lo primero que me vino a la mente cuando leí su moción es que las mascarillas no son ni mucho menos el único producto relacionado con el aspecto higiénico-sanitario que por una circunstancia u otra nos vemos obligados a utilizar y a pagar todos. Es verdad que este ha sobrevenido en los últimos días y que antes no figuraba en el imaginario colectivo y que sin duda tiene un coste, pero como digo, está situado en el mismo lugar que otros muchos que de igual manera son una carga para todos y muy especialmente para los colectivos vulnerables. Quiero decir, ¿por qué tenemos que tratar de distinta forma una mascarilla que a una caja de ibuprofenos, un termómetro o unas tiritas? Por decir algo, todos usamos con más o menos asiduidad estos productos que de igual manera son susceptibles de ser subvencionados y de igual manera que el uso de la mascarilla afecta a la economía familiar y más cuanto más precaria es esta.
Todo esto nos lleva a razonar que no debemos de tratar a las mascarillas de manera especial por novedad o obligatoriedad, sino como un gasto más entre tantos. Esperemos que durante muy poco tiempo. Insisto, todo esto sin perjuicio de que es un gasto sobrevenido más que hay que evitar que afecte a los colectivos vulnerables. En todo caso, quiero señalar aquí que la obligatoriedad de llevar la mascarilla emana de un Real Decreto del 20 de mayo y la delegación y autoridad para llevarlo a cabo de otro del sábado 6 de junio, en el que se delega al Lehendakari la autoridad para ejecutarla, lo que hace, a través de la orden del 15 de julio de la Consejería de Sanidad, es decir, la orden de llevar mascarilla en todo momento proviene del Gobierno de España, del Gobierno central, por lo que, en el caso de proveer económicamente para que la orden pueda ser efectiva, correspondería al Gobierno de Madrid en cualquier caso. Con respecto a los precios de las mascarillas, y ya con el mundo fabricando mascarillas a millones, es más que previsible que este caiga considerablemente en un futuro cercano, con lo que la cuenta familiar por este concepto disminuirá considerablemente. Fijar un precio oficial sería una medida que posiblemente estaría obsoleta al primer día. Ejemplo que ya se ha visto cuando el Gobierno fijó este a 0,96 euros y a finales de abril. Ahora pueden encontrarse por la mitad de precio en muchos comercios. Y hasta por menos de 10 céntimos se pueden ver incluso online. Creo que estando aquí todos los presentes de acuerdo en que esta obligación del uso de la mascarilla es una buena medida en la lucha contra la pandemia y que sí o sí vamos a tener que llevarla todos, ¿no les parece que tendríamos que pensar en mejorar el sistema de mascarillas? El sistema que se ha impuesto mayoritariamente es el de mascarilla de un solo uso. Cierto es que en un primer momento fue al que se dirigió la demanda más rápidamente, pero ya desde el confinamiento todos veíamos reportajes en los noticieros de personas confeccionando mascarillas. Por otro lado, por si alguien puede dudar de la protección de la mascarilla casera, las empresas ya llevan tiempo produciendo mascarillas reutilizables lavables y certificadas según norma. Esto ya está inventado y ya veo, por lo que veo en muchos de ustedes, lo estamos practicando. Cada vez se ven más mascarillas reutilizables por la calle. ¿No les parece una opción óptima? El desembolso económico es muchísimo menor y son mucho más sostenibles. Claro que tendrá que seguir habiendo mascarillas de un solo uso para el mundo sanitario, colectivos determinados o en situaciones determinadas, pero el grueso de la población en la mayoría de las ocasiones, para este virus en concreto y para nuestra vida normal, es suficiente con que usemos mascarillas reutilizables. No toca en esta moción hablar de la mascarilla como un residuo, pero si estamos todo el rato insistiendo en que el mejor residuo es el que no se genera, ¿no sería este un buen ejemplo para practicar este principio? El Grupo Socialista y el Partido Nacionalista Vasco hemos propuesto una enmienda de sustitución en la dirección de lo que hemos expresado y que sometemos a su aprobación. Nada más. Eskerrik asko, Fernández de Landa jauna. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andrea. Eskerrik asko. Joan den uztailaren 15ean sartu zen indarrean Osasuneko sailburuaren agindua COVID-19ak eragindako osasun krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio neurriei buruzkoa. Honetan ezartzen da nola maskarak erabiltzeko derrigortasuna. Ez bakarrik leku itxietan egoteko, orain dela gutxi bezala. Gure inguruetan bizi ari garen lehenengo berragertzeak ezinbestekoa egiten dute bere erabilera osasuna bermatzeko. Horregaitik, pertsonen arteko tartea edozein dela ere nahitaezkoa izan da maskara erabilera, bai bide publikoan eta aire zabaleko espazioetan, bai erabila publikoko gune itxietan edo jendearentzat irekia dauden lekuetan eta espazio berean beste pertsona batzuekin elkartu daitekeenean. Noiz arte, suposatzen dut guztioi jakin ahal izango genukeela, baina momentuz daukagun ziurtasun bakarra maskarak epe luze baterako heldu direla gure bizitzetara. Por eso, desde Elkarrekin creemos que las campañas informativas son fundamentales en una cuestión que tenemos que tener clara.
Debemos ayudar a la ciudadanía a interiorizar un hábito, como es el del uso de la mascarilla en su vida cotidiana, y hacerlo de la forma correcta, de forma didáctica, en clave de concienciación y prevención, y evitando el miedo al contagio o la amenaza de ser sancionado. Según la OMS, las personas de edad mayores de 65 años y con dolencias médicas preexistentes como el asma, la diabetes o cardiopatías parecen estar más expuestas a enfermar de gravedad por el virus y, por lo tanto, desde las instituciones se debe hacer lo posible por protegerlas. Pero no podemos olvidar que existen otros grupos vulnerables, personas que viven en la pobreza, con menor acceso a medidas preventivas, incluidas mascarillas y desinfectantes, personas sin hogar que se enfrentan a desafíos importantes para el autoaislamiento, personas migrantes en situación administrativa irregular, personas en situación laboral precaria, ERTEs con ingresos más bajos en las familias, y por ello que deben recibir especial atención por parte de las autoridades y sus necesidades deben tenerse plenamente en cuenta. Sin embargo, las mascarillas no son gratuitas y abastecerse de ellas supondrá un gasto importante para muchas personas, ya que las mascarillas tienen, como sabemos, un tiempo de uso limitado y habrá que utilizarlas de manera normalizada mientras el riesgo a contagio exista o las autoridades sanitarias lo crean conveniente. Y es que el precio afectará en nuestros gastos mensuales. Tanto es así que, según la OCU, gastaremos unos 24 € al mes en mascarillas diarias, sin contar fines de semana ni periodos extralaborales. El coste de una familia de 4 miembros puede llegar hasta los 115 €. Si, por otro lado, somos personas de riesgo o preferimos o se nos indica la utilización de mascarillas de mayor protección del tipo FFP2, entonces el gasto ascendería a más del doble por persona. Hay familias que no pueden pensar en un gasto así, en estas circunstancias, y de esta forma ven agravada su situación económica. Por ello es imprescindible que el sistema de protección integre a todas las personas que viven en el territorio, particularmente a las más vulnerables, sin discriminaciones y sin dejar a nadie en el camino, incorporando las mascarillas en la tarjeta sanitaria como forma de garantizar un precio fijado y asequible o basando el precio en medidas de progresividad, incluso garantizando la gratuidad en los casos que así lo fuera necesario, reforzando la protección no solo individual, sino también la colectiva. Esandako guztiagatik jatorrizko mozioa babestuko dugu. Kolektibo zaurgarriak babestuz denok babestuta egongo garelako. Hiritartasun egoerak agintzen zuen bezala jokatu du euren erantzukizun individuala eta kolektiboa erakutsiz. Denon artean pandemiari eutsi egingo diogula uste osoan. Orain instituzioen momentua da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda. Otsoa Deribe Andrea, nahi duzunean. Buenos días a todos y a todas. Egun on. Muchas gracias, señor alcalde, al cual, por cierto, tengo que felicitarle por la elección de la mascarilla, que es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Señor Rodríguez, me ha dejado bastante asombrada su discurso, que, por cierto, no tengo costumbre de verle comentar, por ejemplo, el tema de que es que nos faltan ideas y nos estamos sacando algunas ideas. Entonces, el tema de las mascarillas se ha convertido hace poco, en mayo, se nos convirtió en obligatorio si no teníamos distancia de seguridad. Se ha convertido la mascarilla en un complemento que es incómodo, pero a la vez es indispensable y necesario. Y, yo no quería haber ahondado mucho en esto, pero después de oír al señor Rodríguez las maravillas de la gestión del Gobierno central, yo no me iba a centrar en ello, pero se le ha olvidado con el tema de las mascarillas muchas cosas importantes, como la falta de previsión, los problemas de abastecimiento, la disparidad de criterios en la necesidad del uso y
hoy en día hemos llegado incluso pues eso, a la relajación de la utilización, ya que pues el día 15 de julio en Vitoria se convirtiera la mascarilla en algo obligatorio independientemente de la distancia que tengamos. Esto nos indica dos cosas. La primera, al ser obligatoria sí o sí, tenemos primero que concienciar a la ciudadanía. Tiene que ponerse la mascarilla y para eso creemos que es importante una campaña de concienciación, una campaña grande de información de cómo es el uso, de cuándo se debe poner, qué tipo de mascarillas deben utilizar y luego, por supuesto, facilitar. Si se exige, tenemos que facilitar. Y, como bien ha comentado la señora Larrión, es complicado el hecho de este nuevo instrumento adecuarlo a nuestra economía, porque todo el mundo no tiene la misma economía, lo han comentado mis compañeros. A mí me ha llamado mucho la atención el señor Fernández de Landa cuando dice que por qué es diferente la mascarilla y no el ibuprofeno. Pues mire, para mí ahora mismo es por, ¿cómo le diría yo?, la sorpresa. Es algo que no teníamos contemplado en nuestro presupuesto anual. Es algo que ha venido dado esa sorpresa que ustedes se quejan tanto en la gestión del Gobierno, que les ha venido la pandemia por sorpresa y han tenido que tomar medidas. Pues nos pasa lo mismo con el presupuesto. Hemos tenido una sorpresa no contemplada con el tema de la mascarilla. Hablaban ustedes de nuestra moción en Juntas Generales. Es cierto, no es algo nuevo el tema de la mascarilla, porque desde el día 15 de julio es obligatoria, pero es que nosotros llevamos desde el 11 de mayo diciendo, nuestro partido, el Partido Popular, reclamando que haya mascarillas para todos, que sería importante que toda la población tuviera mascarillas de forma gratuita. Como no es posible, pues hemos intentado que los más vulnerables, que son precisamente los mayores, los que lo han pasado mal en esta pandemia, bueno, pues puedan acceder al tema de las mascarillas de una manera asequible, que no sea un impacto tan grande en su economía. Esto no son palabras bonitas, porque yo siempre me atengo a lo de hechos son amores y no buenas razones. Y en las comunidades en las que nuestro partido gobierna, ya sé que esto les va a doler, pero se ha venido realizando el hecho de dar las mascarillas y este mes concretamente se van a repartir a mayores de 65 años por medio del tema de la tarjeta sanitaria 4 millones en Madrid y 7,5 millones en Andalucía para crear concienciación y no dejar atrás a los más vulnerables. Eso es lo que decimos siempre de no dejar a nadie atrás. Dicho esto, a mí me lleva a pensar qué estamos haciendo en Vitoria precisamente con el tema de las mascarillas. Sí que es cierto que tenemos un enorme cartel en la fachada de la Casa Consistorial, que se han hecho muchos carteles, pegatinas para la utilización de la mascarilla y las instrucciones que hay en la página web. Todo esto está muy bien, pero es lo fácil. Es todo mucha teoría, pero hay que hacer soluciones concretas, porque sobre todo hay que intentar aliviar esta carga económica que va a suponer el tema de las mascarillas. Los ciudadanos esperan muchas cosas de nosotros, pero sobre todo que seamos la solución a sus problemas. Y sobre todo en el tema de los vulnerables yo creo que vamos tarde. Vamos tarde porque nosotros pedíamos esto en mayo, estamos casi en agosto y todavía no se ha solucionado. No debemos vivir fuera de la realidad y hay que escuchar las necesidades de nuestros ciudadanos. No se puede vivir en una burbuja. No me digan, ya sé que me van a decir que siempre decimos lo de la burbuja, pero lo cierto es que viendo sus presupuestos vemos que vivimos en una burbuja. Entonces, y además que cuando se lo decimos nos suelen llamar alarmistas, catastrofistas. Lo que les decía, tenemos que atajar los problemas y las soluciones de forma real y efectiva. Por eso vamos a votar a favor de la moción del Grupo EH Bildu, porque consideramos que ataca los problemas de forma efectiva y no podemos votar la del Gobierno porque se queda en teorías y no en temas concretos. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Ochoa Derive. Turno de réplica para el grupo proponente. Larrión Andrea.
Bai, eskerrik asko alkate jauna, eta eskerrik asko ere Ruiz Anderea, bat nator zurekin, guztiz bat nator. Instituzioen momentua da, guztiz bat gatoz honetan ere. Y estábamos bíblicos, demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La representante del Partido Popular bien ha dicho que efectivamente tenemos ejemplos y el de Andalucía, en Madrid es uno que se están haciendo. Y es que muchas veces es, ¿verdad?, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué se está haciendo aquí? Y sí que me ha sorprendido mucho la intervención del representante del Partido Socialista teniendo en cuenta lo que ellos están haciendo en Éibar. Porque en Éibar, incluso desde antes que fuera obligatorio, sí se ha facilitado a su población el acceso a toda, de forma universal, al acceso a un número concreto de mascarillas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en otros sitios que aquí no? ¿Por qué aquí no? ¿No? Esa es la pregunta. Y una de las preguntas más sorprendentes sí que la ha hecho el señor Fernández de Landa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el ibuprofeno y las mascarillas? Mire, se la voy a hacer muy fácil. Que levante la mano el que tenga un ibuprofeno hoy en el bolso. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora os voy a decir cuántos lleváis mascarillas. Todos. Todos. O sea, era un ejercicio de agudeza visual, vamos, básicamente. ¿Qué ha cambiado con las mascarillas? Todo. La pandemia nos lo ha cambiado todo. O sea, si no partimos de que nos ha cambiado, que necesitamos resetear, que vivimos en una nueva realidad, efectivamente sí que partimos de planteamientos muy distintos. Igual ahí sí que no hay posibilidades de entendimiento. Nos ha cambiado el mundo, nos ha cambiado el concepto. Necesitamos, y ahora es obligatorio, las mascarillas. Y como es obligatorio, y el ibuprofeno no lo es, pero las mascarillas son obligatorias, decimos, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. ¿Y qué van a hacer? Y nos planteaba el señor Rodríguez que hay que invertir más en AMUS y AES, es decir, que todavía tenemos más pobres reconocidos. Es decir, todavía tenemos más gente a lo que estamos planteando aquí es cómo vamos a facilitarles el acceso, con lo cual el señor Rodríguez me daba un nuevo argumento a favor de esta propia moción. Se lo agradezco porque efectivamente tenemos todavía gente, más gente en situación delicada de lo que la que teníamos antes. Bueno, ¿qué les van a decir ustedes a las personas mayores que tan mal lo han pasado, que no llegan o difícilmente llegan a fin de mes? ¿Qué les van a decir? No, que es igual que el ibuprofeno. Ya, es que ya saben lo que les cuesta adquirir el ibuprofeno, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que cuando llegan a un gasto concreto, ya el nuevo ibuprofeno no tiene un coste añadido porque está incluido. Por lo menos en las personas mayores. Sí, señor Fernández de Landa, pues usted tendrá la suerte de que no tiene una persona que esté en copago y no conoce cómo es el sistema para las personas mayores, pero tiene una cantidad a pagar y a partir de ahí todo lo que se tengan que seguir adquiriendo ya está incluido. Es decir, eso es lo que decimos que se incorpore la tarjeta sanitaria, porque la tarjeta sanitaria permite hacer eso. Y permitiría lo que nos decía el señor Rodríguez de diferenciar entre el que lo puede pagar y el que no. Precisamente lo decíamos así. Señor Fernández de Landa, cuando nosotros planteamos una campaña informativa, yo no tendría ningún problema, sino todo lo contrario, la defensa que usted ha hecho de las que se hacen caseras, que se incluya, sin duda alguna. Por eso se trata de una campaña informativa, que nos hable de cada una de las mascarillas, quién tiene que usar qué y cómo se tienen que usar. Pero no nos olvidemos también que las caseras creo que tienen, que se llaman las higiénicas, tienen 30 usos. Y después de 30 también habría que cambiarlos. Con lo cual quiero decir que se trata de esa información, se trata de que estamos quitándonoslas mal, se trata de cómo tenemos que limpiarnos luego, se trata de cuáles se tienen que utilizar y cómo utilizarlas. Creo que en esa campaña informativa podríamos, creo yo les animo a que se sumen a la que se va a ser aprobada por una amplia mayoría, que sea por todos. Que incorporemos lo que ustedes quieran decir y haciendo especial hincapié en ningún problema. Transemos ese texto y hagamos que la parte informativa sea aprobada entre todos. Señor Fernández de Landa, es lo que también le propongo. E incluso creo que sería muy fácil que acordasen el resto, pero al menos hagamos que las informativas sean conjuntas. ¿Qué le parece a usted? Y cuando les decíamos también que esté dentro de la tarjeta sanitaria, ya sé que es esa política tan progresista de regular precios, y me da igual que alguna sea más barata, lo que tú calificas es el máximo que se puede cobrar, el máximo, a partir de ahí tampoco hay mayor problema. Y nos hablaba de las de 0,10, pero también les recuerdo como aquella famosa partida de Eudel que se compró a precio y que salieron defectuosas. También algunas de las que se venden por internet a 0,10, también se sabe que son partidas que en algunos de los casos se han tenido que echar atrás porque no cumplen los requisitos. Es decir,
que lo que queremos es garantizar que se compren o que se adquieran las mascarillas adecuadas. Esa, la mejor forma, usted sabe, y creo que eso compartiremos, porque los que creemos en Osakidetza y el sistema, sería mediante incorporarlos al Sistema Vasco de Salud y las farmacias. Esa sería una garantía de calidad y de acceso. Y cuando decía que por el tema económico también van a disminuir los costes de las mascarillas, maravilloso, menos que nos van a costar también desde la Administración financiarlas. Si es una buena noticia lo que usted dice, no diga que como va a bajar tanto el precio, ya los pobres que no llegan a fin de mes también las van a poder comprar. ¿Sabe usted la cantidad de personas que en esta ciudad, dentro de los índices de pobreza, de los informes que se sacan cada 2 años por el propio Gobierno vasco, qué índice de pobreza infantil tenemos, qué cantidad de familias tienen que renunciar a gastos a fin de mes y no pueden acometer ningún gasto imprevisto? Para eso estamos planteando hacer todo esto. Para eso estamos diciendo que tengan garantizados el cumplimiento de la normativa, que tengan acceso a las mascarillas, que tengan acceso, además, de forma que también lleguen a fin de mes y, además, creemos que lo podríamos hacer entre todos. Yo lo decíamos, nuestra ciudad ha sido la más golpeada, demos una lección, acordemos a ser posible entre todos un pacto que facilite que todo el mundo pueda tener un acceso de una forma adecuada a las mascarillas, hagámoslo conjuntamente y decíamos, démosles mascarillas a esos héroes incapaces. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Turno del grupo enmendante, señor Rodríguez, por parte del Grupo Socialista. Bueno, señor Otxaderibe, a quien he dicho que faltan ideas es a Bildu, uno de ustedes, que ustedes presentaron la moción en Juntas Generales. Ustedes yo creo que van sobrados de ideas. Yo creo que para darle lecciones sobre el uso de mascarillas, yo creo que ya está la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es de su partido y que ahora mismo quiere justificar la obligatoriedad en todo el territorio de Madrid de usar mascarilla por una supuesta falta de restricciones en el aeropuerto de Barajas. Si esa es la política que quieren hacer ustedes, desde luego esa no es la nuestra. Como bien saben ustedes, ha habido un desabastecimiento mundial de mascarillas. Sobre el uso, el Gobierno de España ha seguido en todo momento las recomendaciones de la OMS. Y eso lo saben ustedes perfectamente, pero si quieren hacer esa política de crispación, de confrontación, pues allá ustedes. Y sí, la señora Ayuso daba mascarillas y también perdía aviones. Andalucía ha dado o va a dar 3 mascarillas. ¿Qué solucionamos con 3 mascarillas para las personas mayores, señor Otxaderibe? Les damos 3 y ya nos olvidamos el marketing en Canal Sur y ya nos hemos olvidado de esa medida ya para siempre. Dentro de 4 meses ya daremos 3 mascarillas, mientras tanto que se busquen la vida esas personas en Madrid. En mayo se dieron, creo que fueron 2 o 3 mascarillas. Estamos en julio y ya no ha habido más reparto de mascarillas. No sé, yo no soy partidario de esas medidas de marketing político de cara a la galería. Yo soy partidario de otro tipo de medidas progresistas. Señora Larrion, hacía referencia a Ibar. ¿Qué solucionamos? Lo mismo que le he dicho a la señora Otxaderibe. ¿Qué solucionamos dando 2 o 3 mascarillas? ¿Solucionamos algo? Yo creo que no solucionamos absolutamente nada. Reforcemos las medidas que adopta este ayuntamiento, las AES, las AMU, reforcemos, que es lo que hemos hecho y es lo que estamos haciendo, reforzar para garantizar que las personas con menos recursos, las personas mayores con menos recursos, tengan acceso a productos, como las mascarillas, a precios de producto de primera necesidad. Dice que qué les vamos a decir nosotros a los mayores. Bueno, pues, ¿qué les vamos a decir? Que el Departamento de Políticas Sociales está ahí con las personas mayores y desde luego que no les va a dejar en la estacada, y mi compañero, el concejal de Políticas Sociales, Jon Armentia, no les va a dejar en la estacada. Y reitero lo que he dicho anteriormente, aplicar una tabla rasa para todo. Yo creo, señora Larrion, ambos partidos somos partidos progresistas, creo que eso no es una política progresista. Igual para todos. Yo creo que no obviamos la renta. Desde luego, como he dicho, eso no es una política progresista. ¿La incorporamos a la tarjeta sanitaria? Sí, ¿en qué número la incorporamos? ¿Cómo sabemos el número de usos que va a requerir una persona en función de si está más tiempo en la calle, está más tiempo en su casa? Yo creo que hay que concretar este tipo de medidas y no quedarse en el marketing puramente electoral y marketing político y medidas de cara a la galería. Como he dicho, lo que tenemos que hacer, y yo creo que lo que nos corresponde como institución y como ayuntamiento y como equipo de gobierno, es reforzar esas medidas que actúan como escudo frente a esta crisis económica y social y que van a garantizar y van a permitir el acceso a productos como las mascarillas y otros productos de primera necesidad. En eso es en lo que estamos, en eso es en lo que está el equipo de gobierno y es lo que va a seguir haciendo. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Rodríguez jauna.
Turno del Grupo Nacionalista. Fernández de Landa, Jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko. Señora Ochoa Deribe, vamos, la diferencia entre el ibuprofeno y las mascarillas es la sorpresa. No, yo me refería a que tanto como el ibuprofeno es un gasto fijo que tienes que tener, porque a todos nos duele la cabeza alguna vez, pues en este caso las mascarillas también. Que haya una sorpresa o que no haya una sorpresa no debe incidir en que tenemos que pagar por ella irrenunciablemente. Yo no sacaría a la Comunidad de Madrid un poquito y a las comunidades del Partido Popular en esto, porque no creo que hayan sido ejemplo. Me ha venido a la cabeza cuando lo ha mencionado usted, cuando la Comunidad de Madrid repartía 3 mascarillas y había en la calle mucha gente cediendo esas mascarillas para que se llevaran a los hospitales de la Comunidad de Madrid donde no había mascarillas. Es decir, creo que con esto tenemos que tener mucho cuidado. Creo que es un tema en el que tenemos que discutir, que son gastos sobrevenidos por una pandemia y que efectivamente, como dice la señora Larrión, afectan a mucha gente y somos muy conscientes de esto, a mucha gente muy vulnerable que aunque a los demás nos pueda parecer poco, a ellos les supone un problema. Pero creo que no tenemos que hacer demagogia porque acabaremos incurriendo en populismo y no conseguiremos el objetivo que nos marcamos, que es proteger a esa gente. Señora Larrión, me está resultando curiosísimo la sintonía que está teniendo Bildu con el Partido Popular hoy en diversos temas. Usted dice muchas veces que los supuestos conservadores que somos nosotros debiéramos tener más sintonía con el Partido Popular, pero hoy, curiosamente, me está sorprendiendo todo la que tienen ustedes. Yo, cuando me he referido al ibuprofeno, se me ha entendido, yo creo, perfectamente la mascarilla, me he referido como un gasto obligatorio que lo tenemos que asumir sí o sí. Igual a usted no le duele nunca la cabeza o nunca ha necesitado ibuprofeno, pero sería la excepción a mi ejemplo. Ya hay campañas, sí, hasta donde yo sé, ya hay campañas informativas en vigor con respecto a las mascarillas. Bueno, pues adáptese, el que ha diseñado esa campaña entiendo que es un profesional de esto y que la hará de la mejor manera y de la mejor posición. Y con respecto al límite de precio, los límites de precio, ya le he dicho que es que, en este tema más todavía, pues no funcionan porque esto va a ser una evolución evolución rapidísima, lo ha sido desde un principio que decían las mascarillas vale 2 euros, a, como le he dicho, que se puede encontrar por 0,10. Muy mucho me temo que una mascarilla sea defectuosa o no sea defectuosa no depende de su precio. No por ser muy barata se le va a soltar la goma. Seguramente hayan salido partidas malas en las de 0,10 y en las de 1 euro. Y sospecho que las de 1 euro valen 1 euro y salen del mismo sitio que las del 0,10. Lo que pasa es que entre medias hay muchos intermediarios que se quedan con los 90 céntimos, de diferencia. En resumen, creo que aún estamos empezando con este asunto, nos vamos adaptando. Desde hace muy poco es la mascarilla de uso obligatoria. No sabemos cuál va a ser el precio final, no vislumbramos tampoco una salida, intuimos que puede ser a primeros del año que viene, la vacuna. No estamos en una posición, digamos, de tener los datos para decidirnos con esto concretamente. Y, como digo, no teniendo todos esos datos, creo que no debemos hacer demagogia porque, pues bueno, contaminaríamos totalmente el debate y no nos llevaría a ningún sitio. Así que vamos a pedir nosotros que, si es posible, se nos permita votar por puntos su moción. Nada más. Gracias. Gracias, señor Fernández de Landa. Turno del Grupo Popular. Señora Ochoa Deribe.
Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Si estuviésemos un poquito menos preocupados de lo que se hace en Madrid y más de la realidad que hay en Vitoria, mejor nos iría. ¿Cómo me dicen que no voy a mirar lo que hacemos en otras comunidades? Ustedes lo dicen que lo hacemos mal. Que yo sepa, según usted, señor Fernández de Landa, la señora Ayuso repartía 3 mascarillas y luego se daban a los hospitales. El problema de las mascarillas en los hospitales no ha sido en Madrid, ha sido en todas partes. Pero al menos se daba 3 mascarillas. ¿Cuántas se daban en Vitoria? Ninguna. Además, me estaban hablando, pues eso, que no deberíamos ponerlo de ejemplo. Que yo sepa, a la señora Ayuso no se la ha abucheado cuando ha entrado en ningún hospital, cosa que sí ha ocurrido con el señor Urkullu. Así que creo que para dar lecciones todos deberíamos mirarnos y hacer una especie de autoexamen. Eso, bueno, pues por poner algunos puntos claros. Cuando yo hablaba de sorpresa, no es que hoy sorpresa, quería decir imprevisto. Es un imprevisto, igual que puede ser la pandemia, nos ha sorprendido a todos, nos ha pillado de improviso. No teníamos, esto no lo teníamos en la agenda y ha sido lo que hemos tenido que aprender a lidiar. Pero eso, como hemos comentado todos, y creo que todos estamos de acuerdo, ha supuesto un coste en las arcas de cada familia y hay que intentar paliarlo. Por eso me extraña mucho que ustedes, que hablan constantemente de que son progresistas, se niegan en rotundo a algo que es bastante coherente, que es intentar suavizar ese impacto que va a tener el hecho de que todos los meses tenemos que estar comprando mascarillas, porque si no nos vamos a encontrar con que se van a usar mal y no las vamos a estar necesitando, porque si se usan mal es como si no se usaran. Bueno, dicho esto, me encanta, menos mal que soy la última, porque me encanta esto de que ahora, como no estamos ya en las elecciones y ya no pueden decir que todo es electoral, ahora tenemos un mantra nuevo para la parte del Gobierno, y es el hecho de que el partido de Bildu y el Partido Popular son afines. Nadie puede decir eso sin entrar en la demagogia que ustedes comentaban. Lo que ocurre, y creo que lo ha explicado muy bien el señor Porras, y al César lo que es del César, cuando ustedes no hacen bien su trabajo, pasa que pensamientos tan sumamente opuestos terminan coincidiendo, y no coincidimos en nuestras ideas, coincidimos en que ustedes lo hacen mal. Entonces, ahí es donde estamos totalmente de acuerdo y, evidentemente, pues si lo hacen mal, es nuestro trabajo y nuestro deber intentar corregirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chavarribe. Señora Ruiz, podría intervenir porque no desea intervenir, ¿verdad? Porque le era su turno también. En todo caso, como no va a intervenir, damos por terminado el debate. Hay una petición para votar por puntos. O sea, sería votar el quinto aparte del resto. Vale. Bien, pues, bueno, en primer lugar tendríamos que votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. Votos a favor, votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el contrario del resto de grupos. Y ahora procede votar la moción original presentada por el Grupo EH Bildu. En primer lugar, votaríamos los puntos del 1 al 4 y, posteriormente, el quinto. ¿Votos a favor de los puntos 1 a 4? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Popular, EH Bildu, el Carrequín y el voto contrario del Grupo Socialista y Nacionalista. Y ahora votaríamos el punto quinto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedaría aprobado con el voto favorable del Grupo EH Bildu Popular, las abstenciones del Grupo Nacionalista y el Carrequín y el voto contrario del Grupo Socialista. Bien, terminado el debate de esta moción, debatimos ahora la moción que hacía el punto 15º para el compromiso de este ayuntamiento con los cuidados públicos a las personas mayores de nuestro municipio. Vitero Andrea, zurea da hitza.
Hoy creo que está claro que la situación de las personas mayores es algo que toca debatir. Y lo peor de todo es que me presento después de haber escuchado dos de los planteamientos y un poco preocupada por las decisiones que se van adoptando. Pero bueno, lo que está claro es que el COVID ha sacado a la luz la realidad en la que las personas mayores se encontraban y han dado datos muy claros de la situación de cuidados que tenían. No ha tenido nada que ver los resultados que había en residencias, macroresidencias, frente a residencias privadas, ni tampoco en macrocentros frente a pequeñas, ni tampoco en espacios públicos o privados. De hecho, durante la pandemia se permitió incluso la intervención de residencias privadas para supervisarlas por parte de la Administración pública, debido a la situación que había. Y llevamos meses aplaudiendo. Estoy segura de que cada una de ustedes han aplaudido los servicios públicos, los servicios de cuidados, pero de repente pasan unos días y abren la puerta a los cuidados privados. Solo tenemos que ver su enmienda a la totalidad, impulsar la colaboración público-privada, es decir, dejar de asumir nuestra responsabilidad pública como Administración en los cuidados para fomentar y facilitar la iniciativa privada en el cuidado de los mayores. Eso firman, señora Armentia. ¿Eso es lo que quieren hacer? Profundizar en el modelo low cost, en el lucro de los cuidados, hacer negocio del cuidado. La verdad es que no lo puedo entender. No puedo entender qué más necesitan para ver la importancia de los cuidados, qué más necesitan para valorar el cuidar, qué más necesitan para ver personas en lugar de negocio, qué más necesitan para hacer unas políticas adecuadas, qué más necesitan que pase. Este ayuntamiento debe de apostar por unos modelos de cuidados públicos, adaptados al decreto cartera, ese que tanto nos costó en el anterior pleno conseguir que no siguieran planteando alargarlo en el tiempo. Eso es, ese día decidimos apostar por derechos a ser cuidados y a ser cuidados desde lo público. Eso es lo que acordamos y hoy, en cambio, vuelven a plantear lo contrario, lo privado, y lo van a hacer en 3 ocasiones. Esto ya va a parecer un tema religioso, en 3 ocasiones, el tema de lo privado. Ojalá que valoren su votación y que decidan cerrar de un modo definitivo la puerta a los cuidados privados, dejar de jugar con los cuidados. Continuamente lo estamos escuchando, lo vemos en ruedas de prensa, lo vimos durante todo el periodo de campaña, avanzar hacia un nuevo modelo. ¿Pero qué modelo? Si están avanzando hacia el low cost, hacia la privatización, una y otra vez. Y lo están diciendo, usted mismo lo ha dicho, señora Armentia, el 21% de la población de Gasteiz mayor de 65 años. Esto es un éxito. Conseguir alargar la esperanza de vida es un éxito de las políticas de calidad, pero también hay que darle calidad a la vida en cada uno de nuestros días de nuestra vida, y ustedes están haciendo lo contrario. Y parece que envejecer es un problema, y no, porque envejecer es positivo y aportan. Y están hablando continuamente de los mayores en pasado, en lo que han dado, pero es que los mayores están y tienen un futuro con el que ustedes están jugando con su dignidad, con la autonomía, con la capacidad de participación. Nos dicen una cosa, pero hacen justo lo contrario. Y cómo cuidar a los mayores es muy importante. Tenemos que tener un compromiso por el cuidado público y de calidad. Y en la actualidad no lo están haciendo. Y nos meten modificaciones que parece que no son importantes. Modificaciones al plan de organización urbana. ¿Y qué dice? Que en espacios donde ahora solo se pueden poner residencias públicas, le abren vía a que pongan residencias privadas. Y además lo explican argumentando que es un tema de conveniencia y oportunidad. ¿Oportunidad para quién? ¿Oportunidad para quiénes? Para lo privado, para las empresas que antes vivían del ladrillo y ahora viven de los cuidados. Una oportunidad para los negocios. Esa es la oportunidad. No para ninguno de los mayores, ni ninguna mujer ni hombre mayor de esta ciudad. Y además lo argumentan. Su demanda es creciente y de difícil satisfacción por la administración pública. Y en cambio, esto es la argumentación básica de los sistemas públicos. Ustedes, PNV y PSOE, quieren dar continuidad al modelo privado y lo están dejando por escrito, lo vuelven a poner, lo intentan en esa modificación tildada de no hay ningún problema, es una modificación solo para regular un concepto, pero hoy nos lo vuelven a poner en su enmienda, vuelven a hablar de lo privado y siguen favoreciendo un modelo, el modelo low cost. Ese es el cambio que nos anuncian, low cost y cada vez más barato. Atender mal a las personas mayores. Y para hablar de cuidar, toca hablar de las personas que cuidan, sobre todo de las mujeres que cuidan. Y tenemos que decirlo claro. Ustedes dicen que van a reconocer
Pero no tengo que recordarle, señora Armentia, en el último Alcalde les dijeron cómo no accedieron a mascarillas, cómo estuvieron durante más de 15 días sin mascarillas, cómo tenían que reusar mascarillas de 4 horas para una semana. Y toca cuidar. Y que el cuidar no se reconoce solo dando las gracias y con una palmadita en la espalda. Eso se hace desde los servicios públicos, desde pagar en condiciones. Y las residencias privadas, ¿sabes lo que pagan, señora Armentia? 907 euros. Eso es lo que está permitiendo avanzar. 907 euros. Así no se reconoce el cuidado de quien cuida. Es muy fácil y nos toca trabajar por situaciones de cuidados dignos, tanto para las personas como para las personas que allí trabajan. Y hoy espero que se replanteen su postura y que no sigan hacia la privatización, que cierren esa puerta que están continuamente abriendo. Hoy lo han hecho en 2 ocasiones. Lo han hecho con la primera modificación y lo han intentado también con el contrato, con ese contrato de los recortes. Lo están intentando y ahora, con su modificación, será la 3ª vez. No sé cómo va a conseguir salir a la calle y explicarle esto a las personas mayores. Que ustedes estén defendiendo la privatización, que ustedes estén, después del drama que hemos vivido, siguiendo manteniendo eso. Por ello, desde H. Bildu lo tenemos muy claro. Hace falta un compromiso con los servicios públicos y de calidad. Hace falta avanzar hacia un nuevo modelo. Y ese modelo no es salir de la crisis y girar hacia lo privado. Es hablar de las situaciones públicas, de los cuidados públicos y de calidad. Y, sobre todo, cerrar la puerta a que en espacios donde ahora solo se pueden construir residencias públicas puedan entrar también a construir residencias privadas. Esto es lo que estamos hoy debatiendo. Mila esker. Mila esker zuri, Bitero Andrea. Kasu honetan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta baita ere Alderdi Sozialistak aurkeztu egin dute zuzenketa bat. Beraz, talde hauei dagokie hitz egitea. Armentia jauna, zurea da hitza. Señor alcalde. Señora Vitero, ya ha oído a este concejal en múltiples ocasiones y lo seguirá oyendo mucho tiempo, mal que le pese, a pesar de que usted repite y sigue repitiendo y tergiversa sus mociones. El modelo de atención de este departamento es bien claro y está bien definido. El modelo de atención centrado en la persona. La implantación de este modelo es un objetivo estratégico, clave dentro de nuestro plan de políticas sociales 2016-2020, en su segunda línea estratégica, avanzar en el modelo de atención centrada en la persona. Este planteamiento debe ser contextualizado en un entorno dinámico y progresivamente complejo y basado y teniendo en cuenta los principios éticos en los que se sustenta la intervención. Principios como la universalidad, como el paradigma del universalismo equitativo, paradigma como el ciclo vital, con la importancia de trabajar activamente desde los primeros años en la preservación familiar y la parentalidad positiva hasta las personas mayores, en la atención centrada en la persona, desde el establecimiento de una relación ayudada basada en el respeto a la dignidad intrínseca de las personas, a sus deseos y a sus proyectos de vida. Innovación social, entendida como el desarrollo e implementación de ideas y prácticas nuevas. Y de inversión social, buscando la planificación de políticas sociales para que incorporen análisis de costes y de costes-beneficio, análisis de satisfacción-beneficio, teniendo en cuenta los costes de oportunidad. Es importante evolucionar en un esquema de gasto hacia el concepto de inversión social, no hacia de los recortes. Parece que ustedes no consiguen entender eso. Por consiguiente, la intervención que se desarrolla bajo este amplio modelo incluye tanto la dimensión psicosocial, psicoeducativa, sociosanitaria y económica en los diferentes niveles de atención, nivel individual, familiar, grupal y comunitario. La situación actual del posemergencia sanitaria y los posibles rebrotes parciales de la pandemia por la COVID-19 nos están reafirmando en el modelo de viviendas comunitarias que estamos implantando. Viviendas pequeñas con espacios convivenciales diferenciados, donde los grupos de personas comparten la vida con el modelo de atención centrada en la persona. Y ese modelo es muy bueno, que sí tenemos modelo. Estamos muy contentos cómo han resistido al impacto de esta peste del siglo XXI y cómo se están organizando la vida y la atención en ellas. La valoración técnica es muy positiva y también lo es la satisfacción de las personas mayores que residen.
Por lo tanto, señora Vitero, nosotros no tenemos como modelo las residencias de mayores, ni necesidad de cambiar ningún modelo de recursos. Lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, como bien sabe, es implementar y desarrollar las viviendas comunitarias y los apartamentos tutelados. Por eso, quiero reconocer el trabajo y el de todos los profesionales de nuestros recursos habitacionales y en la enmienda en la que presentamos junto al Partido Nacionalista Vasco. Gracias. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Mila esker, alkate jauna. Y siguiendo un poco en la línea que mi compañero Jon Armentia ha iniciado, ¿no? Para empezar, en nuestra enmienda, que en el primer punto queríamos alto y claro volver a reconocer el esfuerzo de todas las personas que han estado trabajando, responsables y trabajadores de todos esos centros, que han estado atendiendo y que han estado dejándose la piel, el alma, haciendo todo tipo de esfuerzos y sacrificios, tanto en los centros públicos como en los privados, también en los privados, señora Vitero, y también se merece nuestro reconocimiento, eso queríamos dejarlo claro. Y dicho esto, creo que estamos, sinceramente creo, señora Vitero, que usted hierra el debate. Creo que el debate no es público-privado, sinceramente creo que no es público-privado, creo que es más el modelo de esa sociedad, cómo vamos a atender a esa sociedad que se nos va envejeciendo. Usted misma ha dado algún dato del porcentaje de envejecimiento que tenemos en esta ciudad, de mayores de 65 años. Yo había sacado los datos de algunos artículos de gerontología y eran referidos al Estado español, pero no diferirán mucho. Más de 65 años, 18,4, decíamos aquí en Vitoria, decía el señor Armentia, 21 creo, pero es que se espera que para el año 29 el 25% y para el año 2050-2055 el 34,60% de la población tenga más de 65 años, pero además más de 80 años, en este momento estamos ya en un 6 o en un 7% y se espera que eso tenga también un incremento exponencial, llegando en el año 2060 incluso a un 18% de la población. Esto es un reto sin precedentes. Esto es un reto sin precedentes que está llevando ya a debates y a discusiones enriquecedoras y muy interesantes también en el campo del urbanismo, porque quiero hacer también el apunte que usted mete ahí un tercer punto en su propuesta, donde nos habla del plan general y de los usos del suelo. Y efectivamente el urbanismo tiene que pensar, y está empezando a pensar, en cómo vamos a tratar ese reto tan grande que tenemos con estos ratios de población cada vez más mayor, que vamos todos cada vez más a mayores. Y este reto de envergadura estamos convencidos de que necesita la participación de todos y de todas, de los públicos, de los privados, y estamos hablando de cuestiones que pueden perfectamente estar reguladas, como tantas otras, como tantos otros servicios. Se regulan públicamente, pero la gestión puede ser pública o privada. Lo que hay que exigir es que esté bien llevada, que esté bien gestionada y que cumpla con los estándares que se hayan propuesto en las diferentes normativas. Pero puede ser perfectamente pública o privada. Y creo que aquí no sobra nadie. Necesitamos, como digo, todos los recursos y todos los esfuerzos para hacer frente a este gran reto que nos toca afrontar en los próximos años. Como decía, estamos trabajando ya en un urbanismo amigable con las personas mayores que pasa por trabajar el alojamiento, los diferentes tipos de alojamiento, y como bien decía el señor Armentia, se está trabajando ya en módulos convivenciales más pequeños, que podríamos equiparar más a mini residencias, más parecido a un hogar y menos parecido a un hospital. Esa es un poco la idea. Y creo que, por una parte, como decía, el urbanismo tiene que atender a esos alojamientos, a buscar cuáles son las fórmulas de alojamiento, que no será una ni dos. Yo creo que vamos a asistir a que se amplíe el escenario de diferentes formas de habitación para las necesidades de estos colectivos. Y luego, por otra parte, el entorno urbano. También nuestras normativas urbanísticas tienen que atender a un entorno urbano que cumplan las necesidades o que satisfagan las necesidades de esas personas mayores. Y por mi parte, nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Turno del Grupo Elkarrekin. Zubeaurre Andrea.
Eskerrik asko, alkate jauna. Egia da, krisialdiek normalean beldurra, paralizia eta zer egin ez jakitea eragiten dutela. Eta sentsazio hori eta krisiari berari aurre egiteko moduak definitu egiten gaitu. COVID-19 krisiak aukera ematen digu gauzei beste modu batean aurre egiten ikasteko. Beraz, bizi dugun egoera gainditzeko, jar dezagun gure begirada etorkizun berri batean. Jakina, erronka handi baten aurrean gaude, baita aukera multzo baten aurrean ere. Bereziki aukera bat, gure jendarteak. Gasteizko jendarteak aukera dauka guztiona dena, zaintzea eta gogoz garatzea izugarri garrantzitsua dela barneratzeko. Krisi larri guztionen baitan, beste edozein gauzaren gainetik, nabarmendu dena zaintza lanen krisia izan dela. Orain, inoiz baino gehiago, zaintza lanek azpibalatuek eta prekarizatuek politika guztien erdigunean egon behar dute. Etxez-etxeko arreta zerbitzuko langileak arduratzen dira gure adineko pertsona askok bizitza autonomo bat dezaketela ahalbidatzeaz. Pertsona askok paraitzen dituzte bakardadea, argi pixka bat jartzen dutenak dira. Argi ikusi dugu, orain inoiz baino gehiago zaintzak babestu behar ditugula, eta krisialdetik bizitza duin baterako, bermeekin irteteko, inor ezin dela babesi gabe utzi. Gaur, beste zeren gainetik eta dudare gabe, adineko pertsonen zaintzan jartzen dugu arreta. Es cierto que la crisis nos crea generalmente sensaciones de miedo, de parálisis, de no saber qué hacer y que la actitud con la que nos afrontamos nos define. La COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión, un parón en el camino, un momento para reflexionar sobre cómo debemos encarar situaciones imprevistas, de distinta mirada, de distinta manera, con mirada puesta en un nuevo escenario. Sin duda, la pandemia nos ha mostrado con su cara más cruel la suprema importancia de cuidar y desarrollar al máximo lo que es común. Porque dentro de esta grave emergencia, si alguna situación se ha puesto en evidencia, ha sido la crisis de los cuidados. Ahora más que nunca, los cuidados infravalorados y precarizados deben de estar en el centro de las políticas. Está claro hoy más que nunca que los cuidados deben ser considerados como piedra angular de nuestra sociedad. En consecuencia, las políticas públicas deben reconocer el papel central que ejercen en la vida de las personas. Hoy, sin ninguna duda y al hilo de la moción, centramos la atención en el cuidado de las personas mayores. Personas mayores que desean seguir siendo protagonistas de su vida, independientemente de la necesidad de los apoyos que necesiten para lograrlo. Desde el Carrequín queremos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aborde el nuevo escenario con políticas de servicios públicos, reservando espacios para las personas mayores de nuestra ciudad, donde se sientan plenamente integradas, con un enfoque comunitario para que puedan participar tanto desde su ámbito privado como en relación a su entorno más próximo. Y además que sean atendidas con personal competente, dedicación personalizada y con recursos materiales y temporales suficientes. Ejemplo de mala praxis tenemos en las residencias, en las que la gestión durante esta pandemia ha sido deficiente, no garantizando el cuidado y la salud de las personas usuarias y poniendo en riesgo sus vidas. Aunque la grave situación de las residencias no es solo consecuencia de la crisis de la COVID, desde nuestro punto de vista, sin embargo, hay que tener en cuenta que la precarización y el deterioro que el sector viene sufriendo desde hace muchos años ha agravado aún más la situación. Además, es un sector que ha sufrido muchas privatizaciones, sector con mayor número de empresas privadas con ánimo de lucro de todo el sistema de servicios sociales, con graves deficiencias en las condiciones laborales de sus trabajadoras. Debemos recordar que las residencias están reguladas por la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, el Decreto de Cartera y de manera específica por el Decreto 126/2019 del 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y sin embargo, en el paradigma de los cuidados es preciso resaltar a las trabajadoras del SAT, que son las encargadas de que muchos de nuestros mayores puedan desarrollar una vida autónoma, las que arrojan un poco de luz sobre los grises días de la soledad no deseada, a la que se ven abocadas muchas personas. Personas que cuidan y apoyan a otras personas, quienes consiguen que la vida le vaya ganando la muerte. Y dicho esto, sin ningún ápice de duda, votaremos a favor de la moción, porque desde el Carrequín nuestra apuesta por un sistema público de cuidados ha sido y es clara.
servicios dirigidos no solamente a personas mayores, sino también a personas con discapacidad o en situación de dependencia, con los servicios que comprende la ayuda a domicilio en todas sus modalidades. Mila esker. Mila esker zuri, Zubiaurre Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda da. Señora Comerón. Gracias, presidente. Bueno, pues aquí evidentemente todos hablamos del gran reto demográfico que tiene nuestra ciudad. A todos se nos llena la boca con la situación en la que nos encontramos y con la perspectiva que tenemos en los próximos años y, desde luego, todos compartimos que las administraciones públicas tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y eso no es solo hacer grandes discursos, sino tomar medidas para poder llevar a cabo todos los servicios necesarios para atender de forma correcta a nuestros mayores, a los que tenemos ahora y a los que tendremos en los próximos años. Pero este análisis compartido de la situación y el gran reto que tenemos por delante, luego, en los hechos, pues se diferencia, porque ya hemos visto cómo a lo largo de este pleno y de los últimos debates que hemos tenido en comisiones anteriores, por lo que se está apostando por parte de este Gobierno es por recortes en la atención a las personas mayores, cosa, insisto, que choca de lleno con el discurso del gran reto que tenemos por delante y la necesidad de las administraciones de adaptarse y de adaptar sus recursos. En concreto, en esta moción, el proponente, que es el grupo de Bildu, plantea hablar de los recursos habitacionales, de las residencias, y por eso me quiero centrar en ello. A lo largo de estos últimos 5 años, muchas han sido las promesas por parte del Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista respecto a los nuevos recursos, a más plazas. La realidad es que hoy tenemos menos plazas de las que teníamos hace 5 años en alojamientos públicos del Ayuntamiento. Los proyectos no paran de retrasarse y, mientras tanto, la lista de espera no para de crecer. Y esa es una realidad que tenemos, además, teniendo en cuenta que nuestra lista de espera ahora contempla también a los de grado 1, personas que tienen mayor dependencia y que tienen, por lo tanto, mayores necesidades. Bueno, nosotros solicitamos de forma periódica la lista de espera para ver en qué situación nos encontramos en la ciudad. Y habitualmente el Gobierno nos responde puntualmente. Bueno, en esta ocasión nosotros hemos registrado la solicitud de pregunta por escrito para ver cómo va la lista de espera. Dado que han pasado los 15 días, como todos conocemos, se traslada esa respuesta a la próxima comisión, que, o casualidad, ya es en septiembre. Es decir, intuimos que los datos no son para nada buenos y que esta lista de espera sigue creciendo, porque si no, creemos que no tendría ningún problema el Gobierno en darnos la información puntualmente ahora, en julio, sino mandarnos hasta septiembre para conocer esos datos. En septiembre volveremos a hablar de ellos, por lo tanto, ahora solamente tenemos los últimos datos que ya son preocupantes, que son los de febrero. En febrero arrojaban los datos que se nos trasladó por parte del Gobierno municipal, que había 256 personas dependientes en grado 1 esperando alojamiento, viviendas o pisos tutelados, y que había también 74 personas dependientes de grado 1 a la espera de servicios de atención diurna, es decir, 330 personas dependientes a día de hoy esperando en la lista de espera. Esto, sin duda alguna, es un suspenso clarísimo a la gestión de este Gobierno. Por lo tanto, claro que hay que tomar medidas. Había que haber tomado medidas ya antes. Vamos tarde y, desde luego, no vamos para nada al ritmo de lo que están creciendo las necesidades en la ciudad y de las previsiones que tenemos para el futuro. Yo creo que todos también compartimos que esas medidas que hay que tomar ya, bueno, pues dentro de esos criterios que barajamos, pues todos entendemos que los servicios públicos tienen que ser de calidad para cuidar a nuestros mayores, que los servicios que actualmente gestionamos los valoramos de forma muy positiva y luego, bueno, pues fundamentalmente que queremos continuar en un modelo de cuidado que priorice a los usuarios, a las personas, que lo haga en unas instalaciones modernas y además con un personal que trabaje en buenas condiciones. La diferencia posiblemente es cuando algunos partidos entienden que esas circunstancias solo se pueden dar exclusivamente si los centros son públicos al 100%. Y otros grupos, como en el caso del Partido Popular, consideramos que es totalmente legítimo y razonable que pueda haber tanto centros públicos como centros privados en una coordinación, eso sí, siempre que los centros públicos, bueno, pues evidentemente cumplan todas las normativas y todos los requisitos que se les exige, que se controle y que se vigile, que muchas veces hay un gran problema por parte de la Administración porque mira hacia otro lado,
y que estén gestionados a través de convenios laborales justos. Y por eso mismo, viendo la necesidad que hay ahora mismo y la necesidad futura que vamos a tener, entendemos que hay que fomentar el número de plazas y facilitar, en este caso también, la iniciativa privada. Pero esto no exime en ningún caso y bajo ningún concepto a la responsabilidad que tiene la Administración pública. El que haya iniciativa privada que colabore, que haya iniciativa privada que amplíe la oferta, no exime en absoluto con la responsabilidad que tenemos desde la Administración pública. Y esto tiene que quedar muy claro. Y ahora mismo vemos cómo pues, nuestras administraciones más cercanas, tanto el Ayuntamiento como la Administración foral, pues tienen unos objetivos muy cortoplacistas que nada tienen que ver con el reto demográfico que tenemos y que ahí es donde tenemos que exigir también desde la oposición que tienen que cumplir esos nuevos requisitos. Y termino explicando que por este motivo nosotros estamos de acuerdo con el punto número 1 y 2 que plantea la moción de Bildu, no así con el punto número 3 por su contundencia y por su rechazo a la iniciativa privada. Nos gustaría votar por puntos, no sé si sería posible. Y en el caso de la enmienda, hombre, pues en el caso de la enmienda del Gobierno, es que ya estamos un poco cansados, y con eso termino, de que las enmiendas del Gobierno sean el Pleno del Ayuntamiento insta a seguir haciéndolo también al Gobierno municipal, y mucho más cuando suspenden clarísimamente en sus funciones. Así que votaremos en contra de esa enmienda y espero que se pueda votar por puntos la moción del grupo proponente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Turno de réplica, grupo proponente, Vitero Andrea. Muchas gracias, alcalde, que creo que además no se lo he dicho en ningún momento cuando he venido para comentarlo. No sé, me resulta sorprendente que ante cualquier situación respondan del mismo modo. Cuando llega una pandemia, que es algo que no teníamos controlado, no actúan, se quedan parados y esperan a que venga lo privado a solucionar. Y resulta que el envejecimiento, que no es algo que ha venido de la nada, que ya estábamos viendo el cambio demográfico, que sabíamos qué iba a ocurrir, cómo se estaba alargando la esperanza de vida, han decidido lo mismo, no hacer, vivir en su burbuja y permitir la entrada a lo privado. Da igual lo que ocurra, siempre es la misma decisión, dejar no asumir la responsabilidad pública para pasarlo a un privado. Es igual lo que ocurra. Y no suena nada creíble, tengo que admitírselo. Vengo de trabajar del tercer sector, vengo de los movimientos sociales, no suena nada creíble que digan que reconocen el trabajo de alguien cuando luego permiten lo privado, cuando sabemos que el convenio de cuidados en lo privado está en 907 euros. Esto no suena nada creíble. Y meter una moción en la que dicen que reconocen el esfuerzo, claro que reconocemos el esfuerzo. Si no llega a ser por cada uno y cada una de las profesionales que se han dejado un poquito de su alma en esta pandemia, no hubiéramos obtenido los resultados que hemos tenido. Claro que hay que reconocer, pero hay que reconocer también con hechos. Y con hechos es avanzar hacia las situaciones de dignidad. Y eso se consigue con situaciones más públicas. Esto es más allá que un tema político. Estamos hablando de derechos a ser cuidado y a tener una vida digna. Y sí, es un reto sin precedente, pero al que vamos a tener que afrontar. Se lo he preguntado al comienzo de la moción. ¿Qué más necesitan que ocurra? ¿No han sido suficientes los datos de esta pandemia? ¿Qué más necesitan para avanzar por unos cuidados de dignidad? Meses oyendo hablar de necesidad de un nuevo modelo. Meses y meses. El señor Armentia, comisión tras comisión. Y sí, avanza hacia el low cost una y otra vez. En este pleno en 3 ocasiones. Al final va a acabar mejorando su reto. En 3 ocasiones hacia lo privado. Y existe un modelo, claro que existe un modelo marcado por la ley, por el decreto de servicios sociales, por la cartera de servicios sociales, esa que llevan 5 años retrasando. El modelo está claro, los centros pequeños, la atención personalizada, ese es el modelo. Y su estilo, el de la tijera, el del recorte, ese es una y otra vez, y lo estamos viendo. Y no sé cómo se lo piensa explicar a las personas mayores, ni a las familias lo que está planteando. No lo puedo entender. Hoy llevan 3 y siguen en la misma. Vitoria, ciudad amiga, ciudad cuidadora, una ciudad amigable con el envejecimiento. Esto venden. ¿Y qué hacen? Abaratar. Abaratar una y otra vez. Y no cambian, siguen con la misma idea, no utilizan nada, siguen con el mismo modelo. Y hoy, ya que es como un día de mucha religión y estas cosas, yo soy muy poquito religiosa, pero hoy la señora Zubiar ha hablado claramente de la crisis y de cómo se puede afrontar la crisis. El otro día me lo explicaba una amiga
con una situación para su hija pequeña de cómo afrontar las crisis. Y decía que había 3 modelos de afrontarlo: el salir debilitado, el salir más fuerte o salir promoviendo y cambiando esa crisis. Y se lo explicaba de un modo muy fácil. Decía que si teníamos que ser, podíamos hacer una opción, o ser zanahorias, o ser huevos, o ser café. Y se lo planteaba tal cual. Esto es una crisis, y lo planteaba que era meter una olla a cocer. Llevamos aquí más de 20 minutos debatiendo con el tema de personas mayores. La zanahoria, cuando entra en ese agua, entra dura y sale súper debilitada. El huevo entra muy débil y sale muy duro, con el corazón duro. Y en cambio el café sigue estando igual. Y lo que hace es cambiar la crisis, cambiar y conseguir una oportunidad. Y esto es lo que hoy podíamos hacer, aprovechar que esta crisis de cuidados, conseguir hacer café. Ese café que además es tan cercano, ese olor que nos recuerda tanto a los hogares, eso es lo que podíamos hacer aquí. Intentar que de esa crisis conseguir algo en positivo. ¿Y qué hacemos? Privatizar. Privatizar y avanzar hacia ser duros y tener ese corazón duro que no ve personas y hacer que los servicios sociales una y otra vez se ablanden. Porque eso es lo que estamos haciendo, privatizar y recortar en derechos de cuidados. Es una pena. Y señora Comerón, le voy a decir que no vamos a votar por puntos, y no porque no esté de acuerdo en lo que me está planteando, pero no, si votamos por puntos no vamos a echar para atrás la parte que para nosotras es importante de lo público, y va a ser lo que usted nos ha dicho, va a dar la sensación de que este Gobierno vuelve a hablar de apoyar, de hacer, y sigue sin hacer, sigue recortando. Por eso no queremos hacer la separación. No porque no nos parezca una buena idea y entendemos cuál es el motivo, pero si no va a ser darle vía a esa enmienda que ellos han metido y parecer que reconocen cuando no lo están haciendo y cuando están avanzando hacia una privatización. Mila esker. Eskerrik asko, Vittorio Andrea. Turno del Grupo Socialista. Armentia jauna. No te preocupes. Eskerrik asko, señor alcalde. Señora Comerón, yo ya sé que usted ha venido aquí a leer su libro y ha sacado el rábano, y ha cogido el rábano por las hojas y ha perdido la lista de espera relacionándola con el Plan de Ordenación General Urbana y yo que sé que me va a terminar relacionando. Pero bueno, las cosas son así y además pensaba yo que usted con esta enmienda van a estar muy contentos porque nosotros ponemos en valor esa relación público-privada. Señora Vitero, se me ha ocurrido ahí buscar una cosa de un ajedrecista, Sabeli Tarkenkauer, que era un tío muy inteligente, pero decía una cosa, mire, decía, la táctica es saber qué hacer cuando se puede hacer algo. Y la estrategia es saber qué hacer cuando no se puede hacer nada. Es que ustedes no saben hacer nada. Es que ustedes no hacen nada salvo criticarnos. Yo le dije el otro día en comisión y se lo vuelvo a repetir para que lo recuerden. Nos dieron ustedes en una junta de portavoces 21 medidas a las que les contestamos, las incorporamos y luego, eso fue en abril, no puede ser, y luego no he vuelto a ver nada que me digan ustedes que yo pueda utilizar. Nada. No les voy a decir del Partido Popular que no me lo han entregado nunca. Bueno, por lo menos tenía 21 medidas. Desde entonces no han hecho más que criticarme. Ni estrategia ni táctica. Muleta del Partido Popular y azurrar. Cuanto mejor, peor. Esa es su estrategia ahora. Señora Vitero, que no recortamos, que estudiamos, que comparamos, que hacemos gestión avanzada. Gestión avanzada, sí, hacemos gestión avanzada, que no recortamos, que tenemos 1 millón más en un pliego que ustedes acaban de rechazar, porque no se lo han leído. 2 millones más en AES y en AMUS, 2 millones más, 400 y pico personas más en cursos, 4.000 personas asistidas, 15.000 personas en llamadas telefónicas. Es decir, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Quieren derribar, quieren golpear, quieren darnos una coz a este equipo de gobierno. Están ustedes siguiendo la misma estrategia que el Partido Popular que utiliza en Madrid, aquí y en donde puede, salvo en Galicia, claro. A ver si yo le iba a decir que no tenemos que cambiar modelo de residencia, se lo vuelvo a decir, que nosotros no tenemos que cambiar ningún modelo de residencia porque sencillamente ese modelo no es el nuestro. Nosotros no estamos hablando de residencias, nosotros estamos hablando de
pisos tutelados y de viviendas comunitarias. Y que no tenemos nada que ver con la privatización de la atención. No tenemos nada que ver. Impulsamos la colaboración público-privada con las debidas medidas de control y ejecución, como ya lo hacemos en cuantas prestaciones sustentamos. Ya lo hacemos, porque eso no es malo y eso no está demostrado que sea malo. Por ello, no puedo menos que recordar el beneficio que supone la atención a los mayores en el nuevo pliego, que ustedes además acaban de rechazar. Esa nueva gestión avanzada. Y me pregunto, ¿cuál es el modelo que ustedes preconizan? ¿Cuál es el modelo? Porque yo no lo tengo. ¿Qué modelo preconizan ustedes? DR1 de gestión, señora Vitero, DR1 de gestión. Lo que no se gasta no hace gestión. Nosotros gastamos y aumentamos y por eso hacemos gestión. Hacer. Ustedes no hacen nada. Gracias. Gracias, señora Armentia. Turno del Grupo Nacionalista. Oregui Andrea. Bueno, no voy a entrar en el modelo, por no insistir, porque ya lo ha explicado muy bien el señor Armentia. Y lo único voy a ir a la moción, y bueno, creo que se ha puesto en evidencia ante su negativa, señora Vitero, a votar por puntos, ¿no? Porque, bueno, pues cuando se ponen 3 puntos, que 2 son de una cosa y otro de otra, pues queda claro que ese tercero se pone para impedir que se voten los 2 anteriores. Porque es evidente que el punto 1, que nosotros hubiéramos votado a favor, el Partido Popular también, así lo ha expresado la señora Comerón, en el que nos dice que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria muestra su compromiso con los servicios públicos de calidad para el cuidado de las personas mayores. Por supuesto que estamos 100% de acuerdo. También están nuestros compañeros del Partido Socialista, por supuesto, y yo creo que ahí hubiéramos tenido una unanimidad. Pero usted no quiere visualizar eso, está en su derecho. También, por cierto, apostamos y también mostramos nuestro compromiso con los servicios privados de calidad, que conste. El punto 2 también estaríamos totalmente de acuerdo, porque el Pleno del Ayuntamiento, decía usted, solicita a las instituciones competentes que avancen hacia un modelo de cuidados basado en la atención lo más personalizada posible, instalaciones adecuadas, con un personal en condiciones dignas. Por supuesto, estamos todos de acuerdo, tenemos un modelo que está muy bien establecido, como ha dicho el señor Armentia, pero siempre podemos seguir caminando en esa línea y podemos seguir mejorando. Y el resto de instituciones competentes, como dice usted, pues le pedimos eso y también, pues fenomenal, también lo hubiéramos votado a favor, también hubiera tenido usted unanimidad, pero no quiere. Y entonces nos mete una cosa que no tiene nada que ver con todo eso, que habla de modelo y de filosofía de los cuidados, y nos mete una cosa de modificación de plan general. Y entonces, nos mete el tema de la modificación de plan general que está abierta para que la retiremos. Y esto, perdóneme, pero no tiene nada que ver. Y esto no sé si es táctica, estrategia o jugarreta, pero es pues para evitar esa unanimidad que hubiera tenido en el punto 1 y 2, pues quiere seguir votando en bloque. Pues muy bien, pero que sepa que en el punto 1, en el punto 2 hay unanimidad en este Pleno. Y con el tema de la gestión pública y privada, pues evidentemente hay algunos que confiamos en las dos y ustedes solamente en una, nada más. Eskerrik asko, Oregui Andrea. Turno del Grupo Elkarrekin. Ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan. Eta bukatzeko Alderdi Popularrari dagokio, ez du parte hartuko. Beraz, bozkatzera goaz. Lehenengo bozketa izango da Alderdi Sozialistak eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketaren inguruan, beraz bozkatzera goaz EAJ eta Alderdi Sozialistaren proposamena. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoekin eta EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin taldeen kontrako botoarekin. Orain ez duten onartu puntuka bozkatzea, dana batera bozkatu beharko dugu EH Bilduk aurkeztu duen mozioa, eta aldertatik bozkatzera goaz. No han aceptado. Correcto. No es correcto, efectivamente. La señora Domaica, que ha estado en el Pleno, ahora lo ha abandonado, como saben ustedes los motivos. Hay un empate en la votación, hay que repetir la votación anterior.
Por lo tanto, procedemos a votar otra vez la enmienda a la totalidad de los grupos municipales de PNV y PSE a la moción de Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda otra vez el empate. Saben ustedes que solo en caso de necesidad aplico el voto de calidad, no lo voy a hacer. Queda, por lo tanto, rechazada la enmienda presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. Votamos ahora la moción original del Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada también con el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista, el voto favorable del Grupo EH Bildu y Elkarrekin y la abstención del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo EH Bildu respecto del comienzo de los cursos de fomento del euskera en la nueva realidad. Beraz, Larrion Andrea, nahi duzunean, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna, eguerdi on, berriro, eta orain tokatzen zaigu euskarari buruz hitz egitea. Eta argi baldin badugu, edo orain arte asko aipatu baldin badugu pandemia, argi dugu pandemiak eragin gogorrak izan dituela hainbat arloetan, osasunean lehenengo eta behin nola ez, baina gero baita ere krisi sozial eta ekonomikoa ere eragin du. Eta gainera gu horretara ere dedikatu gara termino horietan lehenengo osasunaren arloan erantzutea eta ostean arlo sozial eta ekonomikoan. Horregatik, ja, euskarari ere bai txanda eman behar zaio eta horregatik ekarri egin dugu ona proposamen hau. Diagnostikoa egia esateko bateratua izan da. Antzeko gogoeta gertatu izan zen bai Euskara Elkargunean, bai Udal Eskola Kontseiluan ere. Zein egoeran zegoen euskara eta nola beharrezkoa zen guztion aldetik zerbait egitea. Pandemiak nola euskarari ere eragin dio nabarmenki, eta nola zerbait egin behar genuen. Nik uste dut, ja, momentu honetan euskara guztion altzorra dela, guztiona. Euskara hitz egiten dutena, ikasten ari direnena, edo oraindik hurbildu ez direnena ere, altzorra guztiona da. Eta orduan, kezka ere konpartitua izango da. Eta, bueno, badugu nola euskara ere administrazio publikoari nabarmenki eragin dio, gu geu ere badgara horlako kasu bat, zenbat erabiltzen genuen gu euskeraz eta behartuta egoeragatik zenbatera ere mugatu behar izan garen erabiltzera, nola izan dugun itzultzaileak orain arte eta nola gauden ere gogoratzea, eragin digu, zalantzari gabe. Egoerak ez direnean ohikoak ere, euskera bigarren plano batean utzi dugu eta hori ere gogoratzeko garaia ere bada. Eta euskera kolektiboak laguntza eskatu digute, eta mozio hau ere hasierako bakarrik, planteatzen du ea ilailean horrela azten garen, ulertzen dugulako ere bai gero gogoeta sakonagoa eta plan sakonagoa egin beharko dela, eta horretan momentuan ere ez dugu eragiten. Zaten genuen bezala, diagnostiko partekatua, eta lehenengo puntuan, lehenengo mozioan, txanda herrikoiak ere planteatu duenean, egonda hor, kontraste antzeko bat bera eta Gutierrez Andrearekin. Ez da erreferentzia egiteko, eske balio dit. Beraiek esaten zuten euskera eraginean eta Gutierrez Andrea esaten zuen ere matematikan edo, eta arrazoia ere zuen. Arrazoia zuen, euskerari ere egin dio, baina gaiei ere bai. Baina hemen planteatzen dena, eta gogoeta hori berriro agertu zen bai euskerarenean, bai Udal Eskola Kontseiluan, asuntoa da, bueltatuko direnean eskoletara, matematika ikasi beharko dute atzeratuta dutelako, historia ikasi beharko dute atzeratuta dutelako, baina asunto da, gehiengoaren hizkuntza behikularra euskera dela, eta euskera algo asko galdu delako, karo, eragina ez da bakarrik izango euskerarentzat, eragin kaltegarria ere izango dela, ikasi beharko dutenean matematika eta barrentzat. Horregatik era nabarmen batean edo desberdin batean ere planteatzen da, ze hizkuntza behikularra indartuko edo sendotu egingo dugunean, baita ere horrela, matematika eta historia eta literatura ere errezago ikasteko aukera izango dutela. Handik abiatuta ekartzen duguna ona eta gainera, bueno, aprobetxatuko dut, porque uste dut kasu honetan txanda bakar bat egongo dela, eskertzea ere bai, planteamendu hau babestuko duten guztiak, eta hori, planteatzen duguna ere oso laburki hori da, ez? Ikastetxekin batera horrela ekarri digutelako zerbait egitea irailan, murgiltze aldera, hizkuntza behikularra den heinean, sendotzen baldin badugu, errezago ere izango dela gero ikasturte osoan zehar ikaste prozesua.
Antzeko ere egitea hezkuntza eta aisialdia, programa horietan ere erabiltzea euskara indartzeko baliogarri izango delako ere helburu berarentzat, eta gero baita ere euskaldegiekin. Guztiok dakigun bezala ere udako barnetegiak ere bertan bera gelditu behar izan direla osasun arrazoiengatik, logikoa den bezala, eta orduan, beraien egoera ere apur bat kritiko izango da, eta klase presentzialak baldin badaude, eta depende zein baldintzetan diren, eskatzen duguna bada gobernu taldeari horiekin elkartzea eta saiatzea irten bide bat bilatzen, beharrezko izango balitz, era erdi normalago, jake normalitatea suposatzen dugu ez dela egongo, kurtsoa ez hasi ahal izateko. Hori da, Euskalgintzatik eskatu digutena, uste dut logikoa dela, eta ala egitea. Gogoratzea ere, gaina bereziki Euskaraldia ere datorkigula. Orduan, hori buruan izan da, nila bukatuko dut ere esaten, beraiek esaten duten leloa, euskararekin tresna da, lanabeza da, akuilua eta eztea da, heldulekoa zein helmuga, hartu emana da, komunikabidea da, gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko euskara da. Mila esker. Mila esker zuri, Larrion Andrea, elkarrekin taldearen izenean, Zubia Aurreandea nahi duzunean. Eskerrik asko, Alkate jauna. Gai hau dela eta, elkarrekin udal taldeak euskara bai eremu pribatuan eta bai publikoan erabiltzearen alde egiten dugu. Eta egiten badugu ere, bat gatoz Euskalgintzako eragileek ekainean bildutako euskara elkargunean adierazitako kezkarekin. Hau da, konfinamenduak euskararen erabileraren jaitsieraren izugarri eragin duela. Administrazio publikoan, ez zuzen. Euskararen erabilera malgutu egin dela eta gaztelenera jo izan dela, bestea beste. Baina euskararen presentziarekin lotutako kezkak ere beste esparru eskotara zabaldu egin dira. Kultura, hezkuntza, aisialdia, publizitatea, eta adibide latzenetariko bat udalekuekin gertatutako izan da. Bertan bera utzi behar izan dituzte, udalekuak, eta, elkarrekin taldea hartutako erabakiekin horrekin ez gatoz bat, batez ere zaurgarritasun egoeran dauden umeak dira galtzaileak, kalte handiak pairatu dituztenak. Eta ez dugu lertzen zaurgarritasun egoeran dauden umei oinarrizko eskubidea horiek ukatzea eta alternatibarik gabe ustea. Pentsatzen dugulako udalekuak zinbesteko tresna direla umeen garapenerako eta beraien aisialdierako eskubidea bermatzeko. Baina, Gasteizko gizarteak bide luzea du egina, euskara plaza guztietara eramateko, eta asko lortu da, hori ere aipatu beharra. Etorkizuna irabazteko, etengabeko aleginean, pandemia berak erakusten digu egunero, ezinbestekoa dela bide berriak sustatzea, gauzak egiteko moduak, etengabe eguneratzea, eraberritzea, irudimenez biziagotzea. Eta da talde hau, prest dago, irakaspena barneratzeko eta praktikan mamitzeko. Denok batera, hobetuko dugu, hobetu beharrekoa. Eta hildo horri jarraituz, elkarrekin taldeak uste du EH Bilduk aurkeztutako mozioen agertzen diren eskaerak egoera zailari aurre egiteko lehenengo pausoak izan daitezkela. Azken batean, euskara bai eremu pribatuan eta bai publikoan erabiltzen alde egiten dugu, lehen aipatu dudan bezala. Beraz, jatorrizko mozioa babestuko dugu. Eta bukatu baino lehen, eskerrak eman naizkiegu euskara elkargunean parte hartzen duten eragile guztiei. Egindako gogoetagatik, azaldutako kezkaingatik eta aitortutako proposamenengatik. Guretzat, erreferente garrantzitsua dira, importanteak dira, bertara hurbiltzen diren euskal eragileak, hiri honetako euskararen egoera, errealitatea ezagutzeko eta elkarlanean aritzeko aukera ematen digutelako. Eta bukatuko dut, esan ez, estrategia berriak, konpromiso berriak, konpromisori aurri egiteko, entzuteko modu berriak eta praktika berriak. Mila esker. Mila esker zuri, Zuberre Andrea, Alderdi Popularrari dagoki orain, txanda.
Iturritza jauna. Gracias una vez más, señor presidente. Bueno, no es un servicio el que esté siguiendo yo en esta legislatura, el servicio de euskera, pero debido a que Ainhoa no puede intervenir, pues voy a hacerlo yo y espero en este único turno no utilizar el segundo. Y mi propósito no es discrepar ni entrar a debate, sino con humildad exponer mi opinión sobre esta moción y lo que las reflexiones que hacen en el Elkargune de Euskera, donde muestran sus preocupaciones, algunas reflexiones y 3 propuestas que pueden ser interesantes, pero a mi juicio obedecen más a algunos intereses, no sé si decir particulares, pero que no entran al fondo del asunto de lo que trata la moción. Mire, yo soy vasco, mis padres son vascos, mis abuelos son vascos, mis bisabuelos son vascos y mis tatarabuelos son vascos. Y mis apellidos son todos de toponimia vasca, pero yo no hablo euskera, mis padres no hablan euskera, mis abuelos no hablan euskera, ni mis bisabuelos ni mis tatarabuelos no hablan euskera. Usted, señora Larrion, proviene, creo, si no me equivoco, pero me da igual personalizarlo en usted, de Gazpia o en una persona de Azkoitia o de Azpeitia, donde ha nacido seguramente, donde su lengua materna es el euskera, la expresan con naturalidad, es donde ellos se sienten cómodos y es su manera obvia de expresarse. Y ni esas personas son más vascas que yo, ni menos vascas, ni yo más que ellos, ni mucho menos, pues vivimos en la misma comunidad autónoma, pero con realidades sociolingüísticas diferentes y las que hay que respetar. Y eso nos lleva a la conclusión de que el País Vasco es plural, incluso los propios territorios históricos en sí mismos son plurales y hay una pluralidad. Y si creo yo, a mi humilde opinión o punto de vista, si eso no lo entendemos desde el principio, pues luego llevamos a que, pues como expresan aquí, haya preocupación o decepciones o nos lleve incluso a la frustración en algunos temas. Yo tengo 2 hijas, que estas, al contrario que yo y que todos mis antecesores, pues estas sí hablan euskera o por lo menos, bueno, pues como lo estudian en el colegio y hacen, pues tienen capacitación lingüística más que la que han tenido sus padres y sus abuelos. Pero a pesar de todo, yo le tengo que decir que ahora en el confinamiento, pues en el tiempo libre les decía, oye, ¿y por qué no veis los dibujos o este programa en euskera o en inglés? Me da igual. Y yo lo que notaba es que les costaba un esfuerzo y que incluso protestaban, porque de alguna manera, como su lengua materna no es esa, ese esfuerzo les lleva a ciertas resistencias, a pesar que yo pues les incentivaba, porque creo que es bueno para ellas, para su formación, que una lengua bueno, pues merece la pena, etcétera. Y en cambio veía que preferían ver un mal programa en castellano, en español ese argentino del Disney Channel o centroamericano, que en euskera o en inglés. Y la verdad que, pues ahora cuando estaba escribiendo aquí estas cosas, esa reflexión que yo hacía para mí mismo, se la quiero exponer aquí. Y esa es la realidad de muchos, yo creo, por lo menos yo es la realidad que yo vivo. En ese sentido, y concluyo, y creo que las claves y lo que yo intento educar, trasladar a mis hijas, y lo que intento exponer aquí hoy, es que todas las lenguas son grandes y tienen su grandeza, y que debemos de respetarlas, y que no hay lenguas mejores ni peores que otras, y que la capacidad de una lengua nada tiene que ver con el número de habitantes que la hablan, no tiene nada que ver, es una herramienta, como bien ha dicho creo la señora Larrion, terminada la exposición, para comunicarnos, para entendernos. Que los procesos lingüísticos, cómo evolucione el castellano, el euskera, el qué sé yo, pues como no lo entiendo no lo sé, pero lo que me explican, ¿no? Pues que en Bermeo se habla de una manera, en Vizcaya de otra, en otros lugares de otra, en definitiva que tiene una evolución, pues eso depende de la voluntad de los hablantes y que no lo podemos imponer ni incidir en ello, es la propia voluntad de los que hablan una determinada lengua lo que hace que esos procesos lingüísticos vayan en un camino o en otro.
Y creo que tenemos que respetar esas premisas, tenemos que respetar esas realidades diferentes. Y finalizo. Y creo que poniendo esto encima de la mesa y partiendo de estas premisas y desde mi punto de vista, claves fundamentales, pues podremos avanzar todos en ese objetivo que creo que es común y compartido, ¿no? Y creo que esta moción, pues que puede ser interesante para determinados problemas concretos, pero creo que la raíz o lo más profundo que quiere expresar esa moción, estas tres propuestas de acuerdo no lo solucionan. Así que nosotros anuncio ya mi voto porque no voy a hacer un segundo turno, nos abstendremos en esta moción. Gracias. Gracias a usted, señor Iturritxa. Orain, bai, alderdi sozialistaren txanda, Salazar jauna. Bai, mila esker. Bueno, lehenengo eta behin, Euskal Herria Bilduk proposatutako mozioa udal gobernuaren konpromisoarekin bat dator. Gasteizen, gure hirian, Euskararen ondarea jaso, zaindu eta berreskuratu behar dugu, gure altxorra baita. Kontuan izan behar dugu, gaztelaniarekin batera, Euskaldun guztion hizkuntza dela, eta Euskararen erabilera sustatzea udalak hainbat egitarau eta jarduera antolatzen dituela, helburu horrekin bai. Orain, koronabirusagatik daukagun osasun krisia eta baita ere krisi soziala eta ekonomikoa dela eta mundu mailako egoera eta beharrak aldatu dira. Baina udal honek dauzkan lehentasunak oso argi dauzka. Zenbait prentsaurreko eta batzarretan adierazi dugu osasun publikoa, sustapen ekonomikoa eta gizarte politikak direla gure lehentasunak, baina beste lehentasun asko genituen eta ditugu orain. Eta haietaz ere ez gara hasten, noski ezetz. Haietako bat hizkuntza politika da, eta konkretuki Euskararen sustapena. Gainera, horrela esaten digute eragileek, Euskara lehentasun bat izan behar dela, eta Euskara elkargunean jasotako eskaerei erantzuna ematen ahaleginduko gara, udal gobernotik. Baliotsi nahi dut eragile sozialen eta euskaltzalen eginkizun garrantzitsua Euskararen sustapenean. Haiek, gabe, ezinezkoa izango litzatekelako hizkuntza arloan aurrera egitea. Horregatik, udalak haiekin batera doa eta are gehiago koronavirusaren testuinguru konplexu honetan. Errealitate berrira egokitzeko guztion arteko elkarlana funtsezkoa da eta helburu horretan gabiltza. Gizartean eta zehazki gazteen artean, hainbat jarduera ditugu Euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko, eta teknikariak burubelarri dabiltza jarduera horiek guztiak segurtasun neurriekin moldatzeko. Adibidez, kultura zerbitzuan martxan daude zenbait antzeslan eta ekintza kultural euskaraz. Baina urrengur ikasturtera begiratzea ere garrantzitsua da, mozioak eskatzen duen bezala. Amaitu nahi dut esanez, lehen ingurugiroarekin esan dudana, baina orain mozio honekin. Alderdi guztien konpromisoa euskararekiko, naiz eta ez atera mozioa dirudienez hau batez. Konpromiso hori aitortu nahi dut, naiz eta ideologia eta ikuspuntu ezberdinak eduki. Euskara guztion hizkuntza da. Alderdikeririk gabe, hau da, batzen gaituen hizkuntza da. Xabierletek zioen, bizitza ez da disjuntiboa izan behar, zuk edo nik, haiek edo guk. Bizitza harmoniaz kopulatiboa izan behar da, hau da, zuk eta nik, haiek eta guk. Hori euskarara, politikara eta orokorrean bizitzara aplikatu dezakegu. Kopulatiboak izan behar gara. Eta ezain disjuntiboak. Batzen gaituen esparruak bilatu behar ditugu. Eta ez bereizten gaituztenak. Eta euskara ikuspegi ezberdinekin, eta hemen ikusi da, haietako bat izan behar da. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna. Lehenengo txanda bukatzeko, Gurtubai jauna Euskal Alderdi Jeltzalearen izenean. Zuria da hitza. Alkate jauna. Bueno, azteko, esango dut, igual ja nabaritzen da zer uste dugun, ez da, baina argi daukagu aldekoa botoa emango diogu mozio honi, Eusko Alderdi Jeltzaleak baiezko botoarekin erantzungo du EH Bilduko proposamenari. Orokorrean ados gaudelako, guk egon ginen bebai Euskal Elkargunean, han adierazi zizkiguten kezkak eta, bueno, egoeraren nolakotasunak
ulertu egiten ditugu eta neurri handi batean ados gaude han planteatutakoekin, ezta? Guk uste dugu guk ere kezka bera daukagu, 6 hilabete berezi hauetan ikastetxe guztiak edo ia guztiak egon dira itxita, ze gertatu domeekin, ze gertatu beste jendearekin, askotan hau benetako errealitate bada, guk denok dakigu, personalki ez da nire goera, baina familia askotan, familia erdalduna da, eta umeak hezkuntza jasotzen dute euskeraz. Zer gertatu da azken hilabetetan, pandemia dela eta gertatutako hezkuntza egoerarekin, ezta? Kezka hori Euskara Elkargunean zabaldu zen, eta neurri batean mozio hau honi kezka horri erantzun nahi dio. Alde horretatik guk ere kezka daukagu, zer gertatuko da irailetik aurrera, ez dago oso garbi, nola hasiko da ikasturtea, alde horretatik nik uste dut, eta horrela planteatzen dugu, udalak prest egon behar da laguntzeko. Horretarako prest gaude ikastetxeekin biltzeko, euskaltegiekin batera aztertzeko, zer egin dezakegu udaletxetik, haiei nolabaiteko laguntza, nolabaiteko hurbiltasuna adierazteko, ezta? Horregaitik, euskaltegiekin egongo gara, euskaltegiekin batera planteatuko dugu nola hasiko da ikasturtea, beharrezko baldin badaientzat leku berezi bat, esan nahi dut, udal instalazioetan lekuak lortzea, igual ikastaro batzuk edo han egiteko, posible baldin bada ordutegiaren ikuspuntutik eta nolabait lekuaren ezaguarria kontuan hartuta, posible baldin bada leku horiek eskaintzea, horretarako prest gaude, ikastetxekin ere prest gaude haiekin biltzeko eta posible baldin bada guk zerbait jarduerak antolatzea haiei nolabaiteko laguntza emateko ere prest gaude. Horregaitik, kezka bera daukagu, badakigu zer gertatu den, eta alde horretatik ahuldugun neurrian lagunduko dugu egoera berriari nolabaiteko aurre egiteko. Gero beste aldetik, eta hau erderara pasatuko dut, erantzun txiki bat emateko Partido Popularreko ordezkariari edo bozeramaileari, ezta? Comentaba, creo que la intervención del señor Iturritza estaba un poquito fuera del contexto concreto de esta moción, ¿no? Era una reflexión un poco más general. Yo personalmente no tengo la situación que ha tenido él, bastante parecida históricamente. Mi familia tampoco es euskaldún, ni mis antepasados, por muchos apellidos vascos que tengan. Pero ahí solo le puedo decir mi experiencia personal. Una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida es aprender euskera. Y creo que eso le puede pasar a mucha gente. En ese sentido, le animaría a que sus hijas hagan ese pequeño esfuerzo que cuesta aprender un idioma, porque a partir de ahí se abre todo un mundo al que yo personalmente no tengo más que agradecimiento y quiero pensar que si sus hijas tienen la misma experiencia que yo, van a sentirse igual que yo de enriquecidas con esa experiencia de aprender un nuevo idioma pequeño, pero muy nuestro, que es el euskera. Nada más. Eskerrik asko, Urtubai jauna, ez dakit beharrezkoa den igarrentzan da bat, ez? Beraz, bozkatzea goaz, mozio hau, Bilduk aurkeztu den mozio hau, aldeko botoak, abstentzioak, beraz, onartzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Bildu eta Elkarrekin taldeen aldeko botoarekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Azken mozioa eztabaidatzera goaz, Bilduk aurkeztu duena, pandemiaren balizko agerraldi berrei aurre egiteko kontingentzia plenari buruzkoa dena. Villalba Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Voy a procurar ser breve, que ya vemos que hay cierto cansancio en la sala. Traemos una moción para que se elabore un plan municipal de contingencia ante nuevos posibles episodios de la pandemia. Como todas sabemos, la irrupción del coronavirus en nuestras vidas ha supuesto unos cambios drásticos en el conjunto de la vida cotidiana de la ciudad y también en la acción municipal. A pesar de que podríamos entrar en el debate si el sector académico de la epidemiología nos decía que se podía prever o no, la realidad es que no preveíamos aquí que iba a llegar una pandemia como esta y no estábamos preparadas. Y nos hemos tenido que ir adaptando en cada momento al comportamiento del coronavirus y a la realidad sanitaria que hemos tenido en cada momento.
Como decía, desconocemos cuál es el comportamiento del coronavirus, desconocemos cuál va a ser su patrón de comportamiento también en los próximos meses, pero desde todos los estamentos sanitarios, tanto desde la Organización Mundial de la Salud como desde el Ministerio de Sanidad o la propia Osakidetza, se nos está hablando de que existe el riesgo de que se produzcan nuevos rebrotes de la pandemia y que ante esos nuevos rebrotes tenemos que estar preparadas. No sabemos si llegarán o no, pero es necesario que nos preparemos por si llegan. El propio alcalde de la ciudad, cuando se nos presentó su plan de reactivación de la ciudad de Orain-Gasteiz, nos hablaba que tendríamos un plan de contingencia ante nuevos posibles rebrotes. Sin embargo, han pasado meses ya desde entonces y hoy por hoy seguimos sin plan, seguimos sin saber de qué manera nos vamos a organizar para contener al virus y para poder atender al bienestar y las necesidades de nuestra ciudadanía. Y es importante que traslademos a la ciudadanía un mensaje de seguridad. Nos estamos manejando en un contexto de muchas incertidumbres, pero no puede ser una incertidumbre más el no saber cómo se van a comportar los servicios municipales, qué es lo que va a ofrecer el ayuntamiento, porque ahora sí ya sabemos lo que ha supuesto. Hemos tenido que hacer unos aprendizajes y es necesario que esos aprendizajes también estén reflejados en el plan de contingencia. Decía, y me parece importante subrayar esto, el mensaje de trasladar seguridad a la ciudadanía, que sepan que ante nuevos posibles rebrotes vamos a estar preparadas. El informe del Consejo Social de conclusiones del proceso participativo para la reactivación del coronavirus detectaba múltiples problemas devenidos por el modo en el que se definió la actividad municipal especialmente durante las semanas más duras del confinamiento. Y algunas de las problemáticas que comentaban eran la falta de comunicación e información institucional, la falta de servicios públicos, la falta de transparencia. Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta para que no vuelvan a suceder. Son problemáticas que se han detectado por parte de la ciudadanía que tenemos que saber subsanar en el plan de contingencia y para eso tenemos que estar preparadas y tenemos que tener este plan. A todo esto, además, hay que sumarle otras problemáticas que también aparecían en el informe del Consejo Social, como es la brecha digital o las consecuencias económicas o el miedo y la incertidumbre que ha generado en la población la situación vivida. En definitiva, tenemos un informe del Consejo Social que nos puede dar buenas pautas, nos está dando buenas pautas para elaborar este plan de contingencia y creemos que tienen que estar trasladadas. Además, como saben, desde H. Bildu hemos defendido desde el inicio de la crisis que es necesario contar con la ciudadanía y con los diferentes agentes de la ciudad para hacerle frente a esta crisis. Lo hemos propuesto a través de multitud de ocasiones, a través de multitud de mecanismos y en diferentes ocasiones. El propio Consejo Social hablaba también de la importancia de contar con la ciudadanía afectada y con los y las profesionales del sector. Creemos que esto también se tiene que reflejar en el plan de contingencia del que nos dotemos y por eso creemos que este plan de contingencia se tiene que hacer de una manera participativa, con sesiones de trabajo abiertas a la ciudadanía y a los agentes sociales de la ciudad, donde puedan aportar su visión, sus sugerencias y así podamos contar con un plan de contingencia enriquecido. Asimismo, como saben, hemos presentado una enmienda transada con los grupos PP y con los grupos del Carrequín en el que hablamos de estas cuestiones, de tener en cuenta, de contar con un plan de contingencia, de que en este plan de contingencia se cuente con las aportaciones del Consejo Social, que este plan de contingencia se elabore de una manera participada y que además haya una evaluación de las medidas adoptadas para afrontar la primera hora de la pandemia y que esta evaluación se pueda tener en cuenta y hacerla de manera paralela al plan de contingencia. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, Elkarrekin taldearen izenean, Ruiz Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Honetan oposizio hiru taldeak oso desberdinak ados gaude. Kontingentziako plana beharrezkoa da lehen, eta ez dago galtzeko denborarik, prest egon behar garelako. Berragertzeak egunero ematen dira gure inguruan eta konkretuki Gasteizen era bortiz batean agertu zitzaigun lehenengo aldia COVID-a. Eta egon behar gara udaleko ezinbesteko zerbitzuak bermatzeko. Baita gure langileen osasuna bermatzeko. Udalean ikasi dugun guztia eta gure inguruko erakundeak orain duten jakinduria, orain ezin dugu saihestu.
Gure gaitza, COVID-19 kalean dago, ikustezina da, baina ezin diogu jatorrizko laukira eramateko aukerarik emango. Denok espero dugu inoiz berriro bizi ditugunara bueltatzea, baina preste egon behar gara gerta daitekererako. Bistan dago aurreko faseetara bueltatzen edozein hirira gerta ahal zaiola. Ez naiz katastrofista izan nahi, ez dut beldurraren basa jokatuko, gure aldean bizi izan dugun egoeraren ikasketa daukagu eta sendotasuna parra denez kontutan izan behar dugu. En las primeras comisiones después del confinamiento, desde el Elkarrekin hacíamos la reflexión sobre la necesidad de un plan de contingencia para nuestra ciudad estuviera preparada frente a los rebrotes y futuras oleadas de la pandemia. Y desde aquellos momentos nuestra compañera Zubiaurre incidía en la importancia de varios aspectos a destacar en la Comisión de Salud. Un plan de contingencia no solo lo que refiere a nivel interno y laboral de los trabajadores del Ayuntamiento, también un plan para la organización de nuestros servicios y recursos municipales que asisten cada día a la ciudadanía y que deben estar bien sincronizados y organizados a pesar de los diferentes escenarios en los que nos podamos encontrar para garantizar la salud, pero también los servicios que prestamos. No es una crítica, no estábamos preparados para lo que llegó en marzo, lo ha dicho también la señora Villalba. Nadie lo estábamos y se actuó en muchos casos sobre la marcha. Debemos ser audaces y la inteligencia nos dice que debemos buscar soluciones efectivas. La experiencia acumulada, el aprendizaje realizado en plena marcha debe ser analizada bajo una evaluación compartida por diferentes agentes que ha trabajado en la primera ola de la pandemia de la COVID en nuestra ciudad. Agentes como Cruz Roja, Banco de Alimentos, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Universidad del País Vasco, Ertzaintza, del Comité de Trabajadores, la Ciudadanía, así como múltiples plataformas vecinales como la que ha sido Batera o el informe que se ha realizado en el Consejo Social, que recoge las aportaciones de la ciudadanía, pueden aportar mucho porque sin su ayuda el Ayuntamiento no hubiese podido llegar a todos lados. En marzo no estábamos preparados, pero ahora no nos puede sorprender no nos puede sorprender sin un plan de contingencias. Es nuestra responsabilidad como institución que la tengamos. Contingentzia plana beharrezkoa da orain. Preste egoteko olatu berri bat ailegatzen baldin bada. Aurre egiteko COVID-i, gure langilei babesteko eta gure hiritarren behar duten zerbitzuak eskaintzen eta bermatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andreak. Bai, zuk eta baita ere Villalba Andreak aipatu duzue badagoela akordioren bat, oposiziozko taldeen artean, kopiarik baldin badago, eskertuko nizueke bate neri helaraztea. No, señora Chaeribe, hay otra enmienda, hay otra enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista Nacionalista, correspondería en este caso al Grupo Socialista intervenir. Lo que pasa es que les he entendido tanto a la señora Villalba como a la señora Ruiz que hay un acuerdo transado entre los tres grupos de la oposición y que si tuvieran el acuerdo en copia, pues que agradecería que me hicieran llegar para tenerlo en la próxima votación. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra como grupo enmendante, luego lo tendrá la representante del Grupo Nacionalista y finalmente cerrará este turno de intervenciones el Grupo Popular. Bueno, buenas tardes otra vez, espero que acabemos rápidamente. Mi intención es no usar un segundo turno, por lo tanto trataré de comprimirlo todo en este primer turno. Como ya he dicho en numerosas ocasiones, este equipo de gobierno siempre ha trabajado con una premisa que es la protección de la salud de los empleados y empleadas municipales y del conjunto de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Ha sido una situación que efectivamente es tan absurdo negarlo a estas alturas, por obvio, en la que no estábamos preparados para enfrentarnos a ella. Aún así, este ayuntamiento actuó activando todos los recursos necesarios para poner la salud por delante de todo lo demás y así lo sigue haciendo. El 9 de marzo
Para contener la propagación del COVID tuvimos que cerrar centros cívicos y otras instalaciones municipales y de manera progresiva hemos ido poniendo en marcha los servicios que fueron interrumpidos en el mes de marzo. Y es que de este proceso hemos podido aprender mucho y ese aprendizaje nos va a permitir afrontar con más garantías los meses que vienen. Del plan de contingencia creo que no hay mucho que decir ahora, puesto que ya se está definiendo y será presentado, como así se indica en la enmienda que hemos presentado el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista, en los próximos 15 días será presentado ese plan. Y ese plan prevé tener garantizado el suministro de EPIs, un protocolo de organización interno laboral, también otro externo, de los servicios y recursos municipales, además de otras cuestiones. Todo ello para poder atender a la ciudadanía en una situación de necesidades extraordinarias. Por otra parte, en la moción original y en esta enmienda de los grupos Elkarrekin, PP y H. Bildu hacen referencia a un proceso participativo. Como bien saben, durante el mes de junio ya se realizó un proceso participativo de recogida de información y escucha con los órganos de participación municipales, Ausogunes, Elkargunes y Consejo Social. Allí se dio información en cada ámbito sobre la implicación que tiene la crisis en las actuaciones del Ayuntamiento previstas para este año y se informó sobre los planes de reactivación previstos. Es más, el equipo de Gobierno escuchó las dificultades y las propuestas planteadas por diferentes colectivos y ciudadanía. Este proceso nos ha permitido conocer el sentir y prioridades de los diferentes colectivos y sectores de la población y también nos va a permitir poder tomar mejores decisiones respecto a las acciones de futuro a desarrollar, entre ellas las que se incluyen en el plan de contingencia. Surgieron multitud de propuestas de la ciudadanía y de diferentes colectivos, propuestas que fueron recopiladas por el Consejo Social en un informe exhaustivo. Propuestas que, como no podía ser de otra manera, consideraremos y tendremos en cuenta a la hora de elaborar ese plan de contingencia. Por tanto, me dirijo a usted, señora Villalba, que es la representante del grupo proponente de esta moción. Ese trabajo previo de recogida de propuestas, prioridades e información que proponen ya está realizado y es público también ese informe del Consejo Social. Y creo que hablar de otro proceso participativo a la hora de elaborar el plan de contingencia, que contemplará también y sobre todo cuestiones internas de la organización municipal, creo que no tiene mucho sentido. Porque además de duplicar el trabajo ya realizado, poner en marcha otro proceso participativo, que usted bien sabe que requiere un trabajo técnico muy importante, no haría más que retrasar la elaboración definitiva del plan de contingencia y creo que eso no sería responsable teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos. La situación actual, en la que están aumentando los contagios de COVID-19, creo que requiere terminar de elaborar el plan cuanto antes y no retrasarlo por más trámites que creo que no son necesarios. Por eso votaremos en contra de esta enmienda transaccional de los grupos Elkarrekin, PP y H. Bildu y hemos presentado la enmienda que todos ustedes tienen y han podido ver en la agenda de sesiones. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Rodríguez. Turno del Grupo Nacionalista, como también enmendante de esta moción, señora Fernández de Landa. Voy a intentar ser breve, que estamos todos ya cansados. Sí. Bueno, creo que todos hemos comentado que la presencia en el mundo de este nuevo virus, el COVID-19, que no conocíamos y que poco a poco hemos empezado a conocer debido al terrible impacto en la salud de las personas y la situación que ha provocado sus consecuencias, ha transformado cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, esas vidas que creíamos y llamábamos normales. El 9 de marzo, en nuestro calendario, apareció ese número marcado en negro, el día del antes y el después, y desde entonces solo podemos hablar de una nueva normalidad, una normalidad en la que nuestras miradas son distintas. La situación de alarma generada por el COVID-19 ha supuesto una emergencia sanitaria con medidas políticas sin precedentes en todo el mundo y con unos graves efectos socioeconómicos, emergencia que también ha llegado a nuestro municipio. Y todo esto nos hace reafirmarnos en la importancia de nuestros servicios públicos y administraciones públicas fuertes, como este ayuntamiento, que ha estado y está enfrentando con rigor y responsabilidad esta situación de crisis. Durante este tiempo hemos trabajado con decisión y firmeza, aplicando los recursos y capacidades que tenemos, de manera que en caso de que se produzcan nuevos rebrotes de la pandemia, como por desgracia estamos viendo estos últimos días, podamos articular una respuesta que enfrente de manera inmediata la amenaza. Es por eso que el alcalde, en el mes de mayo, durante la presentación del plan Orain Gasteiz, anunció que se estaba trabajando en la elaboración de un plan de contingencia para el municipio. Ese plan Orain Gasteiz, que contemplaba 3 ejes prioritarios,
que era ahora nuestra salud, con un seguimiento de la pandemia y un plan de contingencia, con un espacio público seguro y saludable, un segundo eje que es ahora bienestar social y calidad de vida, y un tercer eje que es ahora nuestra economía. Este plan de contingencia está elaborado con las aportaciones de todos los servicios y departamentos de este ayuntamiento y basado en los análisis que en cada uno de ellos se han ido realizando y recogiendo durante este periodo de tiempo. Tiempo en el que seguramente habremos cometido fallos, claro que sí, ¿quién no los hubiera tenido? Habida cuenta que nos hemos enfrentado y seguimos enfrentando a una situación que no se había visto nunca, a un enemigo al que no estábamos preparados para enfrentar, pero ni nosotros ni nadie. Es por esto que este plan es fruto de un profundo análisis de la recopilación de información de todos los departamentos que han diseñado planes, posibles actuaciones, opciones en base a distintos escenarios y situaciones para así poder anticiparnos en lo posible a cualquier circunstancia y a las consecuencias de las decisiones que debamos tomar. Somos conscientes también de las situaciones vividas en esta época de confinamiento, sobre todo en los momentos más duros del mismo, situaciones y problemáticas ahora detectadas e identificadas. Y, por supuesto, también nos hemos hecho eco de las aportaciones realizadas por el Consejo Social, que son fruto del proceso participativo de recogida de información y escucha que este Gobierno municipal propuso organizando unos elkargunes y ausogunes en los cuales la ciudadanía y colectivos asistentes elaboraron una serie de propuestas y prioridades para enfrentar la crisis generada por la pandemia y que también han servido para tener este diagnóstico compartido, como ha detallado también nuestro compañero el señor Rodríguez. Por lo tanto, no hemos partido de cero. Partimos del aprendizaje de la experiencia adquirida en base a lo vivido estos pasados meses. Y aunque las situaciones de los posibles rebrotes que se estén dando, se den a futuro, no tienen por qué ser iguales que las pasadas, debemos estar alerta y atentos, pero sobre todo preparados. Por eso, este plan de contingencia recoge una batería de acciones a tomar en cada momento y según cada situación que se presente. Materiales, EPIs, test, protocolos de situaciones concretas, alertas tempranas, seguimiento. Por eso, este Gobierno municipal se compromete a que en el plazo de 15 días presentará un plan municipal de contingencia ante los posibles nuevos episodios de la pandemia, tal y como nos comprometimos y viene recogido en el plan Orain Gasteiz, ahora Vitoria. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea, orain bai, Otxaderiga Andrea, zurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Yo iba a hablar un poco de la pandemia, pero creo que con las horas que son y mis compañeros lo han dicho todo, voy a ir directamente al grano. En mayo nuestro alcalde nos tranquilizó mucho asegurando que había un plan de contingencia, que estaban tratando un plan de contingencia para estos posibles rebrotes que ya estamos viendo todos que están ocurriendo. Hoy mismo salía ya en los medios que tenemos el doble de contagios que el día anterior, teniendo en cuenta además que el calor, las vacaciones, las fiestas, si no somos cuidadosos vamos a tener, y responsables, vamos a tener efectos negativos. Bueno, pues es importante el plan de contingencia. Han pasado ya casi 3 meses y vamos tarde. Yo sé que en temas municipales 3 meses no es mucho tiempo, pero es que el virus nos sigue los talones, nos está pisando los talones. Tenemos que darnos prisa. Pero me preocupa, y ahí no podemos estar de acuerdo con la enmienda que ha presentado el Gobierno con los 15 días, porque me preocupa que se hagan las cosas. A ver, vamos tarde, pero eso no quiere decir que tengamos que ir corriendo. Quiero decir, hay que estudiar las cosas y verlas bien. Entonces, es evidente que la situación de ahora no es la de marzo, que antes nos había pillado a todos, como hablábamos antes, por sorpresa. Ese no es el momento y, desde luego, ahora mismo no se nos va a permitir la inacción, porque la gente está esperando que tomemos medidas. Pero yo lo que le he hecho en falta en la enmienda del Gobierno es hablar, por ejemplo, de algo que sí que habla, y por eso además hemos hecho una transaccional hablando de todos los puntos que recogía el grupo H. Bildu, más la evaluación de la gestión realizada de forma paralela, para no retrasar el asunto, pero que sea de forma paralela
una autocrítica, al echar la vista atrás, ver, como todo el Gobierno ha comentado, que pues no sabían la situación, que han tenido que ir haciendo pues las acciones en función de las necesidades y que en algunos momentos se habrán cometido errores. Pues precisamente para eso es la autoevaluación y la autocrítica, para ver los errores que se han cometido e intentar que la próxima vez no se cometan. De ahí que nosotros, evidentemente, lo que vamos a hacer es apoyar la transaccional. Eskerrik asko, Otxoa deribe Andrea. Bai, Villalba Andrea, bigarren txanda honetan. Bueno, hace 3 meses ya que se nos dijo que íbamos a tener un plan. Han pasado 3 meses y hoy por hoy lo único que sabemos es que este plan no lo tenemos. No lo tenemos y no tenemos garantías de que vayamos a tenerlo. Y voy a explicar lo de las garantías. Nosotras durante estos días hemos podido ver los expedientes relacionados con el plan de contingencia o con los planes de contingencia, que podría ser uno por cada servicio, departamento, lo que fuese. Y nos han dicho que en el expediente no está el borrador, con lo cual no hemos podido tener acceso a nada más, ¿no? Nosotras realmente nos estamos preocupando por este tema, estamos preguntando por ello en las comisiones y nos estamos preocupando porque creemos que es importante dar seguridad a la ciudadanía. Que la ciudadanía, en este contexto de incertidumbre que no podemos cambiar, sepa que al menos nuestra parte, la responsabilidad de nuestra parte la estamos cumpliendo. Y la responsabilidad de nuestra parte es organizar la acción municipal. Y eso tiene que estar en un plan de contingencia y eso no sabemos si lo vamos a tener. Al señor Rodríguez sí me gustaría decirle una cosa y le voy a decir que no me gustaría estar en su lugar porque usted es el responsable de participación ciudadana y transparencia en este Gobierno y yo creo que o no se lo cree, le han tocado materias que no se las cree. Y bueno, pues por eso no las defiende mucho o se lo cree, pero tiene un Gobierno que no le acompaña y entonces el resultado es el mismo, ¿no? Porque desde luego que con la actitud que están teniendo para compartir borradores, documentaciones y demás, no vamos a ser referentes en materia de transparencia. Como a ustedes les gusta mucho que seamos referentes en un montón de temas, de transparencia desde luego no lo podemos ser. Este es un ejemplo, podríamos hablar de muchos ellos, como estamos cansadas ya, no voy a entrar en esto. Pero desde luego tampoco vamos a ser referentes en participación ciudadana. Y ustedes dicen que van a hacer caso de lo recogido en el informe del Consejo Social. Y yo sinceramente tengo muchas dudas sobre que eso vaya a ser así. Porque en el propio informe del Consejo Social dicen que tendríamos que hacer esto de manera participativa. Que tendríamos que hacer esto de manera que podamos contrastarlo con la ciudadanía y con los agentes sociales de la ciudad. Y ustedes en el plan de contingencia están negando esa posibilidad. Pero es que además el señor concejal de Participación Ciudadana nos habla de la participación ciudadana en este momento como algo problemático, algo que retrasa. ¿Ese es el concepto de participación ciudadana que tenemos en este Gobierno? Desde luego es algo que a mí me produce mucha pena, porque a mí sí me parece que es importante contar con los saberes de la ciudadanía, una ciudadanía que sí ha estado a las alturas de las circunstancias. Por algo hemos hecho esa declaración institucional de dar las gracias. Esa ciudadanía que se ha sabido organizar y que ha sabido llegar a donde desde el Gobierno no se ha llegado. Así que restar la opción de la participación ciudadana a un plan de contingencia, a mí desde luego me apena, me parece que va a hacer que tengamos un plan de contingencia peor del que podríamos tener y desde luego me parece que no es el camino para defender la participación ciudadana en este municipio. Eskerrik asko, Villalba Andrea, orain Elkarrekin taldearen txanda. Ez du parte hartuko, Rodríguez jauna Alderdi Sozialistaren izenean. La verdad que no quería utilizar un segundo turno por las horas que tenemos todas ganas de terminar este pleno, pero bueno, por alusiones. Señora Villalba, una cosa es su realidad y otra cosa es la realidad. Su realidad es que yo no me lo creo, que tengo un voto. Una cosa es su realidad, señora Villalba, y otra cosa es la realidad.
Yo me creo la participación y desde luego tengo un equipo de gobierno que me acompaña. Desde luego que somos un referente, y usted también lo sabe, en materia de participación. Cuando he dicho que el proceso participativo retrasaría el plan, lo he dicho a más de que creo que ese trabajo ya está realizado. Yo creo que a veces ustedes confunden lo que es la participación con el asamblearismo y con estar reuniéndose todo el día. Yo creo que son dos conceptos diferentes. Yo creo que igual entre ustedes y nosotros tenemos dos conceptos diferentes de participación, y probablemente uno no sea bueno y otro malo. Son modelos diferentes, pero ustedes quieren que el equipo de gobierno tenga su modelo de participación, y desde luego eso no va a ser así. El equipo de gobierno tiene un modelo de participación que se cree la participación y que cuenta con la ciudadanía. Y nada más. Muchas gracias, señor Rodríguez. Por parte del Grupo Nacionalista, Fernández de Landandrea. Yo creo que, lo he dicho en mi primera intervención, este equipo de gobierno tiene muy claro que para elaborar el plan de contingencia teníamos que tener en cuenta lo sucedido hasta ahora, lo sucedido en esta primera situación de pandemia, y analizar y valorar lo que había pasado para ahora cuantificar, reorganizar, reordenar, repensar, redistribuir, hacer este plan. O sea, no podíamos tener un plan de contingencia partiendo de la nada, sin haber hecho ese análisis de lo sucedido. Por lo tanto, esa fase de análisis y de reflexión ya la hemos hecho para poder hacer un diagnóstico. Y ahora es el momento de presentar esa batería de acciones a tener en cuenta en cada circunstancia y cada situación. No hemos estado dormidos en los laureles, señores, hemos estado lo que sabemos hacer, trabajar, y en beneficio y en interés de la ciudadanía. A mí me ha sorprendido cuando dice que en una cosa están de acuerdo. Claro que sí. Hay una cosa en la que están hoy, además, ustedes todos de acuerdo. En el no por sistema. No porque no. Sea lo que sea contra este gobierno municipal, sea lo que sea. Ustedes son expertos en a ver quién pone mejor el palo en la rueda de este gobierno. ¿Cómo? O sea, están diciendo que no a un plan de contingencia que ni hemos presentado ni conocen, pero ya están diciendo que está todo mal. Hoy todo lo hacemos mal. Yo, la verdad es que a mí me sorprende. ¿Y sabe lo que más me sorprende? Bueno, no es que me sorprenda. ¿Sabe lo que a ustedes les molesta más? Es que este gobierno somos gente de palabra y que cumplimos lo que hacemos. Y que hemos dicho que vamos a presentar un plan de contingencia en 15 días y lo vamos a hacer. Y que tenemos el plan de contingencia y que hemos colaborado entre todos los departamentos para prepararlo y que hemos incorporado las aportaciones de la ciudadanía. Y eso es lo que les molesta, que hacemos el trabajo bien hecho. Pero ustedes dedíquense y sigan dedicándose a lo mismo. En lugar de arrimar el hombro y de apoyar, sigan poniendo palos en las ruedas. Eskerrik asko, Fernández de Landandrea. Alderdi Popularren aldetik ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan, beraz, bozkatzera goaz, lehenengo bozketa izango da Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa, aldeko botoak, kontrako botoak. Se produce el empate que se ha producido en la anterior votación como consecuencia de la falta de una de las concejales del Partido Popular. Tenemos que volver a repetir la votación. Votos a favor, votos en contra. Bien, como se produce de nuevo el empate, y no voy a utilizar el voto de calidad, pues queda rechazada la enmienda a la totalidad. Y ahora corresponde votar la moción original presentada por el Grupo de H. Bildu. ¿Votos a favor? La transada, perdón, la enmienda transada por parte de los tres grupos, H. Bildu, el Carrequín y el Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se produce de nuevo un empate. Hay que repetir la votación porque tenemos los votos favorables del Grupo de H. Bildu Popular y el Carrequín y el voto contrario de los grupos socialista y nacionalista. Volvemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se reproduce el resultado de la votación anterior y, por lo tanto, queda rechazada también la enmienda transada por los tres grupos de H. Bildu, Partido Popular y el Carrequín Podemos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de concejales. ¿Hay algún corporativo que quiera realizar alguna intervención en torno a este punto? Si no, pasaríamos al de ruegos y preguntas. Bien, pasamos al punto
20, ruegos y preguntas. Tampoco hay ruegos y preguntas. Daríamos por finalizado el pleno ordinario del mes de julio y ahora, como saben ustedes, tenemos las Juntas Generales de las Sociedades Públicas. Empezaríamos por la Junta General Ordinaria de la Sociedad de Aguas Municipales, AMVISA, con un único punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y la aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.